Okay, he's going to clean all the microphones. Yes. Okay. Buenos días and good morning. Bienvenido and welcome to the World Jurist Association's International Summit on the Rule of Law. My name is Kim Quarles, and I am the Executive Vice President of the World Jurist Association. As we heard yesterday, the mission of the World Jurist Association is to promote the rule of law as the guarantor of peace and freedom. And today, we are going to be discussing some very important legal issues. Our first panel today, the two roundtables, will focus on legal practitioners and current issues. The second panels, the remaining panels, will address issues facing judges and lawyers globally today. And there are many issues facing the constitutionality of laws today. Before we get into the introductions for panels, a couple of housekeeping matters, please. Please make sure your cell phones are turned to mute. And I will be making sure, we have so many preeminent speakers and so much good information. I will be sitting in the audience maintaining a strict 5-minute rule for all speakers. I have cards. When you're at 3 minutes, 2 minutes, 0 minutes, I will stand up and I will ask the moderator of the panel to unfortunately interrupt. When the speaker on the screen is at 0 minutes, I will stand up and we will unfortunately have to break in. That will help us stay on track and be sure that all speakers have an opportunity to speak. So, the first roundtable this morning is about COVID-related regulations and their impact on citizens and investors. Joining us by video conference today are Fabiano Menechiti, Mark Northway, and So Sifana. I'd like to now introduce Diego Solana, the program coordinator of the World Law Congress, who will introduce our guests who are here in person with us today. Diego, the floor is yours. Thank you very much, Kim. I'm delighted and very happy to be here today for two main reasons. The first one is because we've been yesterday talking a lot about the rule of law and a lot about justices and professors. But when you read Charles Ryan, the founder of the World Jurist Association book, his autobiography, and you read his conversation with Chief Justice L. Warren and Sir Winston Churchill, and that campaign about the rule of law and the promotion of the rule of law as an alternative, as the only alternative to tyranny, they also thought a lot about legal practitioners, how important legal practitioners are. We are really at the front line where people come when they are in pain, when companies go, when they think they've been victims of an abuse of power. So we are also very important, one of the pillars of the World Jurist Association, and we're also one of the pillars for the promotion of the rule of law. So I'm very happy to be here with so many international attorneys from UK, from USA, from Cambodia, from Italy, from Austria, and with this extraordinary network of legal practitioners, of attorneys from Euro-Latam legs. The second reason why I'm also very honored and delighted to be here today is that this panel is about the main crisis world has suffered for 3 generations. Obviously, I'm talking about the pandemic. Since the Second World War, there has been no such a terrible crisis, so much pain, so much losses, so much suffering. And as I said before, what people did, a lot of times, they went to search for advice, search for help, search for assistance to legal practitioners. And I'm really looking forward
to learn, to listen to my colleagues, to know how their countries, how their legislators, how their judges, how their public administrations has responded to this, unfortunately, still ongoing crisis. So I please call to the floor to the keynote speaker, Orlando Vieira Blanco from Venezuela, Ambassador of Venezuela to Canada, David Cobell, U.S. Attorney, Managing Partner at Kirby and McKerney, Norman G. de Castro Campbell, Dominican Republic Attorney, Harald Zwerg, Austria legal practitioner, our friends through video conference from Italy, UK, and Cambodia. So please, I invite you to come to the stage. Orlando, you're the keynote speaker, please. Gracias. Please stick to the strict rules announced by Kim Quarles, okay? So go ahead, Orlando, please. Gracias. Bueno, muy buenos días. Hoy voy a tratar en 5 minutos de resumirles quizás una de las peores tragedias que sufre Venezuela en estos momentos, independientemente de la pandemia. Se trata de un holocausto ambiental, el peor ecocidio que quizás ha vivido la humanidad y que padece nuestro país. Hasta hace poco, un país llamado Venezuela contaba con 70% de energía híbrida limpia, contaba con la red hospitalaria más importante de Latinoamérica. Hasta hace poco, hasta hace 20 años, los venezolanos podían algo tan normal como tener agua en su casa, electricidad en su casa. Hoy el 80% de los venezolanos no tienen agua por lo menos 3 días a la semana y padecen de faltas de luz por periodos de 8 horas, al menos un día sí y un día no. Esto a pesar de contar con la tercera cuenca más importante de afluencia de agua de Sudamérica, que es la cuenca del Orinoco. La cuenca del Orinoco con 1 millón de kilómetros cuadrados de extensión, el equivalente a la extensión de nuestro país, que genera 10.000 litros por segundo, 10.000 mililitros por segundo en afluencia de agua. Venezuela en este momento tiene 663 minerías ilegales. Es centro de delincuencia, de tráfico de oro, es centro de castración, de mutilación y de trata de niños, de trata de mujeres, de trata de personas. Venezuela en este momento está siendo devastada en la región llamada el Macizo Guayanés, la reserva más antigua del planeta en cuanto a la reserva ecológica. 111.000 kilómetros cuadrados devastados por la minería irresponsable. Los niveles de mercurio que se encuentran en este momento en los pobladores indígenas es 5 veces lo que tolera el cuerpo en cuanto a los niveles en sangre y en el cuerpo. Es la devastación de nuestra cultura indígena, es la devastación del parque Imataca, donde se encontraban las fuentes hidroeléctricas más importantes del mundo. Este ecocidio, este holocausto ambiental, se combina con el COVID. Porque al fin de cuentas, en Venezuela la peor plaga que tiene no es el COVID. La peor plaga que tiene Venezuela, la peor pandemia, llegó hace algunos años y es inédita en Latinoamérica. Estamos hablando de un régimen que es una dictadura no convencional que ha devastado un país generoso, un país noble, un país decente, un país rico, que tiene las reservas más altas de petróleo del mundo, 300.000 millones de barriles, y hoy no tiene gasolina y hoy no tiene diésel para consumir. Me avergüenza mucho, siendo un venezolano que vivió y se aprovechó
gratamente, como muchos de nosotros, de la mejor y más importante movilización social que ha tenido Latinoamérica en su historia. En los 60, 70 y 80, Venezuela fue el país de destino migratorio más importante del mundo y hoy tenemos 6 millones de venezolanos fuera de Venezuela, que es otro país fuera de Venezuela. Venezuela recibió pobladores de todas partes del mundo y termino diciendo que hoy Venezuela, el día que recupere su democracia, el día que recupere su libertad, que sucederá, que recupere, a fin de cuentas, su república, verá la recuperación más espectacular, más inédita, histórica, que ha vivido Latinoamérica, porque tanto hubo capacidad para destruirla como tiene el país capacidad de resiliencia para ser reconstruida. Muchas gracias. Thank you very much, Ambassador. Let's hope that we see soon a free Venezuela, and we can go there to your country to celebrate. Now is the turn to David Covell, please, from the United States. Well, good morning. David Covell from Kirby McInerney, and I guess I'm going to be talking about investments and how that has been affected by COVID in the United States, the capital markets. It feels a little incongruous talking about capital markets and following such a discussion about Venezuela. In the United States, there's been suffering too. The suffering, for the most part, did not occur in the capital markets. It's been a good year and a half for investors, strangely, and it's been a good year and a half for companies, many companies. I mean, just imagine if you'd invested in Zoom in March of 2020. It's done quite well, and tech companies in general have been the highlights. Investors, and that's my job, is to look at capital markets on behalf of investors. They've done well. There have been some interesting developments because of COVID in the commodities and the capital markets nonetheless. Some of the interesting developments in commodities, I don't know if anyone remembers, but back in April of 2020, the price of oil, spot oil, West Texas Intermediate oil, went negative. I don't know if anyone can get their head around that, but it would pay you to take oil. It didn't make any sense. It went to negative $37 a barrel. And that was largely because of a trade war, or the cartel, Russia and Saudi Arabia, having a war about oil. And that affected pricing, but it also was impacted by the lack of demand from COVID, and then ultimately the failing of the commodity system, the exchange market, in tracking oil and allowing the price discovery mechanism to work well. There's been some litigation that has stemmed from that. Now in the commodities markets, the opposite is the case. The increased demand as the world comes out of COVID has created real bottlenecks in certain commodities, and litigation is likely to follow from that. So whether it's going to be successful or not is another question. Turning to the securities markets, a lot of the litigation that has come up in the context of securities and securities fraud has been along the lines of companies that either have been accused of not adequately disclosing the problems that COVID was having associated with their companies. The highlight for that would be the cruise lines, who suffered enormously and had real problems. They've been accused in the United States of having not disclosed the real extent of the problems that they would have with COVID. I don't know, in any of these cases how strong they are, but that's a large phenomenon sort of across the board in the securities fraud world. In addition, there are a series of cases involving companies that disclosed that they were going to make tons of money because of COVID, either because they had the be-all, end-all test, or they had the right vaccine, and maybe they didn't. And whether they knew or not that they didn't is the question of a lot of securities litigation right now. And that's something that's been brewing. None of these cases take a long time in the United States, so we don't know how they'll turn out. There is famously some companies that have fraudulently taken money from the United States government, and those cases are also wending their way through the court system.
But on the whole, you know, it's been a good time to have money in the United States if it's been invested in the capital markets. And that's in great contrast to some of the suffering that's occurred worldwide and including in the United States from COVID. Thanks. Okay, thank you very much. David. Now is the turn of Norman de Castro from Dominican Republic. As a growing democracy, the Dominican Republic has been particularly struck by this COVID pandemic. And particularly in sections of the economy such as tourism and hospitality, which are key, we have been key to our development in the last few years. That is why the recent decision of a large company to require mandatory vaccination of its employees recently sparked a discussion in the Dominican Republic about whether this decision was legal or not. For some, our labor code, and particularly its Article 88.15, allows for the justified dismissal of workers who refuse to be vaccinated by stating as grounds for termination, which whenever the worker refuses to adopt preventive measures or to follow the procedures indicated by law, the competent authorities or their employers to avoid accidents or illnesses. Others, including myself, do not follow this argument thoroughly, since, as we will see later, there is not mandatory, it is not yet mandatory to be vaccinated in our country, and the rights of workers normally prevail, particularly the principle in dubio pro operario, that forces to interpret in favor of workers any labor provision or conflict between such provisions. Therefore, such dismissal will be considered in principle as irregular or unjustified. From a labor standpoint, it is not possible then to terminate by way of dismissal, that is by claiming the violation of the employment contract in the face of an employee's refusal to be vaccinated against COVID-19, and notwithstanding the obligation of security that the employer has in relation to other employees of the company. It should be noted that work relationships are not vertical, rather horizontal. Therefore, if there is no ground for dismissals for this reason, there will be no ground whatsoever if a worker is forced to work with someone that does not want to be vaccinated and refuses to work, at least in person, on such grounds. In our opinion, it will be enough or sufficient that our Ministry of Health declare the compulsory or mandatory nature of COVID-19 vaccination in accordance with Article 64 of our General Health Law. And I would add, within the framework of work and educational centers. In this case, we believe that the non-vaccination, the refusal to vaccination, will become grounds for dismissal. In the meantime, any employer is free, as it's always been, to terminate at will any employee. That is without alleging costs, provided that he pays the employee in question all his employment benefits and other compensation to which he is entitled. From a constitutional standpoint, however, I shall allow myself to say that Article 42 of our Constitution establishes the principle of the inviolability of the human body, the noli me tangere principle from the Roman times, when in the final part, it provided an exception to that rule by saying, except when your life is in danger, as it is understood to be the case with the COVID pandemic. It is important to say that our Constitutional Court has also allowed, in the similar case of anti-doping tests, to break this principle of the inviolability of the human body when reasons of national security are at stake.
Finally, I would like to add that in some sense, the European Court of Human Rights recently, a couple of months ago actually, ruled as a result of the complaint raised by Czech's parents which were facing fines and the refusal of their children to not be accepted in nurseries, that it is that compulsory vaccination is necessary in any democratic society. And I believe that this should be the case in the Dominican Republic, even though to this date the government still refuses to provide such vaccination as mandatory. We do hope that it will do so in the near future. Thank you. Thank you very much, Norman. Now one of the Austrian member of Eurolatam Lex and a partner, Harald Cermak, please. I would like to give you a short example how the COVID situation influenced the process of legislation and how the necessity to find solutions speeded up even some process that started before. My example is the rules on meetings and, in effect, of valid resolutions of company organs. The ones easier to handle are the internal bodies of a company, for example, board of directors or the supervisory board. For these kind of gatherings, very soon it was stated that whatever the bylaws of the company say, the virtual meeting is sufficient for the gathering and for making decisions. The companies had a need to know how they can make valid decisions, and the government very easily answered virtual meetings are valid if all necessary persons are involved in the meeting, and there is a permanent two-way communication, which means online conferences with permanent two-way communications is sufficient to meet the needs for valid decisions. It got more complicated when they started to think what to do with annual meetings of shareholders. Now, the investors are involved, it's more to the public, and if you think of stock companies, public listed companies, where there are dozens, hundreds, even thousands of shareholders, it's not possible to do a virtual meeting. So the next step was the so-called hybrid meeting, which was set up by involving the companies, by involving interest groups, and there it was stated that a small group of people has to meet in person, which is basically member of the board, member of the supervisory board, and at least, and this was new, 4 special representatives had to be on place. These representatives had to be neutral from the company and had to receive instructions from the shareholders. So in advance, you could give them instructions how to vote, if to oppose to a resolution, and to ask questions. In addition to this, there had to be a permanent one-way communication, so the whole meeting has to be streamed. Every shareholder should be able to watch it, and there must be a permanent possibility to ask questions via email or a special platform, so that the shareholders can be involved. For the companies, this was a quite easy way to keep their gatherings, to keep their annual meetings, but for the shareholders, of course, it was not the way before, when you could put questions, uncomfortable questions, and ask for direct answers. Because here, you first send in your questions, the company reads out the question, and it's totally different than you can put it in person. So the process continued. It was a wide involvement of academic experts, of practitioners, of interest groups, and now I think it's almost reached the end to set up the next level, the so-called satellite meeting, which means there is like the hybrid meeting, one-way communication, special representative, small group, but there are satellite facilities where the shareholders can enlist in advance with a two-way communication, and from that point you can ask your question directly, you can ask for the answer, you can ask extra questions, and then you can communicate. And I think this example shows that for a long time there was a discussion on virtual meetings, on digitalization, and the COVID situation, together with investors who want to invest more globally, who want to be part of the companies, ask questions, and even make them involve more. Interest rates going down, people getting more interest in the stock market, it gives opportunity to get in contact with a company without being there in person, without traveling there,
And I think this is one example how just the digitalization speeded up by the needs, by the necessity, and giving the investors an opportunity which was better than even perhaps before 2 years. Thank you. Thank you. Thank you very much, Harald. Now is the turn from Romania for Florin Dorp. Welcome, please. Buenos dias. Good morning, everybody. Thank you for the introduction. I would like to start by pointing out a few main figures regarding Romania and how COVID has affected our country. Basically, out of the total population of Romania of 19.5 million, we have 1 million confirmed cases and at present 4.5 million fully vaccinated people. So from the first sight of the pandemic, the Romanian government has taken strict and extraordinary measures to prevent the spread of the virus. I would like to mention an interesting aspect regarding the fact that Romania has chosen to trigger Article 15 of the European Convention on Human Rights, whereby the signatory states can derogate from the application of the provisions guaranteeing the protection of fundamental human rights. Moreover, during the state of emergency, or national lockdown, as known by everybody, there were, for the first time since the Romanian Revolution in 1999, military ordinances being issued. This put a lot of pressure on the Romanian population, bringing back some unpleasant memories from the communist era. Following that first severe months, Romania entered a state of alert, a set of measures more relaxed, flexible, state of alert which is still active today. Just to reflect a few of the main regulations impacting the citizens, in order to avoid the huge job loss, Romanian authorities have decided to provide up to 75% of the salaries for people sent to technical unemployment. Moreover, vulnerable categories of people are also protected and they receive up to 12 months of financial support. Online school was further developed and implemented. Telemedicine was brought up to speed and made sure that all people that were not affected by COVID were also being taken care of. When it comes to the business environment, access to loans were facilitated by the Romanian government by securing the loans that were provided by the private financial institutions. Whereas on the ongoing loans, they set up a 9 months moratorium to ease the repayment. A deferral of payment for all taxes, social contribution, and VAT was put in place and proved to be very favorable for the economic environment. I would like to conclude on a positive note, mentioning that, as David pointed out as well, online services and digitalization flourished in Romania as well. In April 2020, we had our first online trial, and at current, most of the communication the public authorities is done online via various platforms. Thank you so much for your attention. Now, we're going to connect with Fabiana Menicetti from Italy. Good morning. Good morning, Fabiana. Good morning to everyone. Okay, today I would like to talk about the measures that the Italian government took to support citizens and companies. From my point of view, that it's really similar to Mr. De Castro view, the Dominican Republic lawyer, because I would like to see the situation from the perspective of a labor and employment lawyer.
Okay, let's start from the reference framework. As many of you may know, Italy was the first Western country to be heavily affected by COVID-19 and to face this pandemic. Italy declared a national state of emergency on January 31. The state of emergency is still in force, and it should expire on July 31, but an extension will be sure, in our opinion. And we entered a nationwide lockdown on March 11. What did the Italian government do when we entered the lockdown? In my opinion, the biggest measures taken by our government were three: remote working, wage guarantee fund, and ban of dismissals. Let's see how they worked. Okay, as much as regard remote working, in Italy we call it smart working. The government strongly recommended to all companies to allow their employees to work from remote. When we were in lockdown, it means at home. Okay. Remote working is generally regulated by a law of 2017, but the government established that its provisions were suspended, and they are still suspended, so we are using remote working with no formalities in this moment. The second big measure was wage guarantee fund. Is a typical Italian instrument. It is a fund to support companies that have to suspend or reduce their activities and to supplement employees' earnings. And so how did it work? For people who could work at home, we use remote working. For people who couldn't work at home, for example, blue collars, we use wage guarantee funds. And then, in any case, the government stated the ban of dismissals. What does it mean? This means that the company could not proceed with collective or individual dismissals for economic reasons. This ban is still in force. So Italian companies cannot dismiss employees for economic reasons, and it will be in force until, in this moment, the government said until 31 of October for fashion sector that, as you know, is one of our excellence in the world, fashion sector and also retail and also textiles. So these are the three sectors that for whom there is also the ban of dismissal. This strategy worked very well last year. It is still working. And actually it's not possible to foresee which will be the future, what will happen in the future for as much as regard our employment perspective. But I think that the government did well. It was a good strategy for the Italian situation. I would like to reply to Mr. De Castro that was talking about the situation of the vaccines, because we took a decision about the mandatory vaccination, and on April of this year, the Italian government make vaccinations against COVID-19 mandatory. So there is a decree that make coronavirus vaccines mandatory for only for the healthcare workers. But it means for workers who are working in public or private social health positions. What happens if the workers refuse to get vaccinated? Actually, they can be transferred to another job without risk of spreading infections, or if there is no job to give them, they are suspended with no payment until the end of 2021. So it is a strange situation, because now we have 500 healthcare workers that have lodged a legal challenge against the requirement that they get vaccinated. So the first hearing will be the 14th of July, so we will see what will happen. But I agree with the Dominican Republic colleague, because it is a very discussed topic.
So I don't know if you... Thank you very much, Fabiana. Now is the turn for Mark Northway. He's the chairman of the World Federation of Investors from the United Kingdom. Hello, Mark. Go ahead, Mark. Mark, can you hear us? Please go ahead. Yeah, the microphone was off. Okay, yes. Ladies and gentlemen, can you hear me? Good morning. Thank you very much for inviting me to speak today, and I apologize for being unable to attend in person. The World Federation of Investors is an umbrella organization encompassing national shareholder associations from across the globe. My comments are from a lay perspective. I'm not a lawyer. We're proud to count AMEC, the Spanish Shareholders Association, as an active member, and we are hugely grateful for the continuous support of the law firm Cremades y Calvo Sotelo. I'm asked to provide an international view of the effects of COVID and COVID-related regulation on investors. And to echo David Covell's comments, very fortunately, the effects of the pandemic on savers and investors to date have been far less catastrophic than we might reasonably have expected. In some instances, the regulatory response has actively contributed to that positive outcome, while in other areas it has left much to be desired. The primary impacts of COVID-related regulation from the perspective of the minority investor have been in the areas of corporate governance, capital adequacy, and insolvency protection. As regards corporate governance, the focus of regulatory intervention has been to ensure the ability of companies to fulfill their obligations to shareholders without the need for physical general meetings. As outlined by Harold Schermack, Austria in particular has led from the front with its efforts to maintain a regime as close as possible to pre-COVID. Around the world, temporary legislation has allowed a spectrum of solutions from closed general meetings through one-way webcasts to full online participation, and technical solutions have moved fast to facilitate the latter. The general meeting is a critical component of corporate governance. It's the primary check and balance over the fiduciary activities of the board of directors of a company. The stewardship process relies on the reports, questions and answers and shareholder voting at the general meeting to hold directors to account. In the words of the UK's Financial Reporting Council, all shareholders should have the ability to hear from the board before voting on resolutions. Therefore, it is best practice for companies to make every effort to ensure that shareholders should have the ability to vote following presentations from the board. Some of the currently permitted options do not make this possible. The response of companies themselves has been mixed, with some choosing to engage, inform and involve minority shareholders, but others taking the opportunity to actively and intentionally reduce shareholder influence. In the UK, the Individual Investor Association, ShareSoc, which I also chair, maintains a section of its website entitled Leaders and Laggards, which highlights this dispersion of behaviour under the regulations. A notable positive example is the dual-listed company BHP. As regards capital adequacy, the main issues have naturally related to regulated financial service providers, banks and insurance companies, where national regulatory authorities have prudently anticipated the tsunami of COVID-related loan losses and claims, which again, fortunately, has largely failed to materialise. Here, our concern has been the wide variety of measures, and particularly the restrictions on the payment of dividends. In many jurisdictions, the regulatory reaction has been measured and calm, attempting to balance the interests of shareholders, employees and customers. But in others, such as Slovenia, the provisions have caused real harm to end investors. There is a corollary in the behaviour of the companies themselves, not limited to the financial sector. Many issuers have clearly attempted to maintain dividend flow to the extent it is prudent to do so. But regrettably, some have been remarkably enthusiastic at cutting off that dividend flow, which is the lifeblood of the pensioners and savers on their share registers. The final key element of the other key element of capital adequacy is capital raising. Here, our concern has been the temporary suspension or amendment of preemption rights,
coupled, at least in Europe, with the prospectus regulation. Throughout the pandemic, there have been too many instances of heavily discounted placements, often into speculative trading hands at the cost of significant dilution for excluded minority holders. This unacceptable behavior damages confidence and reduces loyalty. Finally, as regards insolvency protection, the temporary COVID measures have generally been favorable to minority shareholders. The ability for directors to continue trading while insolvent, combined with increased protection from creditors and enhanced tenancy rights, have allowed shareholders to remain in the game for longer than would otherwise have been the case, and in many cases to reap the benefits of the recovery. These measures have proven effective, and in many cases have produced positive outcomes for shareholders, creditors, employees, and customers alike. Overall, the response to the pandemic by regulators and companies has been measured and responsible. The experience has forced high-level regulatory experiments, and we now need to use the feedback from those experiments and their supporting technology to further improve and strengthen the investment ecosystem for the future. Thank you very much. Thank you very much, Mark. And now from Cambodia, Sifani Sok is going to join the conversation. Hi, can you hear me? Yes, perfectly. Go ahead. Well, yes, thank you. You know, the situation in Cambodia, it's a bit very different than in Europe, because last year we did very well because there was no death, there was no not much infection. You know, for a population of 16 million, we have like 500 or 600 infection. But then early this year, we have a major super spreader that really sort of like provoke a big community outbreak. So now we have a total about 56,000 infected out of a population of 16 million. And out of that, we have like 48,000 people recovered. So it's not so bad. It's not so bad from the health perspective. But from the economic perspective, it's quite devastating because, as you know, some of you may know that Cambodia tourism industry is big time. You know, we have the seventh wonder of the world, so tourists, 5 or 6 million tourists fly to a temple to visit it. But that town is become a ghost town now, so it really affects the tourism industry. And the government has been quite forceful to come up with some measure to help them. But still, you know, at the end of the day, you need real customer. You cannot live on government subsidy. The government has been very, very sort of like pay a lot of attention to the garment industry also, the footwear and the garment industry. You know, because our country, we have about 800,000 worker, mostly women worker, who work in the garment and the footwear industry. And the COVID is really disrupting the supply chain and also the impact on the workforce is quite dramatic. What the government did in the early part of last year was to introduce an emergency law. In fact, it was well taken because in Cambodia we used to sort of like this dramatic measure. You know, like 2-3 decades ago we had a genocide. So now the people really rely on the government to step in and to take care, to help them. You know, so there was no reaction from the emergency measure. But basically, what the measure is to allow the government to take a measure like the lockdown, that sort of thing. You know, safe distancing. You know, COVID testing, that sort of thing. So the population react quite well. And at one point, we even had the military to step in to help with the vaccination, because we realized that the civilian medical facility are not enough to cover the effort to vaccinate the people.
And again, on the vaccination side, there was no law to say that it's mandatory or not mandatory, but the government position is that we want to vaccinate as many people as possible. So I think by now, out of the population, the adult population, about 10 million, we have vaccinated about 44% of the people already. So and we continue to vaccinate as much as we can with the amount of vaccine we could get. I think that's from the health and the regulation side. From the private sector side, it's quite interesting because we start to react quite early. That at the end of the day, business have to go on. There'll be many diversion of industry. Like for example, people who used to run a hotel industry start to shift to e-commerce, start to shift to online business, that sort of thing. And for example, in our commercial arbitration center, we start to introduce measures that enable arbitrator to hold hearing, online hearing, hybrid hearing, that sort of thing. So I think all in all, I think we are reacting well from the COVID, from the policy perspective, from the regulation perspective. There's no backfiring. People appreciate the fact that the government is doing what it can. Right? I mean, let's face it, we are not a rich country. But the amount of resource, finance that the Ministry of Finance is putting in place to help the victim is quite amazing. So it does drain a budget, but it's something quite exceptional that we have to appreciate that, right? So all in all, I think we are bracing for the variant, which causing a big havoc. So we are really worried about that. But all in all, I think I would say Cambodia is faring quite well from that. So we hope that we can contain the epidemic, and the pandemic, Thank you very much. Thank you very much. Thank you all the panelists from a wide variety of countries now, and for sharing your thoughts and your ideas and your experiences trying to tackle this terrible pandemic. And now I pass the floor to Kim Quarles, the Executive Vice President of the World Jurists Association. Thank you, Diego. The second roundtable of Euro-Latam Lex speakers deals with 5G, privacy, and cybersecurity issues. Joining us by video is Elisa Figueiredo, and I now call to the stage the Romanian Executive Director of the World Jurist Association, Theo Doratoma, who will introduce the panelists for this next presentation. Thank you. Can I speak? Good morning, everyone. Welcome to this panel on 5G, privacy, and cybersecurity. Although we don't have much time to introduce the topic, I would briefly like to mention the growing importance of this sector and topic.
and the growing importance of 5G technology, which is virtually a reality now, to improve connectivity between all of us. But of course, with growing connectivity and growing business opportunities, also we need to increase the level of privacy and cybersecurity, and that's exactly what we're going to talk about. And that being said, I will now leave the floor to James Black for our opening remarks. Thank you. Am I on? Oh, here we go. Antes de ofrecer mi breve presentación sobre el estado de las reglas de privacidad a nivel internacional, me gustaría dedicar un momento para agradecer a mis queridos amigos Javier, Diego, Teodora, Miguel, Gabriel y a todo el equipo aquí en Madrid por preparar y organizar esta increíble conferencia. Todos los días me siento muy agradecido y honrado de ser su colega y de trabajar con ellos en esta misión tan importante de la World Jurist Association y la World Law Federation, mientras defendemos la importancia del Estado de Derecho en todos los países y en todas las sociedades. And now on to the status of privacy in the world in 2021. We all can agree how important diversity and individualism is. That is true not only for us as people in many aspects of our lives, personally, professionally, and as members of societies, but is also true of cultures and societies themselves. Our world is richer and better because societies and governments handle things differently, and because people in those societies believe differently and act differently. However, we all know every rule has exceptions. In my brief statements this morning, I'll try to make the point that privacy laws and regulations are an important and necessary exception to this rule of diversity. Privacy is a fundamental and basic right. It is so important in many of the countries represented in our conference that is a right specifically protected in their constitutions. However, in many jurisdictions, privacy protection is often inconsistent and sometimes virtually non-existent. I propose this situation needs to change, and countries need to work together to create a global privacy standard. Let me now take a few minutes to review the status of privacy rights in various regions. The European Union continues to be a leader in the protection of personal privacy rights through the General Data Privacy Regulation, or the GDPR. Data privacy agencies, together with individuals, such as Professor Schrems and his NYOB organization, have brought actions against big tech, such as Facebook and Google, as well as other companies, service companies, such as Marriott, for data privacy violations. These agencies and individuals continue to insist that data controllers and data processors comply with the overriding policy of privacy by design. They've forcefully rejected attempts by big tech and others to do the bare minimum and simply comply on paper with strict, narrow interpretations of the regulation, or it has been properly named non-compliance by design. While there was some concern what privacy would look like in post-Brexit Britain, the UK Data Privacy Act of 2018 and the Data Protection and Privacy Electronics Communication Regulations of 2019 have effectively incorporated the EU's GDPR into English law. So the British remain strict enforcers of the data privacy rights. Moving along, the Asia-Pacific Cooperation on Privacy continues to enforce its so-called 9 principles of data protection. Now, while these protocols have weaker enforcement tools, with notable exceptions, most of the 21 member states continue to work toward expanding rights and protections of data privacy. The countries of Latin America stand out as beacons of data privacy rights. As I mentioned at the beginning of my remarks, many of this region's constitutions include the right of privacy as a fundamental right of its citizens. In addition, they've backed up these rights with statutes and regulations as well as enforcement actions. Our last stop on this little tour is, of course, the United States. While the U.S. has been recognized throughout its history as an innovation leader in many areas, privacy is sadly not one of them. There are very limited privacy laws such as Gramm-Leach-Bliley, which focuses on financial information, the Health Insurance Portability and Accountability Act,
which focuses on health information, and Children's Online Protection, or COPA, that focuses on protecting children while using the internet. A fundamental difference between the US basis for data privacy and the basis elsewhere is that the US focuses on the protection of types of data. The rest of the world looks at this as an underlying privacy rights of the individual. So you see, the United States is not only an outlier in protective regulations, but also, unfortunately, an underlying philosophy. Interestingly, a few of the more progressive states, notably California, New York, Massachusetts, and Virginia, have given up waiting for the federal government to act and have passed their own privacy statutes, often adopting the GDPR privacy principles as the basis for these statutes. However, many of us who practice in the privacy area continue to hope that the US federal government will develop and enact a national rule that's compatible with privacy principles adopted by the rest of the world. We know that 50 separate state solutions are not and cannot be the way to protect the privacy of US citizens. So in conclusion, as diligent advocates of the rule of law, we cannot stay silent about the vast disconnect among countries on the fundamental human right of privacy. I look forward to our conversation this morning, and I hope we'll be able to discuss ways to bridge these gaps and have a more unified global approach to the fundamental human right of privacy. Thank you. Thank you. Thank you, James. Thank you, James. Our panelists today are all lawyers from different countries, but we're very honored and proud to have included the CEO of a very important technological company like Stefanini, who is Farley Cote. So, Farley, you have the floor. I'm so glad to be here, bringing some IT flavors to your legal event, because it is a strong match. I'm representing here one company that is present in most of the countries that you are, more than 40 countries, and we are 27,000 people supporting companies, organizations, and government institutions like you are supporting as well, okay? About the cybersecurity challenge that we are facing, and I'm talking about everybody, not just companies or governments, institutions, private, public companies, and as individuals, we are really facing by far the tougher period about cybersecurity. Why? Because that's purely based on data. And nowadays, with all this technological stuff that you have around, it's so easy. We are, in a way, helping the hackers to do their jobs, okay? What I would like to tell you is there is one tricky point here, and that's a situation that I think that most of you are really thinking about it and supporting companies. Hackers, they really don't follow GDPR. They really don't take care. And what is happening, we as individuals, companies, governments, we need to really have a very strong policy, procedure in place to really protect the data. That's the point. Why? Because once we have all these social media exposures, hackers, they are really looking for information that is spread everywhere. Most of the information we are sharing in our social medias, but most of the information that they are looking for can really bring impact they are going to find in our organizations. There is, on the last slide, one example. Just with one attack, probably you don't know about it, but we are on that environment. One attack on Friday impacted more than 1,000 companies in more than 11 countries. And I'm talking about some companies with 900 stores that were not able to open for some days already, just with one attack. And that's the power of the data protection that I'm talking about. Just to close my message, what I think that is relevant and important and is fully connected to you and with my world as well, the IT environment, is this powerful match and combination from the legal part and the IT world, because they are really connected, and we should have a really strong joint venture effort to protect the data that we have available for hackers. And that's my main suggestion for you. Thank you.
Thank you, Farley. Our next speaker is Selena Stan, who is from Romania, and she is a partner at FIDA Smart. Selena? Good morning, everyone. I would like to start by saying how a big pleasure is to be here and a big honor at the same time, and to thank the team that organized, made all of this possible. You did a great job. Thank you. Today, I'm not going to talk about the implementation of the EU legislation within Romania. I would rather focus on a more hot topic, and that is the implementation of a memorandum that was signed by Romania and the United States in August 2019. So on the 20th of August 2019, after a visit to Washington, the President of Romania, Klaus Iohannis, announced that Romania and the United States entered into a memorandum regarding the deployment of 5G technology that was aimed to ensure that in this deployment of 5G software and hardware, the countries would ensure transparency and the rule of law. Now, the President specifically mentioned that the criteria were going to be put into a piece of legislation, and just a few weeks ago, the Romanian Parliament actually passed a law that transposes this memorandum signed in 2019. What the law says is that any manufacturer of 5G hardware and software that wants to put the product on the Romanian market has to obtain the approval of the Romanian Council of Defense, the Supreme Council of Defense. There are a few criteria mentioned in the law, and I will mention them as they are provided. First of all, the companies that apply for this must not be under the control of a foreign government. Second, the companies should have a transparent ownership. Third, the companies should not have been involved in any unethical corporate practices. And fourth, the companies must be subject to a justice system that ensures transparent corporate practices. In addition to these criteria, the Council of Defense also has to take into account all of the obligations that the Romanian state has assumed as a partner in various international organizations, as a member of the EU, and as a party to strategic bilateral conventions. So this is the legal framework that we will have to deal with as professionals. I will let you be the judge of whether the law provisions are detailed enough and are clear enough to ensure an objective decision, but I believe it will be our role to ensure that in this new legislative environment, the rule of law will prevail. Thank you for your attention. Thank you, Selena. I will now give the floor to Eduardo Mayora, who is joining us from Guatemala, and he is the managing partner at Mayora and Mayora Abogados. Eduardo? Thank you very much. Good morning. I appreciate the opportunity to share a few comments with you on these very, let's say, avant-garde matters. As James has rightly pointed out, while there are some jurisdictions where the regulation of data privacy and cybersecurity are very advanced, there are some regions in the world where this has scarcely taken place. And Guatemala and in general Central America is one of those regions where there are very few regulations and where a few sections in the Free Access to Information Act and the ruling of the Constitutional Court on the basis of the primary fundamental right to privacy are the whole framework. And it seems to me that
this poses a very serious threat to cybersecurity on a global scale, because, of course, these jurisdictions where there are so few regulations can become a center or a hub for illicit operations regarding cybersecurity. As we all know, 5G and cybersecurity pose threats on several levels, including the specificity of data, including the speed of data transmission, and the frequency with which users would have to consent to sharing data and personal information. These challenges can probably be tackled by new technology based on 5G structures also, but definitely some global minimum standard, as has also been suggested by James, I think is entirely necessary before more problems of the kind that Selena has discussed come up. The regulation versus market solutions dilemma that is present in most occasions where new technologies are discovered and implemented is a very important dilemma this time as well. And it seems to me that probably market solutions in terms of cybersecurity will come forward before government regulation can really tackle the matter. But it seems that the minimum standards approach is a reasonable one, and hopefully the drive to achieve these minimum standards will come soon. Thank you very much. Thank you, Eduardo. We now give the floor to Michał Jakowski, who is a partner of BSK DEPA lawyers from Poland. Thank you very much. Thank you, Diego and Theodora, for the invitation. This topic is extremely interesting for me because I'm, on one hand, a professor of constitutional law working on rule of law and privacy and data protection, but I'm also a practitioner working with IT companies, with new tech companies, and I'm also a governmental expert in Poland working in working groups under 5G implementation. So I would like to share my experience, how tough, how hard it is to implement 5G toolbox in Poland. And it's both the implementation of technology itself and its institutional security. Starting from 5G strategy for Poland, the basic document that was prepared already in 2019, then it was published, consulted publicly, and until today it was not adopted by Polish government, and it's not up to date already, because it assumed, the strategy assumed implementation of 5G network in one large agglomeration in Poland by 2020, which has not been performed. And it assumed uninterrupted access to 5G networks in all urban areas in Poland and major transport routes by 2025, which is highly endangered. All new frequencies provided for 5G network face problems. One requires a very difficult cooperation with Russia, Belarus, and Ukraine, which is really hard right now. The second one requires the auction for operators. The auction was started in 2019, then in 2020, due to COVID pandemic, was cancelled and now awaits the act I will describe later on. And the third
frequency requires releasing of 700 old permits and reservation blocking the frequency until 2023. So look how complicated it is from technical point of view just to implement 5G. But there are also legal problems. Since 2020, there are works underway to amend the law on national cybersecurity system to implement 5G toolbox, which is EU recommendation, set of recommendations toward 5G. And the works are delayed for several reasons. Firstly, Polish authorities decided to use the implementation of 5G toolbox to seal the entire national cybersecurity system, significantly expanding the scope of the law beyond the toolbox 5G, but also decided to, for example, include elements of telecommunication law or law regulations on e-service providers. This raises significant opposition from all these subjects, which are strong in lobbying and delay the works. Second, there is an ongoing dispute who should control the national operator, who should control one of the frequencies, and there are several fractions of government trying to take over the control on this new company that should control 5G. And finally, there is a strong, significant discussion about the procedure for recognition of a high-risk supplier. Polish authorities indirectly acknowledge that the purpose of these regulations is to exclude supplies from China, primarily Huawei. This causes significant problems on the technological side because approximately 60% of current 4G and LTE network is built on infrastructure from Huawei, and over 80% of infrastructure of electronic equipment commonly used in the networks is from China, Korea, and Taiwan. And the regulation do not apply only to 5G, but also to all elements of cybersecurity infrastructure. And it's not limited to critical or key resources. And theoretically can require replacing of all hardware, software, and even ICT processes pertaining to cybersecurity systems that can be considered of high risk. As a funny fact, I must mention that also Wi-Fi routers may be included, and the regulation should work in such the way that upon issuance of a decision on high risk, the vendor is excluded from current purchases, and within 5 or 7 years, its current infrastructure must be withdrawn. But at the same time, a freezing orders can be issued upon which, working immediately, upon which the infrastructure must be withdrawn. And public authorities within these freezing orders are not limited a lot. And what's most important, most crucial, new draft doesn't provide any compensation for such the limitation. Authorities compare it to limitation of business activity like business licensing and not expropriation. For me as a constitutionalist, I expect claims based on European Convention on Human Rights or European law seeking compensation. You see how complicated this whole system of 5G implementation is. Thank you. Thank you, Mikael. Our next and final speaker is Elisa Figueiredo. She is joining us from Brazil. Hi, Elisa. She's a partner at FF Abogados. Elisa? Hello, good morning. First of all, thank you for the opportunity to be here. Unfortunately, not in person in Madrid, but thanks to technology, I'm able to participate on this panel. Well, considering our audience is made mainly by lawyers, I'll just call attention for two things that should be in a radar in case you or any of your clients are interested in doing business in Brazil.
regarding cybersecurity and privacy. First of all, here in Brazil, the disclosure of cyber attacks and any problem in cybersecurity is not mandatory. In some other countries, we know it's mandatory to disclose any problem on that issue. Although the companies are expected, and although it's expected and advisable for transparency, consumers, and governance reasons to disclose the attacks or any problem on cybersecurity, many companies here in Brazil does not disclose unless they have a reason to do that. That's what happened in a very important health company in Brazil in the end of June, that they had a hacker problem, and it came public just because all clients were not able to schedule their exams, or there were great delay on the results of their exams. So that's the only reason the company came into public to disclose the cyber attack. So although it's not, as I said, mandatory, it's really advisable to disclose such attacks. And by doing that, to rely on the legal team, because there are many different fronts that can be complained. It's the consumer complaints, the stakeholder doubts, there may be lawsuits and litigation, so you should rely on the legal team. So the second thing to be said, to be rather, when you come to Brazil, it seems that I spoke to Farley Code before, but I didn't, is the GDPR problem. It's the personal data protection. The lack of obligation to disclose does not apply to personal data protection here in Brazil. In case of leaks of individual data, users data, it's mandatory to inform the National Data Protection Authority and also the individuals affected. Here in Brazil, the data protection law is in force. It's very similar to GDPR, but not exactly the same. So that's where comes what Farley said, the match between IT and law. So, and also, as Eduardo Maiora said, we are facing threats on cybersecurity, and as we all know, in 5G, it may increase vulnerability. So it's really important, in our point of view, to increase data protection concerns, and therefore to implement for those companies who have not implemented yet, and to improve for the companies who already have data protection policies. They may improve and really implement stronger policies and to make stronger actions to really protect data protections. That's it. Thank you very much. Thank you very much, Elisa. We have time for a quick question, so here it goes for Farley. Which would you say are the major threats or vulnerabilities that you encounter as a company specialized in cybersecurity? What should we be aware of? Well, one of the challenges. Okay. One of the challenges that I can see, it's the reason the companies are not really aware how exposed they are. Quite often, like I told you, we have been talking with we have a lot of customers, but we have like some companies that we are talking to, and most of the times, once you touch that topic about cyber, they would like to explore that topic, but they always normally share this information. We are really safe, we are ready, we are protected, and unfortunately, most of them, in a short period of time, they are going to face some problems, okay? And that is one of the reasons that I believe that here, all of you are supporting big organizations and the government. It's so important to push for this legislation and to make sure that all the companies, they need to follow some specific and strong rules, because there, in the companies, for example, the hackers are not going to find just data from the company. They are going to find data from the people also as well. So it's really important. And that is the main reason that I see issues nowadays, is the lack of knowledge, and the people are not really aware how dangerous can be one attack. They can really shoot down
one entire organization. We have one customer that was shut down for 2 months. They were doing the internal cyber protection by themselves, and they needed to stop the line productions for almost 1 month. It's a big organization, so it's huge. It's really unbelievable, and it's something that we cannot skip. It's just here. Thank you very much. That being said, I thank you all for your attention. I thank the speakers for their interventions, and I give the floor to Kim Quarles. Thank you. Very much for those timely and important discussions on the laws of 5G and cyber. I think we could easily spend an entire day just on that topic alone. Now, our next panels will be discussing rules of, thank you, rules regarding the rule of law in the 21st century. Incredibly important in these very difficult and challenging times. So what we'd like to do now to reinforce those tenets is to revisit the remarks of Justice Breyer. So if our audiovisual people could please run the video from yesterday of Justice Breyer. Thank you. Describe to me your love with the rule of law. So what is the rule of law for you? The rule of law is tough. I found out a very good statement. We had a very good conversation. A woman who is Chief Justice of Ghana shows up in my office in Washington, and she's trying to do very good things, and I think she's been successful in part in trying to make the system more responsive to democratic imperatives, protection of human rights, and so forth. She asked me this question: why do Americans do what you say? That's not such a bad question. And it's really a question of custom and history. And there have been times when they haven't. And we've had civil wars, as you well know. And we've had slavery, and we've had all kinds of things. So the best that I could do was to tell her a few of those things and say, over a long time, you can develop habits. But the important thing is for the citizens who are not lawyers. You know, we have 331 million people in the United States, and 330 million people are not lawyers. And those are the people who have to decide that they will follow the law and what judges say, even if they think it's wrong. And is it wrong? Yeah, sometimes it is wrong. If we have a 5-4 decision, somebody's wrong. And do you like it? No, I don't like it. You don't want to follow it? Yes, I don't want to follow it. Will you follow it? Yeah. When they're willing to say that, because they see the alternatives are worse, because they look at television and see what happens in countries where they don't say that, at that point, we have the beginning of a rule of law. And so you have to convince, and the lawyers have to convince. The judges, they can't convince anybody because they're self-interested. But the lawyers can, and the others can. Hey, Mr. Person in village, Mr. Person in the town, men and women in cities and towns who are not lawyers, it's in your interest. It's in your interest to follow a rule of law, and that means agreeing with cases or following them even when you don't like them. When you have that, you begin to have a rule of law. And when you have that, you begin to have a weapon that can be used against people being arbitrary, capricious, dictatorial, etc. Brilliant. So, Justice Breyer, my friend, let's talk in Madrid if it's possible. And thank you so much for your time. Thank you. Thank you.
Moderating our next panel is Jose Igreja, the first Vice President of the International Association of Judges and President of the European Association of Judges. We have a truly distinguished panel of jurists, and I will read from this. It is my honor to present these jurists, including Luz del Carmen Ibáñez from Peru, Vice President of the International Criminal Court, Baltasar Garzón of Spain and trustee of the World Law Foundation, Santiago Muñoz Machado, also of Spain and director of the Royal Spanish Academy, and Leonel Fernandez, former president of the Dominican Republic. Our first speaker this morning is the Honorable Julio Scherer, legal counsel to the President of Mexico, who will be participating by video. Sí, gracias. Ayúdame. Pasar, sí. Luz de Carmen Ibáñez, por favor. Es que no puedo. Sí. Y Leonel Fernández. Sí, es fuerte. ¿Y dónde está? Leonel Fernández, por favor. Encantada. Muy bien. Vamos a oír ahora por Zoom a Julio Scherer Ibarra, que ha sido anunciado ya y pedía para que pasaran el Zoom. Ahí está él. Buenos días. Me Que toca no hablar tiene sobre sonido. Sí. el Estado de Derecho en el siglo XX. En el curso de los años, y por lo menos un par de siglos atrás, los juristas, los politólogos y filósofos hemos venido construyendo el concepto de Estado de Derecho. A partir de una primera idea, el concepto fundamental de Estado de Derecho, a saber, es aquel que en todos sus actores se sujetan al gobierno y al cumplimiento de la ley. Creo que podemos coincidir en que para fines del siglo XX existía ya un razonable consenso en la comunidad internacional sobre una serie de requisitos que se tendría que verificar en un Estado para poder reputarlo como Estado de Derecho. Por ejemplo, la existencia de límites y contrapesos al poder gubernamental, la obligación gubernamental y personal de rendir cuentas, la exigencia de un gobierno suficientemente abierto hacia la sociedad y libre de corrupción, el reconocimiento y la protección de derechos fundamentales dentro del Estado y la existencia de instituciones y procedimientos accesibles e imparciales para la creación
y aplicación de la ley. Sin embargo, soy de la opinión de que esta tradicional concepción del Estado de Derecho, que es de tipo formal, resulta hoy incompleta. Pues sin un mínimo de igualdad social, el Estado de Derecho se hace inviable. Aunque seamos todos iguales ante la ley, en la pobreza no hay manera de contratar un abogado. Si todos somos iguales ante las instituciones del Estado, todos los procesos deberían de terminar hasta su última instancia. En México, por ejemplo, por esa desigualdad que todavía nos agobia, más del 60% de los procesos termina en primera instancia. Resolver la justicia del día a día es regresarle al pueblo el Estado de Derecho. En México, el presidente de la República, López Obrador, está haciendo un esfuerzo enorme por llevar a cabo un proceso de transformación social que nos lleve a acabar con la corrupción y hacernos a todos iguales frente a la ley. Que no se permitan diferencias entre los distintos grupos sociales y que la igualdad jurídica siempre sea un presupuesto en el Estado de Derecho. De acuerdo con nuestra concepción tradicional, si en un Estado, entre otros presupuestos, se aplica y se respeta la ley, se consagran y se respetan los derechos fundamentales, existe rendición de cuentas, la sociedad tiene acceso al gobierno. Los gobernados pueden acceder a los mecanismos de acceso a la justicia y se conducen de manera imparcial, podemos razonablemente hablar de un Estado de Derecho. Pero en México, desafortunadamente, solo vamos a hablar de un Estado de Derecho real y formal, de la pobreza, la ignorancia y la marginación de una parte importante de la población. Entonces sí estaremos atendiendo a un mínimo estado de bienestar y de derecho. En México aspiramos y estamos trabajando para ello, que todos tengamos acceso a un abogado, así sea pagado por el Estado, que tengamos acceso a las instituciones y que por esta vía tengamos acceso a la justicia. Con un acercamiento eminentemente formal al tema que nos ocupa, se ha venido afirmando una y otra vez con insistencia que no hay Estado sin ley, que sencillamente no podemos hablar de Estado de Derecho si dentro de este no gobierna la ley. Pero realmente muy poco gobierna la ley en aquellos estados en donde, a pesar de que existen formalmente las instituciones, las medidas, los procesos y los principios correspondientes, buena parte de los gobernados viven realmente al margen de estos, debido a su muy precaria condición social. Para que realmente se cumplan buena parte de los que hasta ahora hemos entendido como presupuestos de Estado de Derecho, tiene que haber dentro del mismo un mínimo de equidad. De hecho, debido a ello, ese mínimo tendría que entenderse igualmente como un presupuesto más hoy del Estado de Derecho, y así lo estamos planteando en México. En todo caso, y al margen de la discusión jurídica y política sobre Estado de Derecho, lo cierto es que podemos ver hoy, alrededor del mundo, múltiples esfuerzos nacionales por tratar de lograr sociedades más equitativas y homogéneas. Celebro enormemente estos esfuerzos y confío en ellos, del mismo modo que en un futuro cada vez más solidario, que nos permita ver el paso de algunos años no solo naciones, sino una comunidad internacional cada vez más igualitaria. Pero para lograr este objetivo, todos tenemos que poner de nuestra parte. Cada individuo y cada nación tienen que hacer lo propio. Por lo que a mi país respecta, me siento orgulloso de ver un gran impulso en esta dirección. Gracias al esfuerzo que hace esta administración,
encabezada por el presidente Obrador, que se ha imaginado precisamente esto, una sociedad mexicana cada vez más solidaria. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por permitirme esta participación. Buenos días. Okay, thank you. Let's start our panel. We have here two distinguished panelists, and we have already one on Zoom. First of all, a brief word of gratitude. I think it was La Bruyere that said that gratitude is the only feeling, the only sentiment that we cannot have exaggerated. And myself, as President of the European Association of Judges and first Vice President of the International Association of Judges, want to express my gratitude to the organizers, to the World Jurist Association, in the person of Mr. Dr. Diego Solana, that is here with us, Javier Cremades, and all the others that are so important, the team that was always with us. It was a great honor to be with you. So let me start with my brief remarks about the situation that we are facing today. The International Association of Judges, just to have a small idea of what I represent here, is the biggest association in the world of the judiciary. We have now 92 countries represented by our organization. We started almost 7 decades ago in 1953. We are a totally political organization, but our main mission, our commitment, continuous commitment, and very difficult in recent years, is judicial independence and rule of law. I will start with a story, a parable of a well-known American writer, David Foster Wallace, with this tragic ending. But it's a very interesting story to understand what represents judicial independence for a judge. There are two young fish swimming, and they meet an older fish swimming on the other side, who nods and says, "Good morning, guys. How is the water?" And the two young fish swim around a little bit, and then finally one of them looks at the other and says, "What the hell is water?" This is a parable. The decisive and important realities are often the most difficult to see or even to speak of, except, obviously, if they became rare or if we lose them. So judicial independence must be seen as our water for us judges. Only if the judges work independently will be finally able to move freely, serving our fellow citizens. And the situation in the world about judicial independence, with all this presence of autocratic regimes, populism, and the crisis of rule of law and democracy, is today of great concern, even of some anguish, to say the truth. And now the pandemic, the dystopian temptations of some political regimes clearly enhanced the problem. So how should we judges approach this role as protectors of fundamental rights and of rule of law? I have three very brief notes to share with you. First of all, judges must avoid the populist trap. We must keep the discussion on a juridical level. You can disagree without being disagreeable, to quote Ruth Bader Ginsburg. Second, the concept of judicial independence is not open to discussion. This is not open to discussion. This is a consolidated concept. We cannot engage in any discussion about rule of law or judicial independence. We should be a little bit orthodox on this issue. The clearest way to show what rule of law means to us in everyday life is to remember what is happening when there is no rule of law, as Eisenhower said in a very difficult time for history in Europe. And finally, the third note. I think, and I wrote about it in several articles, we need a Marshall Plan for rule of law. European judges, especially, would like to perceive the same levels of determination
of the Marshall Plan to solve economical problems for the crucial issue of rule of law. Legal professions must work together on this. Real change, enduring change, happens one step at a time. And I'm quoting again Ruth Bader Ginsburg. Los tiempos difíciles actuales exigen de nosotros, instituciones internacionales, una voz firme, valiente, resiliente. La globalización de los problemas, con las redes criminales transnacionales, regímenes autocráticos, nacionalismos extremos, corrupción, que es un problema gravísimo que enfrentamos, incluso en el judiciario, requieren respuestas también globales. Voy a daros un ejemplo muy concreto que está un poco minando la confianza de los ciudadanos y nuestros jueces. Hablo del nombramiento de jueces para Cortes Supremas y de vocales para consejos de magistratura, consejos judiciales. Es un proceso extremadamente politizado hoy en día, en que los criterios de mérito, la meritocracia, ha perdido espacio y hoy está más concentrado en razones políticas que es muy difícil entender. En este entorno, organizaciones como esta, las asociaciones de jueces también, los abogados, tienen un papel insustituible. Todos nosotros existimos también para contrariar la solitud, diría, genética de los jueces, que tienen que decidir sus casos siempre solos, delante de la ley y de su conciencia. Termino con una historia. Piero Calamandrei, el gran jurista italiano, en el espantoso caos de un mundo en ruinas, hablaba en 1943, y este año no lo he escogido por acaso, porque estamos otra vez en Europa en esa encrucijada hasta el futuro. El Estado de Derecho es un método de gobierno, y escribió un pequeño libro que se llama Sin legalidad no hay libertad. Eso ha dicho Calamandrei en 43. Ortega y Gasset dijo: dime a qué prestas atención y te diré quién eres. Este es el momento para prestar atención al Estado de Derecho, a las cuestiones de la independencia de los jueces, y si prestamos atención a esto, todo lo demás será más fácil de manejar. Muchas gracias por vuestra atención. Thank you very much. Bueno, y ahora voy a vestir el otro ropaje que me han investido y voy a presentar a mis queridos amigos y moderadores que conozco hace tiempo, a Baltasar, hemos coincidido algunas veces, y a Luz de Carmo Ibáñez también en un panel online, si recuerdo bien. Bueno, Baltasar Garción no necesita presentaciones, todos lo conocen, es un distinto abogado y hace parte de World Law Foundation Trustee, is one of the members of the World Law Foundation Trustee. So, you have the floor, Baltasar. Gracias. Gracias. Buenos días a todas, a todos. Gracias por permitir que este encuentro tenga lugar. Supongo que a lo largo de estos 2 días de reunión en este lugar, la palabra pandemia ha salido muchas veces. Desgraciadamente seguirá saliendo durante mucho tiempo. Hemos vivido y vivimos en una situación de emergencia internacional y de emergencia en cada uno de los países, unos con más intensidad que otros, pero todos afectados. En zonas del mundo como Latinoamérica se han vivido estallidos sociales, conflictos, ataques a la paz, golpes de Estado, agresiones a la naturaleza, pueblos originarios, auge de determinados extremismos, populismos, que al final, de una u otra forma, se traducen en problemas jurídicos.
al final, de una u otra forma, los jueces, las juezas, todos aquellos que estamos en el mundo de lo jurídico, resultamos afectados, aparte de toda la ciudadanía. Y en este contexto, la cuestión es qué hace o qué debería de hacer la justicia. Se podría decir, algunos afirman, que hemos pasado desde el gobierno de las leyes al gobierno caprichoso de los jueces, que en muchos casos se extralimitan en sus funciones. La judicialización de la política o la politización de la justicia, que al final casi en los tiempos actuales da lo mismo uno que otro, porque en definitiva es el uso instrumental del derecho desde una perspectiva o desde otra. El uso del poder que tiene el Poder Judicial es el correcto. El presidente de la Asociación Mundial de Jueces mencionaba los consejos de Poder Judicial, los nombramientos de las altas cortes, etcétera. Es decir, es el correcto no quienes designan, sino también internamente. O hay escenarios, esferas que demuestran que va más allá de lo que se le exige. Cuando concurre con otros poderes, como los políticos, los económicos, a veces se ha constituido, se percibe que se constituye en un contrapoder del Estado. Lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Ecuador, Bolivia, en otros países de Latinoamérica, no tanto en Europa, aunque algún riesgo se va percibiendo, aunque aquí a la inversa por el auge de la extrema derecha en determinados países. No olvidemos, por ejemplo, el conflicto que ha existido en Polonia con el Poder Judicial y la independencia, o el tratar de someter a la justicia al control político. El verdadero papel de los jueces es interpretar el derecho, aplicar la justicia en favor de los ciudadanos y protegerlos de las agresiones. Eso todos los que estamos aquí lo sabemos. Es decir, hacer que la justicia sea justa, equitativa, democrática, independiente, imparcial, protectora del medio ambiente, respetuosa con los diferentes, ecuánime, ética, legal, empoderadora de las víctimas, sin rencor y con todas las garantías para el justiciable. Es decir, esto es lo que yo denomino, sin tratar de dar ningún contenido ideológico, una justicia progresista. Desde mi punto de vista, hoy día no cabe una interpretación del derecho y, por tanto, una acción de la justicia que no sea progresista, progresiva, protectora de estos valores que para mí son fundamentales. No podemos aplicar a la situación que vivimos hoy, como decía al comienzo, de emergencia, normas y reglas y principios que en casos están consolidados, pero que son del siglo pasado o incluso antes. La evolución del derecho ha sido larga y tortuosa, desde los planteamientos más atávicos, pasando por su fundamentación filosófica clásica, continuando por esas épocas oscuras en las que la falta de respeto a los derechos elementales, a los principios del debido proceso, eran una evidencia en regímenes totalitarios o carentes de Estado de Derecho, hasta llegar al desarrollo garantista por medio de jueces y juezas independientes. Esto es lo que no se puede perder y se corre el riesgo de hacerlo si se usa y abusa de la justicia. Hoy día vemos con demasiada frecuencia el uso y abuso de
la justicia, sobre todo en el ámbito o en el campo penal. Tenemos también desafíos importantes, los efectos del cambio climático, la destrucción de la naturaleza. Por tanto, es tiempo de que abordemos la necesidad de configurar nuevas estructuras, nuevas definiciones que hagan este equilibrio entre los humanos y la naturaleza sostenible, la definición del ecocidio como crimen contra la naturaleza, la dotación a la propia naturaleza de derechos, es algo que hace unos años pareciera que era algo absolutamente absurdo y que, sin embargo, hoy se está convirtiendo en algo absolutamente esencial ante esta evidencia del cambio climático y los efectos nocivos que al final, como digo y como decía, revienten en actuaciones judiciales, en acciones desde la aplicación y la interpretación del derecho. Se ha mencionado por el doctor Julio Scherer la corrupción. Evidentemente, la corrupción, cuando afecta a estructuras institucionales y esencialmente a la justicia, se convierte en algo absolutamente nocivo, perverso. Y en esto no es suficiente jamás los esfuerzos que hayamos podido realizar. Siempre es una constante porque siempre habrá mecanismos de ataque sistemático frente a esa pureza que debe de irradiar las propias actuaciones judiciales, porque al final la acción de jueces, de fiscales, de abogados, de los operadores judiciales son el reflejo para la ciudadanía. Los ciudadanos necesitan tener esa referencia. Desafortunadamente, en gran medida se ha perdido respecto de otros colectivos, como puede ocurrir en el mundo de la política. La referencia positiva, protectora, de defensa responsable de los derechos de la ciudadanía no puede perderse desde el punto de vista judicial, desde el ámbito judicial, desde el ámbito de la interpretación progresista del derecho. Y eso ocurre cuando nos enfrentamos a lo que se conoce con el lawfare, las guerras jurídicas que desgraciadamente cada vez con más frecuencia estamos viviendo en diferentes países, en unos más que en otros. Se utiliza a jueces o se dejan utilizar los miembros del Poder Judicial en esas guerras, en esa confrontación política, amparando actitudes y cuando no lo hace se enfrentan a graves consecuencias. Estamos viendo cómo en algunos países, como Brasil, por ejemplo, está en cuestión toda lo que fue una operación de investigación conocida como Lava Jato, etcétera, todo en cuestión porque probablemente se ha hecho uso, ese lawfare, esa guerra jurídica en contra de oponentes políticos. Sí, serían muchos los casos. Por tanto, este es un gran desafío desde mi punto de vista al que nos enfrentamos. Porque el derecho y la justicia, queridos amigos y amigas, es patrimonio de todos y cada uno de nosotros. Es la convocatoria a la lucha por el derecho de la que hablara Yering, en la que no tiene cabida esa instrumentalización del sistema con fines de persecución política o económica. Este es el reto. Decía Julio Scherer que sin igualdad social el Estado de Derecho no se hace viable. Suscribo total y absolutamente esta afirmación. La igualdad se tiene que predicar, la defensa de los más vulnerables es una obligación como víctimas de la justicia y no con ello se altera el debido equilibrio y el debido proceso y las garantías de quienes son objeto de una investigación penal. La defensa de los derechos de la mujer. Tenemos de una vez por todas que introducir esa perspectiva de género dentro del ADN de
el sistema judicial de todos y cada uno de los países. Mientras que esto no se haga, podremos seguir hablando indefinidamente del rule of law y de todo lo que debemos hacer y no llegaremos casi a ningún puerto. Muchas gracias. Muchas gracias. Palabras importantes, la cuestión de género, que es una cuestión decisiva para los tiempos futuros. Y pasaría la palabra inmediatamente a la doctora Luz del Carmen Ibáñez, que, como todos saben, es vicepresidente de la Corte Internacional Penal y que ha sido medallada ayer, muy justamente. Es un honor tenerla con nosotros como panelista. Tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación. My participation will be in English. At the outset, I want to thank the organizers of this event that gather us to discuss such an important topic that is a key for the peaceful coexistence of humanity. The 21st century ought to be the time for the prevalence and full enforcement of human rights, and accordingly, the rule of law in the 21st century must reflect this idea. It must encompass all of the challenges of globalization and pressing social problems such as migration, extreme economic inequalities, differences between the global north and the global south, unresolved problems of discrimination and inequality based in origin, race, religion, and above all, gender. It must tackle the intersectional inequalities that women around the world continue to face in relation to men. Given my role as an international judge for the past several years, I will focus my analysis primarily on the international rule of law. Certainly, being a judge is a job and a mission that entails a very difficult work to enforce the rule of law and to hold subjects accountable. I note that independence and impartiality and the appearance of independence and impartiality must be enhanced in the new international rule of law at all levels. The rule of law of the 21st century could be envisioned as a rule of justice that fosters sustainable and durable peace. In the 17th century, Hobbes posited that the rule of law protected individual liberty in a state of chaos. In the same century, Locke expanded the concept to represent the protection of a man's inherent right to freedom from other men and from the power of the government. In the second half of the 19th century, Albert Ben Dicey emphasized that legal equality was the key of the rule of law, asserting that no one is above the law. The basic concept still underpins the rule of law to this day. However, it needs to be developed according to the new realities of our times. But the question that here arises is, which law? This question is especially important in the realm of international law. It is precisely in this context, that we see international law made by the global north, mostly with the standards and visions and directions of this region of the planet. We must regard this, or maybe the law enacted by men only with male standards and male conceptions? Or do we need a broader understanding of the law, especially in international law? These questions lead us to look the answers that can be found in a diverse, inclusive, and broad vision of the law, which could lead us to a new structure of the rule of law. Here, I propose certain elements
that should be taken into account for the ongoing strengthening of the international rule of law. First, we must assess the law relying on international recognized human rights as the central axis. As you know, there are entitlements preceding the law. As the blueprint, it must be law that consecrates equality and inclusivity. It must be law that secures the rightful equal place of women in society. So, while legal equality, or the equality before of law, remains the fundamental principle of the rule of law, it is the content of the law that must evolve. We saw in the 20th century the evolution of the international law and how it shifted its attention from the state-centered to be an individual entitled the individual as subject of rights and obligations and standing before the international law and international courts. This evolution was accompanied by the creation of a number of international human rights and treaties that protect individuals with forums and with a number of guarantees for the protection of their liberty. Now, the current status of the question. Regarding the current status of affairs, domestically and internationally, the current reality is characterized by endemic segregation and discrimination. Despite remarkable progress in science in many states, such progress has not been evenly shared. We see healthy, educated children in some parts of the world, and food and security, lack of shelter, and lack of access to education in others. Although in theory we are equal, in practice we do not enjoy the same rights, be it because of the place where we were born, the color of our skin, our sex, our religious beliefs, or other affiliations. Historically and today, the world has also been divided along gender lines. Women have been treated as lesser, and they have not been afforded an equal place in society. All of this threatens the true concept of the rule of law. What is the role of international law with respect to these grave, deep-rooted inequalities? The shortcomings of the ongoing project of international law have been highlighted by many, including, for example, scholars of the Third World approaches to international law, the Z12 movement. A perspective from the Global South questions the role of international law in maintaining the unequal structures and processes that further divide Global North from the Global South. While international law claims to be neutral and universal, its creators have asserted their European or Western origins. This continues to be the main idea of what we know today as international law. It appears that it can hardly be understood as truly international as long as it does not rely on universal views, but on a view that ignores the richness of diversity of the world. For this reason, international law must evolve to consider broad new concepts that encompass the diversity of the global population, its perspectives and interpretations of the law. The views of the South are as valid as those of the North. It must be ensured
that women participate in shaping the international rule of law, which must in turn be based on gender equality. In Justice Ruth Bader Ginsburg's words, women belong to all places where decisions are being made. It shouldn't be that women are the exception. In this new legal order, gender equality must be based on an intersectional approaches that includes diverse views, equality, not only with a view to achieving the equality on sex, but also to avoid racial, social, and economic discrimination. As noted by Kimberly Crenshaw, the professor who coined the term, an international approach, intersectional approach, is a prism for seeing the way in which various forms of inequality often operate together and exacerbate each other. For these reasons, I believe that a view to strengthening the international rule of law in the 21st century, international law must be progressively applied and interpreted in accordance with human rights. To this end, human rights tribunals have asserted to do so. Particularly, the Inter-American Court of Human Rights, which has applied the principle of evolutive interpretation, or the pro homine principle. The principle of evolutive interpretation is based on the understanding that treaties are living instruments whose interpretations must go hand to hand with the evolving times and current living conditions. In the framework of the ICCPR, members of the Human Rights Committee have noted that the interpretation of a treaty should be performed on the basis of the pro persona principle. Human rights have evolved to be understood as having new content according to emerging realities. We have come a long way since the establishment of fundamental individual rights in French Revolution, which consecrates the principles of freedom and equality as individual rights. Today, human rights are broader and comprehend not only individual and political rights, but much more. The global reality of the last 2 years, which has brought unprecedented global challenges, such as the current COVID-19 pandemic, has posed an unprecedented crisis where solidarity is emerging as the value of the international, that the international community must promote. We live in an age where our global independence is undeniable at this point. Under my vision of the international rule of law in the 21st century, states and individuals in the global north ought to help ensure that individuals in both global south and in global north attain the same enjoyment of their human rights. Any concept of rule of law must be evolving and progressive. Today, it means that it must promote the new value of global solidarity. A comprehensive and broad conception of peace leads us to understand that peace is thicker than the absence of war. It entails the absence of hunger, absence of injustices, and inequalities. There cannot be hunger in the global south while there is abundance in the global north. In the words of the 14th Dalai Lama, peace in the sense of the absence of war is of little value to someone who is dying of hunger or cold. Peace
can only last where human rights are respected, where people are fed, and where individuals are nations and nations are free. In my view, there's no peace without a fair rule of law. It requires equality in general, especially equality of genders, equality regardless of our race, ethnicity, nationality, religion, belief, opinion, or any other condition. And above all, it requires prevalence of justice, particularly social justice. The rule of law in the 21st century must promote and ensure the absence of hunger, absence of inequalities, and the absence of arbitrariness. In other words, it must safeguard human rights, promote social justice and global solidarity, and foster equality, especially equality for men and women, as a human right for both genders. As expressed by Justice Ruth Bader Ginsburg, I don't say women's rights, I say the constitutional principle of equal citizenship stature of men and women. Gender equality is a right that protects any gender. To finalize, I would like to highlight that justice effectively carried out is one of the fundamental values that must always be ensured and prevail as a source of accountability in international rule of law of the 21st century at all levels of social coexistence. In words of Martin Luther King Jr., injustice anywhere is a threat to justice everywhere. As he noted, the individual is part of an inescapable network of mutuality. There is no global justice if women are not equal members of society. There is no global justice if, regardless of the progress of the science, in some places, most parts of the world lack health and food security. The lack of realization of human rights in the global south ought to be the first point in the agenda of international community, alongside the need to ensure gender equality. In conclusion, I believe that the rule of law in the 21st century must necessarily adopt an evolving interpretation of the law. It must ensure and guarantee the prevalence and full enforcement of human rights, accountability, social justice, equality, and above all, the equality of women in society, both nationally and internationally. The rule of law in the 21st century must evolve to become an international legal order that ensures peaceful coexistence among peoples, states, and individuals, with diversity, racial inclusion, and gender equality as the basis of the true freedom and peace. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much for your very interesting exposition. If I may try to summarize your interventions from both of you, I will say 3 or 4 brief notes. The first about gender and diversity, as you very well explained. The second one, the problem of corruption, that was also underlined, and the need to have a concrete international approach to this problem. And finally, to have a more concrete implementation of rule of law. It's not only words. We need to be more active. The recent experience of European Union in linking, in making the connection between financial aid and a chapter about rule of law and the commitment to rule of law could be also seen as a possibility for Central America. For instance, I was talking with
a very dear friend from Guatemala and the problems that they have in Central America, for Africa also, to have an international cooperation that is more based on respect for rule of law instead of only economical, technical issues that are only one of the points, but that not the essential one. Y para terminar, les pedía que va a haber un aplauso final, es inevitable, pero quería, con la permisión de vosotros, quería compartirlo con el presidente Javier Cremades, doctor Javier Cremades, doctor Diego Solana. El aplauso que va a llegar no es para nosotros, es para ustedes. Muchas gracias. I would like to thank our eminent jurists for their very strategic and perceptive commentary on the rule of law and what is needed to promote the rule of law, not only just in the 21st century, but into the centuries beyond. We were very, very disappointed that two of our panelists were not able to attend at the last minute, but it did give us the wonderful opportunity to listen to the expanded and very excellent commentary by three incredible judges. Let's give them another round of applause. We are now going to take a short break. We will be returning at 11:45.
Buenas tardes. El siguiente panel comenzará en breve. Los invitamos, por favor, a tomar asiento. The next panel will be starting shortly. We invite you to please take your seat. I can't do it. When he sees me stand, that means that the speaker is out of time and he needs to cut them off. Back. Before we begin our next panel, it is my honor and privilege to introduce the President of the Moldova Constitution Court, Dominica Manole. If Dominica could come to the stage, please, who will just present a few brief comments. Dominica? Here. Here. Eu prima? Da. Da. Buenos días a todos. Constituye para mí una gran satisfacción poder moderar este debate sobre la independencia judicial en el sistema europeo. Creo que en una fase puramente introductoria del debate que se va a producir ahora, y rogaría a las sucesivas ponencias el cumplimiento exacto de los términos, de los ámbitos temporales para propiciar el buen orden de toda la organización, creo que hay que delimitar dos grandes perspectivas a modo de introducción en los sistemas europeos y en la jurisprudencia europea. En primer lugar, la referencia clara al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En el año 1950, la Convención de Derechos Humanos puso de manifiesto la necesidad de un juicio equitativo
ante un tribunal independiente e imparcial dentro de un plazo razonable con las debidas garantías y resolviendo fundamentalmente los problemas que en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas o en la actuación relativa a las actuaciones penales configuraba la esencia del juez legal, del juez natural. Algo que después el sistema constitucional español, en su artículo 24, reconoce diferenciando la tutela judicial efectiva como garantía sustantiva, materializada en el acceso a la jurisdicción, la respuesta a la pretensión, los recursos legales procedentes, la proscripción de la indefensión y las garantías procesales constitucionalizadas, el derecho de audiencia, defensa, no confesarse culpable, derecho a un proceso público con las debidas garantías, derecho a un juicio justo dentro de un plazo razonable y respetando el derecho a la presunción de inocencia. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se produce a partir de la década de los años 50, va propiciando en numerosos supuestos, no voy aquí a hacer una relación exhaustiva, pero sí poner de manifiesto como en determinados casos, el caso Campbell, el caso Pirsac, más recientes, incluso afectando al sistema español, como en el caso Vera, en el caso Otegi, etcétera, se va configurando un cuerpo de doctrina que el Tribunal Constitucional español ha ido asumiendo y aplicando por la vía del artículo 10.2 de nuestro sistema constitucional. Los tratados y convenios internacionales ratificados por España forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y contribuyen al entendimiento del contenido de las normas. Por consiguiente, hay una primera frontera y un primer ámbito que a mí me gustaría subrayar, que es la actuación en todo tiempo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, propiciando esa defensa del juez legal, del juez natural. Y, en segundo lugar, no me gustaría dejar de subrayar la segunda línea, que es la jurisprudencia interpretativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un tribunal que en sus inicios era ya tribunal constitucional por su contenido y por su ámbito competencial. Evidentemente, aquí damos campo al artículo 2 del Tratado Fundacional, el Tratado de Lisboa, que recoge los principios de la libertad, de la justicia, de la igualdad, los valores que inspiran las tradiciones constitucionales comunes de los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Me gustaría subrayar cómo, más recientemente, sobre todo examinando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a partir de 1995 y sobre todo fundamentalmente a partir del año 2015 y siguientes, se han ido estableciendo unas pautas fundamentales. Asuntos como en el año 2018, limitación de retribuciones a los vocales o consejeros del Tribunal de Cuentas en Portugal. Asuntos como limitación de edad de jubilación a los jueces polacos. Asuntos más recientes sobre orden europea de detención en relación con la actuación de la Fiscalía. Forman un cuerpo de doctrina que permite constatar que esa independencia ha de interpretarse en un doble sentido. Por una parte, como garantía institucional del Poder Judicial, inherente a la condición del Poder Judicial como tal poder ejercido por jueces que juzgan y ejecutan lo juzgado. Y, en segundo lugar, incidiendo en el estatuto orgánico del juez, en donde una de las perspectivas fundamentales es la imparcialidad. Imparcialidad que tanto la jurisprudencia del Tribunal Europeo como la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han insistido en dos perspectivas. La imparcialidad subjetiva, es decir, que el juez no se vea en su fuero interno mediatizado en el ámbito de la decisión, y la imparcialidad objetiva, preservando el interés objetivo del proceso a la hora de marcar su resolución. No quiero invadir más este momento temporal. Creo que deben ser los respectivos ponentes los que desarrollen
los ámbitos que van a ser objeto de reflexión y por mi parte solo me queda pues agradecer a todos el enorme esfuerzo que supone en este momento la asistencia a esta reunión en forma de mesa redonda. Voy a dar la palabra seguidamente al primero de los intervinientes en este ámbito para que desarrolle precisamente el contenido de su intervención. Me refiero al presidente del Tribunal Supremo de Eslovenia, cuando quiera. Thank you very much. And dear President Karmadas and distinguished authorities, I'm grateful for this opportunity that I have this possibility to discuss with you the question of independence of judiciary. It is a question which could be assessed and discussed from very different aspects. One of these is international level, another one is national level. But regarding the limited time which is now available for this discussion, I will be concentrated on the national level in Slovenia and to present some recent developments which are connected with the relations between three branches of government, because this question is very, if not the most important question when we talk about the independence of the judiciary. And at the beginning, I will stress that our constitutional and legal provisions regarding independence of judiciary are quite on the high level, so there is no problem, but problem could be at the level how these provisions are understood and enforced, and this is then maybe a problem of legal culture in a certain country, also in our country. And I will first start with a constatation that in a democratic state system, the division of power into three independent branches, legislative, executive, and judicial, is one of the basic starting conditions. And when we talk about the relation with the executive branch, I have to stress that recently we have a problem with the executive branch because we follow constant attacks against judiciary, against decisions which are adopted in the judicial branch. And for example, there was a statement of the highest representative of the executive branch of power, the Prime Minister, who 1 year ago made a public statement about the illegitimacy of judges in our country, describing them as heirs of the previous communist system of the previous state. Nevertheless, that all judges of the current judicial system in Republic of Slovenia were elected in the National Assembly, which represents the representatives elected by the people at general secret parliamentary elections. Of course, this statement of the Prime Minister shouldn't remain without an answer of the judiciary, and so
I, as the President of the Supreme Court, protested to the President of the Republic of Slovenia against such an attitude of the executive branch. And with the President of the Republic, we agreed that we organize a public confrontation between the representatives of all three branches of government on relations between them, on the acceptable ways of communication among each other, and on the importance of respectful relations between them. Notwithstanding the fact that very different views on these relations were expressed at this meeting, the general public also had the opportunity to get acquainted with the contents that define the competences of each branch of government and understand the reasons for their relative independence. Another question was in relation with the legislative branch, because it was adopted by the Slovenian Parliament, National Assembly, in 2019, an act where it was stated that the Parliamentary Commission will inquire the political responsibility of public officers, including judges, who were, according to this act, supposed to participate in the preparation and implementation of political and criminal prosecution against the former mayor of one of the cities in our country and a member of the second house of the Slovenian parliament. At the end, the Constitutional Court adopted a decision in which the Constitutional Court annulled this act of the Parliament. And as a conclusion of all these situations, I would like to say that it is obvious that it is not enough that the constitutional and legal provisions of the judiciary are perfect, but it is necessary also how these provisions are executed, and on the other hand, it is a need for constant vigilance of the judiciary, of judges, to be very aware what is happening around their branch. Thank you. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la presidenta del Tribunal Constitucional de Moldavia. Thank you. Dear participants, colleagues, dear audience, in today's panel, I will talk to you about the case of the Constitutional Court of the Republic of Moldova. I will start with an introduction, and then my colleague, the Secretary General of the Constitutional Court of Moldova, will continue the presentation that we have prepared for you. As regards the independence of the judiciary, and in particular the independence of the constitutional courts, perhaps too much has been said and written. The topic has a different meaning when you are one of the involved actors. With your permission, we would like to go beyond of an abstract presentation and to tell you about the concrete situation of the Constitutional Court of Moldova. Recently, the Constitutional Court of Moldova underwent challenges worthy of the analysis of researchers in the field of judicial independence in transitional societies. With the departures of a political regime in Moldova in 2019, and with the coming of other parties to power, the entire composition of the Constitutional Court was changed.
However, the alliance of the new parties that came to power did not last long. The dissolution of the governing alliance meant, for the Constitutional Court of Moldova, a busier docket. It is important to note that in the Republic of Moldova, a single member of parliament may lodge applications with the court requesting it to interpret the constitution or to declare a law unconstitutional. Thus, one of the parties that initially formed the alliance was left alone in power, and at the beginning of 2020, the government of the Republic of Moldova initiated procedures for signing an agreement with the Russian Federation regarding the granting of a financial loan of 200 million euros for the Republic of Moldova. After its signing, the agreement had to be ratified in the parliament. The ratification law was challenged before the Constitutional Court. The court considered that the procedure for concluding the agreement had been vitiated. The court noted that several provisions of this agreement were unclear, unforeseeable, and contrary to the national economic interests of the Republic of Moldova. However, in the run-up to the ruling, the court and its judges became the target of political and media attacks. Moreover, senior state officials, including the head of state at the time, issued statements likely to discredit the constitutional judges. They argued that, depending on certain rulings, the court would become politically captured and used in the usurpation of state power and will have to bear the consequences. This was the first major challenge for the court's independence in its new composition. Later, at the beginning of this year, and after the election of another president of the Republic at the end of last year, negotiations for the appointment of a new government took place. The political negotiations did not lead to any positive results, as a government has not been formed for 3 months, as the Constitution states. The Constitution also requires that the dissolution of the Parliament in case of failure to form a government. An application was lodged with the court to note that the circumstances justifying the dissolution of Parliament were met. The court delivered an advisory opinion which allowed the dissolution of the Parliament. However, the Parliament of Moldova declared the state of emergency during that period in connection with COVID-19 pandemic. The court was requested to declare the Parliament's decision on instituting the state of emergency unconstitutional. The court subsequently declared this decision unconstitutional as it limited fundamental rights without providing reasons in accordance with the standard of proportionality. Between the date of delivery of the advisory opinion dissolving the Parliament and the date of the decision of Parliament on instituting the state of emergency was declared unconstitutional, the Constitutional Court, and especially its president, Ms. Domnica Manole, was subjected to new attacks. This time, the attacks took an official form because they were done through the parliamentary majority. That is, through a majority that was directly interested in postponing the dissolution of the Parliament as far as possible. On 23rd April of the current year, the Parliament adopted 2 decisions. The first one concerned Ms. Manole's dismissal from the position of Judge of the Constitutional Court. In the Republic of Moldova, the Parliament, the government, and the Superior Council of Magistracy each appoint 2 out of 6 judges of the Constitutional Court of Moldova. In 2019, Ms. Manole was appointed to the position of constitutional judge by the Parliament. In 2021, the parliamentary majority tried to revoke her mandate, although neither the Constitution nor the special laws allow such practices. The second decision of the Parliament concerned the appointment of a new constitutional judge to replace Ms. Manole. An unprecedented fact in the history of the Constitutional Court has been the vast support of the international community. Mr. Gianni Buchicchio, the President of the Venice Commission, Mr. Charles Michel, the President of the European Council, Ms. Ursula von der Leyen, the President of the European Commission, Mr. Joseph Borrell, the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy, Mr. Valer Dorneanu, the President of the Constitutional Court of Romania, and the Department of State of the United States of America came with immediate reactions. They all condemned the missteps of the Parliament of the Republic of Moldova.
The decisions of Ms. Manole, the decisions of Parliament in question were subsequently declared unconstitutional by the court. Ms. Manole also participated at the adjudication of the case with the consent of the plenary of the Constitutional Court after a request for her recusal was dismissed. These attacks on the independence of the court were unjustified, unpleasant, and unexpected, but the court managed to face them all observing the Constitution. The court guaranteed the supremacy of the Constitution. The court has shown that the judges are above any manipulation or intimidation. Pressures of any kind on the constitutional judges is unacceptable in a democratic state based on the rule of law. We remain firmly convinced and dedicated to continue to fulfill our constitutional duties with honor and dignity. Thank you very much indeed. Thank you. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el presidente del Tribunal Constitucional de Andorra, don José Guàrdia Canela. Cuando quieras. Muchas gracias, querido moderador, excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional de España, señor presidente de la World Jurist Association y auténtica alma de este congreso y de las distintas opening sections que se han ido celebrando, distinguidos miembros de este panel y del relativo a América, algunos de los cuales reencuentro después de reuniones de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, de la Asociación de Cortes Constitucionales Francófonas y de otros ámbitos como la Conferencia de Tribunales Constitucionales Europeos y otros encuentros en el marco de la Comisión de Venecia, así como de la Conferencia Permanente de Academias Jurídicas Iberoamericanas, alguna de cuyas sesiones abiertas como esta he tenido también ocasión de conectarme telemáticamente. Expreso mi agradecimiento por haber sido invitado a participar en este acto en mi condición de presidente del Tribunal Constitucional de Andorra y por permitirme exponer la independencia del Poder Judicial en nuestro pequeño país en el marco de esta sesión. No puedo, sin embargo, dejar pasar esta oportunidad sin referirme, aunque sea brevemente, pero de todo corazón, al merecido homenaje que se tributa a la Justice Ginsburg, y para hacerlo recordando las dos oportunidades que tuve de tratarla en Barcelona gracias a mis buenos amigos Antonio García Padilla, con una participación muy destacada en este congreso, y al recordado Ramón Mullerat Balmaña, que nos dejó hace unos cuantos años. La Justice Ginsburg vino a Barcelona por primera vez en los primeros días de julio de 1996, justo antes de salir hacia aquí. Suscribió uno de los fallos más famosos al que se refirieron en la sesión de ayer, en el que ordenó al Instituto Militar de Virginia, de los más antiguos institutos militares de Estados Unidos, incluir a las mujeres como cadetes en las mismas condiciones que los varones. Se incorporó por 3 semanas al programa de verano que la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de Barcelona llevaban a cabo y, como en su día, también contamos con la presencia de otros jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos como Antonin Scalia y Stephen Breyer. Durante su estancia en la ciudad, la Justice Ginsburg se integró en la comunidad jurídica, en actividades del Colegio de Abogados, en la Escuela Judicial, en conversaciones con pequeños grupos en los hogares de juristas catalanes que tuvo ocasión de visitar, y allí pude tratarlo. 10 años después, en 2006, la Justice volvió a Barcelona a la conmemoración de los 10 años del programa, volvió a integrarse en el mundo del derecho y de la cultura de la ciudad, y allí nos mostró también, como se dijo ayer, su gran pasión por la música. Ya entrando en materia, voy a decir que la independencia del Poder Judicial y su consiguiente imparcialidad constituye uno de los elementos esenciales, si no el más esencial, de todo Estado de Derecho. Hay que insistir en que el Estado de Derecho es aquel en el que no solo rige el imperio de la ley, sino en el que se respetan y promueven los derechos humanos y las libertades fundamentales, y entre ellos, de un modo destacado, el derecho a la jurisdicción, es decir, el derecho a una tutela judicial efectiva que comprenda esencialmente el derecho a un proceso justo, sustanciado por un tribunal independiente, imparcial y predeterminado por la ley, que ha de dictar una decisión plenamente fundamentada.
La última Constitución andorrana tuvo la oportunidad de ya poder recoger en su texto algunas de las normas fundamentales que se habían recogido en el Convenio Europeo aprobado en el Tratado de Roma de 1950. Y así se proclama que se reconoce el derecho a la jurisdicción, a obtener de esta una decisión fundamentada en derecho y a un proceso debido sustanciado por un tribunal imparcial predeterminado por la ley. También en otro artículo se dice que en nombre del pueblo andorrano la justicia es administrada exclusivamente por jueces independientes, inamovibles y en el ámbito de sus funciones jurisdiccionales sometidos solo a la Constitución y a las leyes. Igualmente, en otro artículo, el Consejo Superior de la Justicia, el equivalente a los consejos de la magistratura o del Poder Judicial, como órgano de representación, gobierno y administración de la organización judicial, vela por la independencia y el buen funcionamiento de la justicia. Dado el escaso tiempo del que dispongo, me referiré más específicamente a partir de ahora al Tribunal Constitucional, uno de los órganos judiciales al que más exigible es la independencia y que con demasiada frecuencia debe de hacerla valer ante ataques directos o velados contra ella. Respecto del Tribunal Constitucional, su ley cualificada, equivalente a las leyes orgánicas, ya alerta en la exposición de motivos contra la posible politización de su papel y, en su consecuencia, adopta una serie de disposiciones. Es importante la proclamación de estos principios, pero no es suficiente. Demasiado a menudo vemos en esta vieja, querida y entrañable Europa cómo determinados tribunales, también los constitucionales, sufren ataques a su independencia y en ocasiones, lo que todavía es más lamentable, abdican de su independencia para someterse a otros poderes. Los ejemplos son tan conocidos que no necesitan especificación. Quiero terminar poniendo algunos principios, actitudes y comportamientos vigentes en nuestro pequeño Estado, que me parece favorecen la independencia del Tribunal Constitucional de Andorra. Lo hago consciente de que se trata de unas microrrealidades, pero que son susceptibles de convertirse en algo más grande, como las pequeñas semillas pueden llegar a desarrollar árboles frondosos. Quiero con ello simplemente hacerme eco de aquel deseo que hago mío que decía el jurista clásico de que es bueno que se pueda decir de alguien que serit arbores que alteri seculo prosint. Para ser magistrado del Tribunal Constitucional en Andorra no es imprescindible la nacionalidad andorrana, si bien con el nombramiento se obtiene esta nacionalidad pro tempore. Habitualmente los magistrados tienen nacionalidad española o francesa, que son los sistemas jurídicos más conectados con el andorrano. Actualmente el tribunal está compuesto por 2 juristas españoles y 2 franceses, y a lo largo de sus más de 27 años de existencia, solo un magistrado tenía la nacionalidad andorrana de origen. Se pensó que de esta forma se contribuía a la independencia e imparcialidad del tribunal y sinceramente creo que el resultado ha sido positivo y puede dar lugar a meditar más sobre ello. Los magistrados han de ser personas de reconocida experiencia jurídica o institucional. No es imprescindible la profesionalidad jurídica. Incluso en este momento, uno de los magistrados franceses tiene esta experiencia institucional, pero no la jurídica. El nombramiento se celebra por un magistrado por cada uno de los 2 copríncipes y los 2 siguientes por el Consejo General o Parlamento de Andorra. Los magistrados son inamovibles, disponen de una congrua remuneración, elemento también importante para garantizar su independencia, y no pueden ser objeto de insinuaciones amenazantes ni de estímulos para el futuro. Cesan automáticamente, y esto también me parece un elemento relevante, al cumplir el periodo para el que fueron nombrados, 8 años sin posibilidad de reelección inmediata. El tribunal sigue funcionando con solo 3 miembros en el momento del cese automático de uno de ellos. Es el órgano que ha de nombrar el sustituto quien asume las consecuencias de no ejercer su función con el carácter inmediato que le es exigible. El sistema de elección, por la razón expuesta de que se elige un solo magistrado por decisión personal o por mayoría de las 3/5 partes, no permite la cuotalización de los nombramientos, aspecto que se considera muy positivo entre nosotros, como es negativo en otras circunstancias.
La ley cualificada del Tribunal Constitucional, en su preámbulo, explicita la voluntad de limitar los efectos políticos del papel del Tribunal y para ello establece, primero, la autovinculación del Tribunal a sus precedentes, excepto en supuestos excepcionales necesarios de una especial motivación. Segundo, la necesidad general de motivación de todas sus decisiones, la aplicación de los mandatos expresos de la Constitución y la prohibición de las denominadas sentencias interpretativas, la creación de un régimen disciplinario interno, la determinación de los efectos de las sentencias y otras resoluciones, la prohibición de realizar juicios de oportunidad política y de dirigir censuras, felicitaciones o recomendaciones a los otros poderes públicos. El Tribunal Constitucional de Andorra funciona con un riguroso sistema colegial. Se proclama el secreto de las deliberaciones y de la votación. Las decisiones son per curiam, afectan estrictamente al órgano en su conjunto. No se admiten votos particulares. En caso de empate no decide el presidente, sino el ponente. El cargo de presidente no se obtiene por elección, sino por turno rotatorio de 2 años entre los diversos magistrados. Podría citar otras realidades, pero desbordaría excesivamente el tiempo conferido. Y termino ya. La independencia judicial es factor esencial para que una democracia, para que un auténtico Estado de Derecho pueda realizarse. Esa independencia ha de ser externa e interna, respecto de los otros órganos del Estado y respecto de los particulares. No puede perderse por ninguna razón, ni por miedo a consecuencias negativas, ni por afán de ofertas positivas o de recompensaciones futuras. No podemos ser parciales ni podemos ser dependientes. Probablemente en más de una ocasión habremos de ser independientes también de nosotros mismos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestra ideología. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al presidente del Tribunal Constitucional de Andorra. Tiene la palabra el presidente del Tribunal Supremo Administrativo de Finlandia. Thank you, Mr. Chairman. Distinguished colleagues, señoras y señores, buenos días. It's a true privilege to be able to share some thoughts about the independence of courts in the EU with the participants of this prestigious conference. So I'm not concentrating in the Finnish relations, but fortunately we don't have experiences just like our Moldovan friends. I will discuss 3 points of view from whom the courts should be independent of, and why is independence so important, and how can it be safeguarded. In parliamentary democracies, the rule of law is a principle of paramount importance. Just like President Javier Camades put it rightly yesterday, it is the bedrock of our pluralistic societies. And also, according to the EU treaty, I quote, "The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities." Hence, illiberal democracy is not the model for Europe. One of the basic ingredients of the rule of law is the independence of judiciary and individual judges. My friend Damian from the Slovenian Supreme Court already referred to the separation of powers doctrine. And it means that legality and the supremacy of the law presuppose that all, and especially courts and judges, are under the obligation to obey the law. They are not independent in relation to Parliament as legislator in abstracto, but legislators must not intervene in concrete
court cases. Parliament is free to enact law given that human rights and other constitutional constraints are respected. And here, the judge's role is crucial to control the constitutionality and safeguarding of human rights. Independence means that judges are free from external pressure. They should not be subject to political influence and manipulation, not under the thumb of the government, as Ruth Bader Ginsburg has crystallized. Rights of people, companies, organizations provided by the Constitution and other laws can be realized only if effective legal protection is guaranteed. Protection may be needed against other individuals, but may be more often against authorities, be it tax authorities, environmental permit authorities, authorities applying social security law, immigration law, etc. Independent courts enable those seeking for justice to get what they are entitled to under the law. And if the executive could influence the courts, the rights would be illusory. That is why the independence of the courts is so important. So the independence, it's not guaranteed for the sake of the courts themselves, but it's ultimately for the sake of citizens seeking for justice. Recently, there have been numerous regrettable examples of violations on the independence of courts in Europe. Rule of law is fragile, as Patricia Lee Rifo said yesterday. Case law of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights reveal, for instance, that legislation has been amended to lower the compulsory retirement age of judges retroactively. Chief Justices' terms of office have been terminated prematurely. Organizational rearrangements within the judiciary have taken place, and appointment procedures of judges have been violated. These warning examples make it necessary to ask how independence of judiciary can be safeguarded. In my opinion, one of the key answers is to foster a solid legal culture in which all the central societal actors, as well as the ordinary citizens, recognize the significance of the rule of law. We also need robust legal provisions, partly at the level of the Constitution, protecting the basic guarantees of independence so that they cannot be amended by simple parliamentary majority. We should ponder thoroughly if, for instance, basic provisions concerning compulsory retirement age, number of justices at the supreme instances, and appointment procedures could be sealed in the Constitution. Thank you. Muchísimas gracias al presidente del Tribunal Supremo Administrativo de Finlandia. Tiene la palabra la presidenta del Tribunal Constitucional de Letonia. Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, still good morning. Under the Latvian Constitution, judges shall be independent and subject only to the law. As a sitting president of the Constitutional Court and before a judge in this jurisdiction for a decade, I have witnessed various ways in which the judicial independence was challenged and sometimes made vulnerable. I will share with you some remarks concerning the judiciary independence in Latvia.
First of all, I should elaborate on a series of cases which gave the opportunity for the Constitutional Court to guarantee the financial independence of Latvian judiciary. Second, I'd like to insist on some of the current challenges on the judiciary, the pressures from the politicians and some groups in the society. First of all, speaking about the allocation of financial resources to the judiciary, I should add that in Europe we share an approach called in German Verfassungsorgan Treue, loyalty of constitutional bodies, meaning that the constitutional bodies on an equal importance should show mutual respect and loyalty toward each other. It is in the light of these preliminary considerations that I shall elaborate a slightly greater detail the problematics of the financial independence of Latvian judiciary. The cases were brought, 3 cases. The court in quite different circumstances. The first time the court had to review the reduction of the judges' remuneration happened in times of a harsh economic crisis which almost led the government to default on payments. Reviewing the case, we were in agreement with my colleagues that to examine the constitutionality of judges' remuneration means to verify first whether the judges' work is appropriately remunerated so as to guarantee the independence of the judiciary, and second, whether the change in the level of salary affects the separation of powers. More precisely, it means to verify whether the judge's remuneration is fairly correlated with the ones received by officials from the rest of constitutional bodies, members of the parliament and members of the government. Some 5 years later, when the remuneration of judges was challenged before the Constitutional Court for the second time, I was the judge rapporteur and mine was responsibility to submit the draft of the judgment. Preparing the case, I found that at least one such case has been almost in every European country. It didn't matter whether I was looking for the so-called new democracies, such as Lithuania, Slovenia, Poland, or countries with considerable experience of democratic legal culture and implementation of the principle of the separation of powers, such as Germany. I also found that this question equally affects the southern and the northern Europe, as illustrates the well-known case Juízes Portugueses decided before the European Court of Justice. All this visible outlines the existence of the common approach in Europe. There is no independent judiciary without financial independence. Now about pressures on the judiciary. How do you react as a judge to those who show their outrage against the courts for the decisions they take? In Latvia, the Constitutional Court has recently decided on 3 types of cases that continues to excite polarized attitudes in the society. These cases concern, first, the territorial reform by which, in essence, the government intended to merge the smallest municipalities with the aim of greater efficiency of administration. Second, cases where the court had to decide on the same-sex couples living in a family. Latvia being one of the few European countries who doesn't recognize any form of legal union for the same-sex couples. Finally, the court decided whether the intended ratification of the Istanbul Convention of Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence is in conformity with the Constitution. These decisions coincided with appointment a new judge to our court. The final decision on the nomination belongs to the Parliament.
And for the first time, the Latvian public heard from Parliament discussions that was less about the professional guarantees or professional qualities of the judge candidates, but rather the ideological attitude about policy to the same-sex couples. In the same line, a recent opinion poll conducted among all the judges, including questions such as, do you suffer from a pressure from the politicians, media, parties, of a case or general public? The majority of judges in Latvia participating and answered in the affirmative. We are living in very dangerous time, and I have thought very much what we can do to ensure judges' independence. First of all, we should get support from society. It's our only possibility to get support from society. But if we need to get support from society, we should educate at first the society. And the Latvian Constitutional Court started with education of school kids about Constitution. Every year we make a competition, and school kids draw about Constitution or write essays about Constitution. Younger kids are drawing, and teenagers are writing essays about human rights, equality, human dignity, constitutional values, and the teachers should support their children. And it means that teachers too should learn about Constitution to support children. And after every competition, the best works are published. This book goes to schools, libraries, and you can't understand because essays are in Latvian language. But you can see the drawing about equality. This is a 10 or 11 years old kid, and she or he thinks about equality and draw about equality. And I think it's way how we can get support from society, just to work with new generation and believe that the new generation will be cleverer, stronger on rule of law than this generation. Thank you very much. Muchísimas gracias. Después de estas brillantes intervenciones en la mesa que me ha tocado moderar, quiero poner de manifiesto, como se ha puesto también de relieve en las precedentes intervenciones llenas de sabiduría, llenas de experiencia y insertadas dentro de lo que es la función judicial, el extraordinario valor que la independencia judicial es inherente a nuestros respectivos estados de derecho. La asunción de los principios constitucionales comunes, el respeto a las tradiciones constitucionales de nuestros respectivos estados, la profundización en aspectos tan puntuales de la independencia como es el análisis minucioso con argumentación jurídica y resoluciones suficientemente motivadas, es lo que en definitiva fortalece en el día a día de nuestros quehaceres profesionales la independencia judicial. Por consiguiente, yo hago fervientes votos en esta reunión para que esa labor de estudio, esa labor de deliberación profunda, responda precisamente a una exigencia de nuestra ciudadanía cuando pide de nosotros certeza y seguridad jurídica, certeza y seguridad que ha de proyectarse en el Estado de Derecho democrático al resolver asuntos que afectan a la defensa de los derechos y las libertades fundamentales, y en el Estado social de derecho, cuando lo que se trata fundamentalmente es dar respuesta a las exigencias del Estado prestacional, a los principios rectores de política social y económica que sin duda han de informar la legislación positiva
la actuación de los poderes públicos y, sin duda, también la práctica judicial. Muchísimas gracias a todos. I would like to thank our eminent jurists for this incredibly interesting conversation about the key issues surrounding the pressures on the judiciary in Europe and possible solutions. I loved the book, even though I can't read it, because the education starts with the very young, Thank you all very much for your very insightful comments regarding the judiciary and the pressures on the judiciary in Europe. I'd like to now welcome to the stage the Chief Justice of the Supreme Court of Canada, who will lead the next panel on the independence of the judiciary in the Americas. I'd also like to welcome to the stage the President of the Constitutional Court of Colombia, and he will be presenting by video conference, the President of the Supreme Court of Mexico, the Minister of the Supreme Court of Uruguay, the Chief Justice of the Supreme Court of Puerto Rico, and the President of the Constitutional Court of Peru and the Constitutional Court of Guatemala. The Chief Justice of the Supreme Court of Canada will then moderate the panel and introduce the individuals who will be responsible for the conversation. For the next panel, please approach the stage. We are missing several speakers for the next panel. Could you please come to the stage?
Zaro, Arturo Saldivar, Elena Martinez Rosso, Med Oronzes, Marianela Leonor Ledesma Navarez, I apologize for mispronouncing your names, and Roberto Molina Barreto. Please come to the stage. Puerto Rico. ¿Y usted? Sus Excelencias, sus Señorías, distinguidos invitados, damas y caballeros, buenos días a todos. Es un verdadero placer tener la oportunidad de dirigirme a ustedes esta mañana en este gran encuentro. Realmente es un honor para mí, como presidente de la Corte Suprema de Canadá, compartir mis reflexiones con ustedes el día de hoy. Su sola presencia en esta conferencia permite unir nuestros países a través de nuestras instituciones judiciales para intercambiar ideas y promover nuestro diálogo colectivo en búsqueda de una visión de la justicia. Indeed, it is a real pleasure for me to speak to all of you today as part of this grand event dedicated to justice, the rule of law, and its indispensable corollary, judicial independence. I am particularly honored to serve as keynote speaker and moderator on this panel dedicated to the independence of the judiciary in the Americas. Our panelists today, hailing from Mexico, Uruguay, Puerto Rico, Peru, and Guatemala, will provide us with insight on the state of judicial independence in the Americas, much in the same manner as the previous panel dedicated to the state of judicial independence in Europe. As for myself, I am very pleased, as Chief Justice of Canada, to share with you all my thoughts today, knowing our shared commitment towards the rule of law. Your very presence at this conference serves to bring all of our countries together to exchange ideas and advance our collective dialogue in pursuit of a vision of justice, respectful of the principle of judicial independence. Safeguarding judicial independence is a subject to which I have given much consideration and on which I have had much to say. And in my view, we have a duty to keep talking about it, to keep thinking about it, and above all, never to take anything for granted. As a result, before getting to the heart of the matter, I would like to express my heartfelt thanks to the organizers of this wonderful initiative, particularly the World Jurist Association, for bringing together, in a spirit of dialogue and cooperation, so many illustrious members of the judiciary, lawyers from around the world, and eminent professors from the academic community, as well as representatives of various NGOs and the media, all of whom believe strongly in the rule of law as a foundation of democracy. You will all agree with me that we are living in an era when people are cynical about and mistrustful of their institutions and the ruling class in general. This situation is compounded by a wave of pessimism
about the future of several societies, which may, of course, create a sense of powerlessness. Our democratic institutions are paying the price, and yet our collective salvation lies in these institutions. It is more important than ever to make sure our democratic institutions are firmly anchored in the rule of law, which to this day remains the ultimate guarantee of a strong democracy. With regard to the courts more specifically, the impact of their decisions rests essentially on the independence with which they operate. It is no exaggeration to say that judicial independence is the foundation of democracy and the rule of law. In the absence of independent and impartial justice, public confidence in the justice system and its independence is bound to deteriorate. As my illustrious colleagues on this panel know, constitutional courts are the last bastion of the rule of law. In Canada, they are called guardians of the Constitution. As such, they must, in theory, exercise their power free from any undue pressure. The fact is, however, that in practice, such pressure exists to varying degrees. It has three main sources: government actors, the media, and the public. Because by definition, they are often faced with issues that affect the most fundamental aspects of a society's political life. Constitutional courts may in fact be subject to various forms of pressure. The ideal balance, some would call it utopian, between separation and cooperation among the organs of the state may therefore prove difficult to maintain. On this point, I would add that public sentiment in favor of the judiciary is related to the legitimacy and independence of the courts. The courts are aware of this, which is why they strive not only to render well-reasoned decisions, but also to make their judgments accessible to the public. In the same spirit, it is important for us, as constitutional court judges, to think about judicial independence and to be open and honest in discussing what works and what doesn't work in our respective jurisdictions. The survival of our democracy and respect for its fundamental values, including freedom of expression, depend to a large extent on the credibility of the judiciary with litigants and the acceptability of judicial decisions. The judiciary requires the support and engagement of all members of the public, for otherwise its independence and credibility, and thus its ability to render justice, might well be lost in an insidious manner. As representatives of the judiciary, we cannot speak about the rule of law without mentioning the impact of the pandemic. People have been laid off, people have lost their jobs, people have gone bankrupt. Families are experiencing food insecurity, and domestic violence has been described as a pandemic within a pandemic. Delivering justice and resolving disputes born of this crisis will certainly create additional pressures for years to come. But it is possible to modernize our justice system, and it would be irresponsible to not seize this opportunity. The costs of not having access to justice are high. Not having access to justice has profound effects on people's lives, erodes trust in our legal system, and reinforces existing iniquities. As leaders, we can encourage our community to be proactive and creative, pitch in, and try new things to change our system for the better. By doing so, we will continue toward a more efficient, affordable, and accessible justice system, which in turn safeguards the rule of law.
All citizens should be able to see themselves in their justice system. This includes all of our courts. I've said before that judges do not live in ivory towers. We are part of society. We could not do our jobs well if we were not acutely sensitive to what was happening in the world around us, while always remaining independent, impartial, and respectful of the rule of law. Justice requires no less. As I noted from the outset, one of the most important things that we must keep in mind is that the success of our justice system, and indeed the rule of law, depends on public confidence and trust. Confidence in our justice system relies not only on justice being done, but on justice being seen to be done. But the public cannot have full confidence in a system it does not understand. We need to be mindful of this. Making knowledge accessible is essential in preserving public confidence in our institutions. By taking a leadership role in making the law more accessible to the public, legal professionals help demystify the inner workings of the justice system. Let me share with you just a few examples of initiatives that I have undertaken at the Supreme Court of Canada. One of them was what we call the cases in brief. On one page, we will have a summary of our decisions, every decision of the court, which could take 40 pages, 50 pages, but summary on one page, accessible language to tell to the people, to the public, what this decision means. It was a real success. Another initiative was to meet every year with the heads of mission, diplomats in Ottawa, to explain to them the justice system, how the court is working, and ask and answer their questions. Another step is to have a press conference every year. I hold a press conference every year to answer questions. All the media are present on how the court is working. We are transparent. We have nothing to hide. We have a good and very excellent judiciary in Canada, so we have to tell the people what we do, how we do it, and why we do it. And we could do it through the media and social media as well. And we started to hear cases outside of the capital, Ottawa, 2 years ago, and we'll do it every 2 or 3 years again, to allow the people to have a good idea of how the court is working. So to conclude, I would just like to say that each country faces its own set of challenges and dynamics when it comes to the rule of law in general and the independence of the judiciary in particular. But we often share more in common than what sets us apart, just like our shared humanity. I am a strong advocate for judicial exchanges, judicial education, and diplomacy. Being among a rich and diverse group such as this reminds me of the importance of looking at different aspects of an issue that I might not have considered before. Dialogue helps us to learn from one another and understand each other better. This is what I strive for in Canada and with colleagues from all parts of the world. Muchas gracias. Thank you very much for your attention. I would now like to present to you our first panelist, the President of the Supreme Court of Justice of Mexico, Mr. Arturo Zaldivar, on Visio. Yes, sir. Buen día. Agradezco mucho la invitación a esta importante cumbre internacional. Es un honor para mí participar en ella. Saludo respetuosamente a mis distinguidos colegas, a todos los asistentes a esta cumbre
y a la gente que sigue esta transmisión. El tema de la independencia judicial sin duda es uno de los más relevantes en cualquier análisis de las democracias constitucionales. Lo es más en momentos como el que vivimos, en que no solo en América Latina, sino en gran parte del mundo, estamos viviendo tiempos de una enorme polarización. A las sociedades nos está costando trabajo encontrar vías de entendimiento, espacios de neutralidad, de cierta objetividad, para poder dialogar sobre aquello que nos une y poder también debatir de manera civilizada nuestras diferencias. Parece que la descalificación del otro y el no escuchar la verdad que no se adecua a la nuestra es lo de hoy. En este entorno, los poderes judiciales estamos sometidos a enormes tensiones, no solo a las presiones de los poderes institucionalizados, sino también de los poderes fácticos, los poderes mediáticos y los poderes económicos. Porque pareciera que la independencia judicial se surte sí y solo si los jueces fallan a favor de las causas de cada uno de los grupos que contienden. Si el Poder Judicial dicta una sentencia favorable a los intereses del gobierno, entonces se dice que ya no hay independencia judicial. Si por el contrario se falla en contra del gobierno, para algunos esto demostrará la independencia y para otros significará que el Poder Judicial está defendiendo el status quo y está ajeno a los intereses del pueblo. La actividad de los jueces no puede juzgarse desde esta perspectiva, no puede analizarse de esta forma. La independencia judicial se mide a través de los argumentos persuasivos de las sentencias, a través de las razones que los sustentan, a través de la forma como los jueces construyen su resolución a efecto de generar convicción en la sociedad. En México estamos viviendo un momento de enorme polarización, como en muchas partes del mundo. Y el Poder Judicial, según algunos críticos, está en un momento de debilidad en cuanto a su independencia. Yo niego categóricamente estas afirmaciones, que pueden ser en ocasiones interesadas y en otras desinformadas. Si nosotros analizamos el trabajo que viene realizando la Suprema Corte mexicana y los jueces federales, que en México son jueces constitucionales, nos damos cuenta de que estamos viviendo una de las etapas de mayor vigor, independencia y autonomía del Poder Judicial. Podemos contar centenares de sentencias, merced a las cuales se encuentran suspendidas, paralizadas por medidas cautelares, las políticas públicas más importantes del actual gobierno. Podemos encontrar también muchas sentencias ya de fondo en la cual los jueces federales han venido defendiendo los derechos fundamentales de las personas, particularmente en la pandemia, derechos de médicos, de enfermeras, de enfermeros, de enfermos para tener acceso a las vacunas, a medicinas, poblaciones para poder tener acceso al agua en situaciones que hay en ciertos poblados de nuestro país muy complicados. El Poder Judicial debe ser analizado y valorado a través de sus sentencias. Las sentencias del Poder Judicial mexicano demuestran su independencia, su autonomía, que el único compromiso que tenemos es precisamente con los derechos humanos de las personas y con la Constitución. No se le puede dar gusto a todos, mucho menos en un entorno de polarización, pero requerimos pedir a la sociedad, sobre todo a los especialistas, a los abogados, que se analice con cuidado, con objetividad, con serenidad el trabajo que realizamos los jueces, el cual, reitero, solamente debe ser ponderado a través de nuestras sentencias. En ocasiones, las resoluciones de los jueces van a
ser favorables a las políticas públicas, a las leyes, a los actos de autoridad de determinado gobierno cuando éste se ajusta a la Constitución. En otras ocasiones, las sentencias del Poder Judicial tendrán que ser un correctivo cuando hay un exceso o una desviación del fin constitucional. Pero adicionalmente, al menos en nuestros países de Latinoamérica, en donde tenemos todavía muchas carencias en el desarrollo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, desde mi punto de vista, uno de los grandes retos de la independencia judicial es el desarrollo y la defensa de estos derechos para lograr ir avanzando a un Estado social de derecho, a un Estado bienestar, en donde todas las personas tengan una mejor forma de vivir y de disfrutar sus derechos humanos. Muchas gracias. Our second panelist is from the Supreme Court of Uruguay, and I call Ms. Elena Martínez Rosso. Muy buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecer por una invitación a la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, a quien represento en este momento. Realmente es un honor haber participado en un congreso de este nivel altísimo y con una organización que yo llamaría perfecta, sobre todo teniendo en cuenta el número de personas que asistieron. Sin independencia no hay justicia, ni Estado de Derecho. La existencia de libertad de expresión, especialmente a través de la forma de la libertad de prensa, y de una justicia independiente, son las premisas más importantes de las que depende la calidad democrática de un país. Son varias las causas que pueden afectar la independencia o que pueden amenazar la independencia judicial, y de la mayoría ya han hablado antes que yo otros panelistas. Pero me voy a referir a unas causas internas o endógenas propias del Poder Judicial, de cómo está diseñado, organizado, y especialmente de la carrera judicial. Hay causas normativas que pueden amenazar la independencia del Poder Judicial. Puede haber deficiencias en el diseño de la estructura del Poder Judicial, y yo destacaría una que a su vez es una fortaleza en mi país, una fortaleza para la independencia, que es la no injerencia del Poder Ejecutivo en la designación de las altas jerarquías del Poder Judicial. Eso en mi país sería visto como una forma bastante clara de politización. Entonces, en nuestro sistema, la Suprema Corte de Justicia tiene una designación a través del Poder Legislativo, pero el Poder Ejecutivo no aparece en lo más mínimo. En segundo lugar, hay causas provenientes de la falta de una dotación de fondos adecuados y sostenibles al Poder Judicial, incluyendo salarios adecuados, sin los cuales se abre camino la venalidad. El salario es una garantía de independencia. En tercer lugar, hay causas provenientes del diseño de la carrera judicial, que a mi juicio debe contemplar por lo menos lo siguiente: un sistema adecuado de selección de magistrados, un sistema de ascensos que se base en criterios objetivos, un sistema de asignación de cargos o puestos desde el punto de vista de la organización territorial que también sea clara y precisa, un sistema de responsabilidad disciplinaria de los jueces que esté regulado por ley y que tenga un régimen de recursos a través del cual los jueces puedan ejercer adecuadamente y acabadamente su derecho de defensa. Y un sistema de ceses que esté regulado con claridad también y mucha precisión por la Constitución y por la ley. Estos son, para mí, los pilares del asunto. Si falla uno de esos pilares, fallan todos los demás, o por lo menos el sistema no funcionaría adecuadamente. Y todos ellos hacen a la independencia judicial.
Hay un cuarto factor, que es el gobierno del Poder Judicial y el tema de que los jueces sean evaluados por sus superiores procesales. Eso en muchos casos es visto como un ataque a su independencia. Pero si se lo combina con algún otro criterio, como por ejemplo sucede en mi país, donde hay una comisión asesora de la Suprema Corte de Justicia para los ascensos de los jueces, y esa comisión está integrada por el Colegio de Abogados del Uruguay, que juega un papel fundamental en la evaluación de los jueces, entonces no es ya la mera evaluación técnica de la calidad de los conocimientos jurídicos de los jueces, sino también esas cosas que solo los abogados pueden percibir y que no se puede ver al tener un recurso de apelación, un expediente delante, porque no aparecen esas causas que hacen a la esencia de un buen juez. Por ejemplo, los abogados nos hablan, en esa comisión que yo integré hasta hace poco, de cómo se comportan los jueces, las actitudes de los jueces, si son laboriosos, si son puntuales, si tratan bien y con respeto a las partes, si son humildes o tienen excesos de autoridad y no toleran demasiado las sugerencias de las partes o los pedidos de las partes, si hay desbordes de autoridad, cosa que es bastante frecuente en un proceso oral por audiencias. Entonces, todas esas consideraciones que hacen al perfil de un buen juez, solo los abogados las traen. Y entonces se compensa un poco aquello de que solo son evaluados a través de sus superiores procesales. Hay también otros integrantes de esa comisión, la Asociación de Magistrados del Uruguay, que tiene un interés muy importante en el asunto, es la única que hay gremialmente hablando, y también la Facultad de Derecho. Pero esos dos juegan un papel secundario en esta comisión y tienen más bien un papel de control de ver cómo se llega al resultado final, cómo se elaboran las famosas listas de ascensos. Finalmente, como segunda parte de mi exposición, me voy a referir a un fenómeno que afecta a varios países de América y también a España, que lo conocemos bajo el nombre de puertas giratorias. Integra la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, que fue creada dentro de la órbita de la Cumbre Judicial Iberoamericana, de la que soy secretaria permanente hasta que haya nuevas elecciones, cosa que no se pudo hacer por la pandemia, porque si no, hace rato que tendríamos que tener otra secretaría permanente. Pero dentro de la Cumbre Judicial Americana funciona esa Comisión de Ética Judicial. Y los dos últimos dictámenes me parecen totalmente vinculados al tema de independencia judicial. Son el 14 y el 15, lo pueden consultar los dos en la página de la Comisión de Ética Iberoamericana. El 14º es el relativo a las inadecuadas relaciones que pueden presentarse entre la justicia y la política, o entre aquella y el ejercicio independiente de la profesión de abogado. Ese fenómeno llamado puertas giratorias lo define así este dictamen. Como puerta giratoria se conoce el fenómeno por el cual se produce una circulación sin obstáculos entre los altos cargos de los sectores público y privado, así como entre la política y la justicia. Estos movimientos se producen en varios sentidos. Pueden darse desde las instituciones públicas a las empresas privadas y viceversa, o desde la judicatura al ejercicio independiente de la abogacía y viceversa, o desde el Congreso y el Gobierno Nacional hacia las altas Cortes de Justicia y viceversa. También puede hablarse de puertas giratorias al interior del mismo Poder Judicial, en aquellos países donde existen varias cortes del máximo nivel, cuando se pasa de una a otra sin que medie concurso de méritos, por efecto del cruce de favores entre altos magistrados, práctica conocida como el yo te elijo, tú me eliges. Y dentro de las conclusiones respecto a este fenómeno, destaco: las puertas giratorias en la Administración de Justicia no deben ser vistas como fenómenos aislados, sino como producto de fallas estructurales en la arquitectura constitucional que posibilitan su existencia. En mi país hay una norma que evita todo esto, porque lo dice con toda claridad el 251 de nuestra Constitución, que no se pueden reservar los cargos.
que si alguien desea salir del Poder Judicial hacia un estudio jurídico o hacia cualquier otra función pública, pierde su lugar dentro del Poder Judicial. Eso no siempre está así de claramente resuelto. Asimismo, dice esta comisión al final, por eso, sin desconocer que la adecuada formación ética de los jueces es el mejor seguro para que no sucedan ese tipo de transiciones nocivas para la integridad judicial, dado que no es posible garantizar ese alto estándar ético en todos quienes aspiran ser o ya son servidores de la justicia, lo más aconsejable es que desde la propia normatividad jurídica se pongan límites razonables. Creo que ya estoy, ¿no? ¿Tengo así? Un poco. Bueno, entonces voy a dedicarme al otro fenómeno, que es una consulta que llegó a la Comisión de Ética en el siguiente sentido. Había habido varias reuniones sociales entre jueces de altas jerarquías, de Supremas Cortes, de provinciales, con integrantes del gobierno de turno. No voy a dar más detalles porque si no identifican a todas las personas y a todos los involucrados. Pero el tema era si eso, el hecho de haber tenido varias reuniones sociales con gobernantes, impediría que entendieran en las causas que los involucran. Y sobre eso es que se dictaminó en ese dictamen, que es el número 15, que efectivamente se advierte sobre la imagen de confusión y hasta de sospechas que tales encuentros, que excedían los que institucionalmente corresponde tener entre las distintas autoridades de un país, crean en un observador razonable, reiterando que el ejercicio del Poder Judicial se basa en la confianza que tienen los ciudadanos en sus jueces y que las referidas conductas pueden socavar esa confianza, tanto en su independencia como en su imparcialidad. Más allá de la independencia que anida en el alma de cada juez y que es esencial, los jueces deben cuidar la apariencia de su independencia. Thank you. Muchas gracias. No, Thank you very much. Your time is up. Now I will invite Maite Oronas, Chief Justice of the Supreme Court of Puerto Rico. Muy buenas tardes y muy agradecida de la invitación del World Jurist Association, de su presidente Javier Cremades. Es un privilegio estar aquí. Creo que tanto en Puerto Rico, en Estados Unidos y toda Iberoamérica es evidente los sucesos de los últimos meses y años, la importancia de la independencia judicial y de los eventos que la han amenazado en estos tiempos recientes. En Estados Unidos me parece que es necesario mencionar los ataques que hubo a la judicatura posterior a las elecciones, a las últimas elecciones, los eventos del 6 de enero y los ataques a la judicatura norteamericana luego de esos eventos. Cuando tienes a la población o a los medios o a distintos grupos hablando de y expresando los pseudo jueces o jueces nombrados por X o Y presidente, eso es un ataque frontal a la independencia judicial y es un intento de menoscabarla claramente. En Puerto Rico, en los últimos 5 años, hemos tenido una crisis fiscal que conllevó la radicación de una quiebra de toda la jurisdicción, 2 huracanes catastróficos, la renuncia de un gobernador en el verano del 2019, el primer evento de esa magnitud en mi país, y obviamente la crisis política y constitucional que hubo luego de eso, unos eventos de sismos que duraron más de 6 meses y obviamente la pandemia. Y se nos hizo muy evidente durante estos tiempos la importancia no solamente de tener un sistema judicial robusto, pero más que nada independiente. Y fue precisamente el Poder Judicial, durante y luego de estas crisis, la que logró mantener la estabilidad democrática, la que dio el paso al frente para mantener y garantizar las libertades de las personas que viven en Puerto Rico. ¿Qué es independencia judicial? Y lo hemos mencionado en este foro, en el foro anterior. Me parece que vale resaltarlo nuevamente por su importancia.
y es garantizar un sistema, o para garantizar un sistema judicial que proteja los derechos fundamentales de todas las personas, mantenga el orden social necesario para la vida en sociedad, y para ello es preciso contar con un poder judicial independiente, capaz de resolver los casos y controversias desde el derecho, sin intereses personales, económicos o políticos, sin responder al clamor público o a las presiones de la prensa, o incluso a las propias percepciones personales del juez o la jueza. Nada de lo anterior debe influir en las decisiones o en las actuaciones. Y lo repito porque me parece que en muchas ocasiones se distorsiona lo que quiere decir independencia judicial. Y se piensa más, por lo menos en mi país, como un privilegio de los jueces y las juezas, como un escudo protector de la judicatura, y no se entiende como una protección precisamente a la ciudadanía, porque es esa independencia la que permite que se tomen decisiones de manera distanciada de todo lo que he mencionado anteriormente. Hay una cita que me gustaría leerle brevemente, de Mauricio Gutiérrez Castro, y dice: el Poder Judicial que, al decir de Hamilton, no tiene ni el poder de la bolsa ni la fuerza de la espada, sino que la deriva de la razón para subsistir como poder independiente, necesita y merece una protección especial, máxime, que es llamado a proteger los derechos de las personas frente a los actos arbitrarios de los otros poderes del Estado. Al poder más débil se le impone la tarea de ser el antepoder que controla a los más fuertes. Por todo lo anterior, la independencia judicial y funcional del Poder Judicial en sí mismo, como la del juez o la jueza, es decir, la persona de carne y hueso que administra justicia en el caso concreto, adquiere un significado especial en el derecho, ya que protegerlas no es un fin en sí mismo, sino el medio, quizás el único medio razonable de proteger la Constitución, la ley y, en último término, las libertades del gobernado. Yo sé que el tiempo es limitado, así que creo que todos nosotros estamos de acuerdo de qué es la independencia judicial, cuál es su importancia, que no hay un Estado de Derecho sin independencia judicial, que la misma subsistencia de la democracia depende de la independencia judicial. Y me parece que quizás tenemos que un poco girar a cómo entonces la protegemos. ¿Qué nos amenaza? ¿Qué amenaza la independencia judicial? ¿Y cuáles son los elementos que nos permiten protegerla? Me parece que el juez presidente de la Corte Administrativa de Finlandia hablaba de asuntos y eventos concretos que amenazaron la independencia judicial en Europa. Y yo creo que parte de nuestro deber como poderes judiciales es no solamente explicarle al público qué es, sino especificarle de qué hablamos cuando se habla de esa amenaza. Reducciones en los términos de los jueces, reducciones a los ingresos, a los salarios de los jueces, reducciones a los presupuestos de los poderes judiciales. Y se me acaba de la mente legislación para coartar las funciones de la judicatura. Legislación que coarta la independencia o la discreción de cierta manera. Y me parece que es preciso puntualizarle al país y a nuestros ciudadanos cuando eso ocurra, precisamente un poco señalarlo para que entiendan lo que es. Y el antídoto, me parece, por lo menos uno de los antídotos principales para promover la independencia, me parece que es la transparencia. Y la mencionaba el juez presidente de Canadá: transparencia en las decisiones, transparencia en los fundamentos de las decisiones. Pero un poco el problema que tenemos los poderes judiciales es que nuestro trabajo es muy técnico, es muy complejo. Así que la ciudadanía promedio no entiende los razonamientos en muchas ocasiones de las decisiones importantes. Y creo que nos corresponde a nosotros no solamente explicar las decisiones, y por último, que me están haciendo señas de que debo ya concluir, creo que tenemos que atacar de manera frontal los intentos de desinformación, tanto los que se llevan a cabo por desconocimiento como los que se llevan a cabo precisamente para desestabilizar la democracia.
Y en eso tenemos que unirnos un poco y buscar aliados para atacar de manera concreta los ataques que se hacen al Poder Judicial precisamente con desinformación malintencionada. Muchas gracias. Muchas gracias. Now I would like to present to you our next panelist on Visio. We will connect to Marianela Leonor Ledesma Narvaez, President of the Constitutional Court of Peru. Buenos días desde acá del Perú y distinguidos asistentes y participantes. Sean mis primeras palabras de agradecimiento al World Jurist Association y a todos los organizadores de este importante evento por invitarme para expresar algunas ideas a propósito de la independencia judicial en las Américas. El tratamiento que brindaré al asunto estará concretamente enfocado a la independencia en la judicatura del Perú. Y desde ya tengo que empezar diciéndoles que en el Perú la independencia judicial es un valor fundamental en nuestro sistema jurídico y tiene un reconocimiento expreso en la Constitución de nuestro país. En nuestro país, no solo el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional peruano, que también es un órgano autónomo e independiente, el Jurado Nacional de Elecciones, el Fuero Militar y las comunidades indígenas, dentro de sus respectivas competencias, conforman lo que se llama el Poder Jurisdiccional. Y a todas estas entidades es aplicable el principio de la independencia judicial, y desde el cual ha sido delineado en sus alcances por la propia jurisprudencia, en particular por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y a su vez reiteradamente ha sido influenciado interpretativamente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siguiendo dicha jurisprudencia, podemos sostener en primer término que la independencia tiene una doble dimensión objetiva y subjetiva. Por razones de tiempo solamente voy a hacer una referencia en relación a la independencia objetiva y para mostrar tres aspectos en el caso peruano en la que consideramos que pueden comprometer en alguna forma esta independencia judicial. En el primer caso señalaré el tema vinculado con un sistema de ratificación de jueces en el Poder Judicial. En el Perú, los jueces del Poder Judicial son sometidos a una ratificación para decidir si permanecen en el cargo y esta ratificación se hace cada 7 años, con prescindencia, ¿no?, si es que sobre dicho juez hay la sospecha o no de un indebido ejercicio en la función. Evidentemente, este procedimiento compromete seriamente el principio de inamovilidad en el cargo, lo que a su vez también es una garantía instrumental para la protección de la independencia judicial. Nuestro país, a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ha dotado de importantes garantías a este procedimiento de ratificación de jueces, a tal punto que se exige que las ratificaciones solamente prosperan en la medida que existan razones, motivaciones para ello. Un segundo aspecto que puede generarse sobre este tema de la independencia está vinculado con los inconvenientes que se asocia con los jueces provisionales que también forman parte de la actividad judicial. La provisionalidad afecta la estabilidad en el cargo como garantía necesaria para la protección de la independencia en el ejercicio de la judicatura. Y aunque es una mala práctica, este número de jueces provisionales se ha reducido significativamente en los últimos años en nuestro país, aunque tiene una presencia importante que va camino a erradicarse. Un tercer aspecto que se encuentra vinculado también, que afecta a la independencia, podríamos plantearlo con el tema de la jurisdicción militar. En nuestro país, el fuero militar es ajeno al Poder Judicial. Tiene una competencia material reservada a los delitos de función de los que puedan ser acusados los miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía. Y de acuerdo a nuestra legislación, los miembros de las Fuerzas Armadas en actividad pueden formar parte del Tribunal Penal Militar. Como se sabe, hay un principio de jerarquía funcional que rige en las fuerzas castrenses. Todos sus miembros en actividad
Incluso si realizan funciones jurisdiccionales, están sometidos a una estructura jerárquica. Y hago referencia a esto porque en nuestro país, de acuerdo a nuestra Constitución, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, de modo tal que los miembros en actividad de estas fuerzas, incluso si administran justicia estructuralmente, estarían y están subordinados al jefe de gobierno. Este diseño normativo no parece del todo compatible con la teoría de la apariencia por todos conocida y que es un elemento fundamental de la dimensión objetiva del principio de independencia judicial. Antes de culminar mi intervención, no quiero dejar de ocuparme brevemente de otra cuestión que entiendo directamente vinculada con la independencia judicial y que, a diferencia de los factores que he mencionado hasta el momento, están relacionados con elementos de riesgo exógenos que se encuentran ligados con un elemento endógeno y para el cual plantearé algunas preguntas como por decir, ¿debe un buen juez estar en capacidad de ser independiente de sí mismo al momento de administrar justicia? ¿Ser independiente de sus propios prejuicios, de algunos patrones morales que le acompañan? Como es obvio, cuando un juez juzga, nunca lo hace incidiendo en su propia vida, sino en la vida de los terceros, de los ciudadanos. Pues bien, me pregunto, ¿puedo aplicar a esos terceros como juez mis propios valores, mis propios modelos de virtud? Es evidente que tales modelos no son necesariamente los mismos criterios morales que forman parte de las constituciones de nuestros estados constitucionales y no son, por consiguiente, los criterios de la ética pública que democráticamente una comunidad ha establecido en su constitución. Al momento de administrar justicia, un juez debe saber distinguir entre su ética privada y la ética pública contenida en la constitución de su estado y comprender que el parámetro de juicio que debe utilizar cuando decide la vida de los terceros es el segundo y no el primero. Esto es, la ética pública contenida en la Constitución de su Estado y del Estado. Y si no lo hace, y si no logra ese nivel de independencia frente a sí mismo, entonces tratará a las partes como objeto de sus creencias, como objeto de sus valores, y no como sujetos del derecho. Y en ese instante, paradójicamente, estará violando el valor más importante de nuestra ética pública, es decir, la defensa de la dignidad humana. Cierto es que alcanzar ese nivel de independencia, incluso para el juez deontológicamente más apto, seguramente es algo muy difícil de lograr del todo, pero no tengo duda que es cuando menos un ideal regulativo que debe presidir el ejercicio funcional de todo juez. En fin, en el caso peruano, de la mano con la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, se ha venido y se viene avanzando en estos últimos años en materia de institucionalización del principio de independencia judicial. Sin embargo, como he mencionado, hay muchos retos pendientes que progresivamente deben ser abordados para hacer de este principio medular del Estado constitucional un valor plenamente efectivo. Culmino mi intervención renovando mi agradecimiento a los organizadores por haberme permitido participar en este importante evento y nuevamente un saludo afectuoso desde el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Now the last panelist, but not the least, is the President of the Constitutional Court of Guatemala, Mr. Roberto Molina Barreto. Muchas gracias. La independencia judicial está contenida en el artículo 205 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que instituye como garantías del organismo judicial la independencia funcional y la independencia económica.
Al respecto, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha establecido jurisprudencialmente que sin estas garantías no es posible concebir un sistema de justicia que dé a los particulares la seguridad de que las decisiones judiciales estarán revestidas de objetividad e imparcialidad, entre las que destaca el irrestricto respecto a las facultades e independencia de ejercicio de que gozan los administradores de justicia. La independencia judicial ha sido entendida por este tribunal no solo como una forma de garantizar el acceso de los particulares a la justicia, sino además como una de las necesidades que surgen del papel trascendente que tienen los órganos jurisdiccionales en la protección de los principios y derechos fundamentales en sociedades democráticas. En su jurisprudencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado algunas obligaciones de los Estados partes para mantener la independencia judicial, tales como el deber de garantía, que supone la instauración, mantenimiento y actualización de políticas institucionales y marcos regulatorios que logren eficazmente los propósitos de prevenir y de sancionar las interferencias al adecuado ejercicio de la potestad jurisdiccional, que puedan prevenir de otros estamentos del sector público o inclusive fuera de este. El deber de respeto a la abstención que impide a todo detentador del poder público a causar interferencias. Y el deber de apego al derecho, que no cae más que en los propios funcionarios públicos, de que sean independientes y que todos los fallos que estén emitidos por los operadores de justicia estén debidamente fundamentados y que sean emitidos sin presiones de ninguna naturaleza ni de nadie. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado afirmando que uno de los objetivos principales que tiene la separación de poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces, cuyo objetivo radica en evitar que el sistema judicial y sus integrantes se vean sometidos a restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o de apelación. Para sostener el principio fundamental de independencia judicial en un Estado moderno, es necesario que se garantice de parte de todo el aparato público que se crearán, mantendrán en plena vigencia los mecanismos legales y políticos para mantener a los operadores de justicia alejados de injerencias abusivas en el ejercicio de su función, que se evitará de cualquier persona que detente el poder interfiera en la aplicación de justicia y quienes sustentan el poder de juzgar y ejecutar lo juzgado lo harán fundamentando, motivando adecuadamente sus decisiones. Sin una judicatura independiente es imposible concebir la República y el Estado constitucional de derecho, por cuanto uno de sus pilares fundamentales lo constituye la separación de poderes. Los altos ideales adoptados por la humanidad y por la comunidad americana en particular, al adoptar la democracia como forma de organizar el poder, caerían en un saco roto si no se cuenta con jueces independientes que garanticen la vigencia de los acuerdos alcanzados por las mayorías sin descuidar los derechos elementales de las minorías, aunque eso genere antipatías o roces con algunos sectores políticos. Así, la independencia judicial, además de ser un principio, un derecho o una institución jurídica, es un elemento de organización y pervivencia de un Estado democrático, constitucional y republicano de derecho. En Guatemala, la Comisión de Amparo, Habeas Corpus y de Constitucionalidad de la Asamblea Nacional Constituyente previó la creación de un Tribunal Constitucional permanente, independiente y autónomo. Este desarrollo de la idea se ve reflejado en varios de sus artículos de la Ley de Amparo. A nivel institucional, la Corte está dotada de independencia económica que le permite crear su propio presupuesto, de una independencia funcional, ya que es totalmente independiente de los otros órganos del Estado, y de una independencia administrativa, con lo es de poder dictar sus propios reglamentos y la facultad de su presidente de ejercer esa independencia.
La verdad es que lamentablemente vivimos en el mundo de las percepciones y sé que al igual que en Guatemala, muchos de nuestros países están sometidos a muchas presiones por intereses de los distintos grupos y que muchas veces, amparados por las diferentes discusiones por orden ideológico, económico, social o de otros credos, pues en base a eso disfrazan lo que es puramente el ansia de poder. Sin embargo, creo yo que es un desafío de nuestros pueblos crear una verdadera independencia alejada de todo este tipo de presiones. Quiero despedirme recordando las palabras del connotado jurista uruguayo, Eduardo Couture, que dice: los ciudadanos no tienen un derecho adquirido a la sabiduría del juez, pero sí tienen un derecho adquirido a la independencia, a la autoridad y a la responsabilidad de éste. Muchas gracias. Muchas gracias. Unfortunately, that's all the time we have. So whether you are in Europe, whether you are in the Americas, realize that we share the same concerns and some of the same challenges. And one way to deal with it, I think, is to talk about it. So your presence here today is a big step in that direction. So I thank you so much. Muchas gracias for your presence and comments. Thank you. Ladies and gentlemen, if you could stay in the room for about 10 more minutes, please. We have a very exciting announcement to make, so if you could stay in the room for just a few more minutes, we'd really appreciate it. Gracias.
Start now. Hello again, everyone. It is my great pleasure and honor to introduce Manuel Aragon, who is the Academy Director of the World Law Academy Foundation, and the Alcalde de Barranquilla. Mr. Aragon, please, por favor. Ya, buenas tardes. Va a tener lugar este acto de firma del acuerdo entre la Alcaldía de Barranquilla y la World Jurist Association para que allí se celebre el Congreso del próximo diciembre en Colombia. A continuación, le pido a los servicios técnicos que proyecten un vídeo sobre Barranquilla. Ven, vive Barranquilla. Muy bien, pues a continuación invito a presidenta de la World Jurist Association, Javier Kermades, y al señor alcalde de Barranquilla, don Jaime Pumarejo Heinz, para que pasen a firmar el acto, el acuerdo, y además les invito para que sean testigos privilegiados de este acto y suban aquí al estrado a los siguientes. En primer lugar, a Richard Barnes, presidente del Tribunal Supremo del Canadá, a Kim Quayle, vicepresidenta ejecutiva de la World Jurist Association, a Hilary Bass, presidenta del American Bar, a Patricia Lee Redford, presidenta del American Bar, a Lucio García, expresidente de la World Jurist Association, a Eduardo Ferrer, patrono de la Fundación de la World Jurist y además juez del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, a Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana, al señor ministro de Justicia y al señor embajador de Colombia, por supuesto, ante todo, y también a María Eugenia Gay, que es la presidenta para España de la World Jurist Association, a Vivian Redding, que es la vicepresidenta de la World Jurist Foundation, a James Black II, presidente de la World Jurist en Norteamérica, a Tamara Suju, representante de la World Jurist Association ante la Corte Penal Internacional, Amanda Taylor, profesora de la Universidad de Berkeley, Norteamérica, en California, y a David Colbert, asesor legal de la World Jurist Association. Se va a proceder al acto de la firma.
Pues bien, a continuación están todos ustedes invitados a la comida que va a tener lugar inmediatamente como celebración de este acuerdo y como acto de presentación del próximo Congreso de Colombia, que tendrá lugar en la ciudad de Barranquilla. Ya incluso nuestro rey lo anunció ayer, la primicia la tuvo él de anunciarlo. Así es que muchísimas gracias a todos.
This can stay here. No worries. I will. You are Rogelio Flores Pantoja. Okay. So I will introduce you, and then what you can then introduce your panel. I'll mention the panel members. You can then go into your introduction and take it away from there. And do you prefer just Rogelio Flores, or do you prefer the Pantoja? All of it? Rogelio Flores. Rogelio Flores. Got it. Okay. Well, welcome back. We are a little late getting started, so I would appreciate it if everyone would take their seats. We are now going to resume our discussions, and we are going to focus on the current status of the rule of law in Mexico. And I would like to introduce Rogelio Flores, who is the Director of Constitutional Studies. He is going to moderate this panel, and his panel members are Salvador Cerón, Executive President at the STF Consulting Group, and the presidents of the Mexico Bar Associations, Alfonso Pérez Cloyer, Arturo Peblito, Claudia de Buyen, my apologies for the bad pronunciation, Moises Castro, and Oscar Cruz. Mr. Flores, please take the stage. Muchas gracias, buenas tardes. Pues sean bienvenidas a esta mesa sobre el Estado de Derecho en México. Sin lugar a dudas, la profesión jurídica juega un papel determinante para la eficacia de los 4 principios universales del Estado de Derecho que ustedes conocen. La rendición de cuentas, que existan leyes justas, el gobierno abierto y el acceso a la justicia. Hoy tenemos un panel que representa al foro jurídico en México y que sin lugar a dudas nos mostrará el diálogo necesario sobre este tema en nuestro país. Hay 6 personas expertas que platicarán durante 6 minutos cada quien. Le daremos el uso de la voz por ese tiempo a Alfonso Pérez Cuellar, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, a Arturo Polita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, a Claudia de Buenuna, presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, a Moisés Castro Pizaña, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, a Oscar Cruz Barney, presidente del Comité Nacional Mexicano de la Unión Internacional de Abogados, y a Salvador Cerón Aguilar, presidente ejecutivo de STF Consulting Group México. También le damos la bienvenida a Javier Olea, vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En el orden mencionado es como van a participar. Comenzamos entonces con Alfonso Pérez Cuellar por 6 minutos. Muchas gracias. Pues en primer lugar, por supuesto, un agradecimiento a la World Jurist Association, a su presidente, al comité organizador. Gracias, Javier, por la hospitalidad. Y es un gusto estar el día de hoy aquí en Madrid, acompañando pues a la dirigencia de la abogacía organizada en México, abogacía organizada que ha venido trabajando, impulsando el Estado de Derecho, que constantemente ha mantenido una lucha por mantener la igualdad, pero sobre todo la independencia de la abogacía y, por supuesto, la independencia del Poder Judicial. Estas instituciones aquí representadas han trabajado por años, han alzado la voz cuando ha tenido que hacerse falta para ello, y de esta manera la cultura de la legalidad ha sido una promoción constante por parte de estos colegios de abogados de mucha tradición, de 50, 100, 260 años incluso, en donde se ha mantenido esta constante de la integración de la abogacía para este trabajo conjunto. Referirnos a la situación de México en el contexto actual
es sin duda un desafío, lo que implica realmente algo complejo poderlo explicar en este breve tiempo. Estoy seguro que con las intervenciones que seguirán a continuación podremos dar un panorama, estoy seguro que podremos acercarles un poco a la situación de cómo vemos el tema de la legalidad, el Estado de Derecho y pues, el respeto a los derechos humanos y los desafíos, los momentos de oportunidad que tenemos en ello y lo que tenemos que trabajar todavía en conjunto como país, como sociedad y pues, como colegios de abogados. Hay muchos temas realmente que podríamos abordar. Yo me referiré básicamente a dos de ellos. Uno que tiene que ver, en primer lugar, con los organismos autónomos constitucionalmente referidos así, y otro que tiene que ver con también la independencia judicial. Recientemente, en los últimos años, a partir de este cambio de gobierno que tuvimos hace 3 años en México, se ha venido mencionando constantemente la posibilidad de que algunos organismos constitucionalmente autónomos deban disolverse o que sus funciones especializadas sean asimiladas por diversas entidades de la administración pública centralizada. Esta situación vendría a modificar una situación que ya tiene más de 25 años por lo menos, y sin embargo estos organismos autónomos, tales como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Nacional de Hidrocarburos o el Instituto Nacional Electoral, por mencionar solo algunos, son realmente la consolidación política que garantiza la estabilidad, independencia e integridad de la protección de los derechos y de los intereses de los ciudadanos dentro de algunas áreas estratégicas y que resultan fundamentales y que buscan realmente en este objetivo de independencia y de autonomía aislar estas funciones de los procesos políticos partidistas ordinarios. Por este motivo, lo que fue producto de un esfuerzo ciudadano e institucional de una generación no puede ni debe ser eliminado, ya que los órganos autónomos constituyen una parte central de nuestro régimen democrático. No obstante, estos organismos autónomos han sido sometidos a un análisis, lo cual parece correcto. Se ha establecido por parte del presidente de la República la necesidad de revisarlos para saber si se justifica o no su continuidad, ya que se ha dicho que son caros. Se ha hablado también de situaciones de corrupción y pues precisamente por estas razones tenemos que hacer un análisis muy cuidadoso, porque desaparecer o tomar el control de estos organismos por parte del propio gobierno representaría un enorme retroceso que no conviene al país. Y de ser así, por supuesto, la abogacía organizada permanecerá atenta mediante causas institucionales. Y lo mismo con el tema de la autonomía del Poder Judicial, en el cual necesitamos también mantenerla. Estamos seguros que el Poder Judicial se mantendrá así, que se hará todo lo posible para que se continúe en este cauce de separación de poderes y de equilibrio que tanto necesita nuestro país como cualquier democracia moderna. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso Pérez Cuellar. Vamos ahora con Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Por 6 minutos. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Javier Cremades, muchas gracias por la invitación, por la anfitrionía de la World Jurist Association. Es muy importante hablar acerca del Estado de Derecho que guarda el mundo y hacer un análisis comparado con lo que está sucediendo en diferentes latitudes. Lo hemos venido platicando a lo largo de varias semanas con la World Jurist Association, donde nos han preguntado a los abogados mexicanos si es que debemos de estar preocupados por lo que está sucediendo en México, y la respuesta en cierto sentido es sí. En México estamos pasando por una serie de cambios políticos que son producto de un triunfo electoral de un grupo político que durante muchos años había buscado alcanzar el poder en México, y después de haberlo logrado hace 3 años, lo que se ha venido a desarrollar en México son una serie de medidas y mecanismos para transformar la situación jurídica y política de la nación, y en este sentido
aunque evidentemente esto se debe a una serie de reclamos sociales para lograr mejores condiciones sociales hacia un amplio sector de la población, también lo cierto es que en el proceso jurídico que se ha seguido para la realización de la implementación de estos cambios no necesariamente se ha emprendido el mejor camino. Específicamente hablando, debe llamar la atención de lo que está sucediendo en México de manera precisa la utilización de las Fuerzas Armadas para la realización de actividades propias a otro tipo de instituciones de carácter civil, en donde las Fuerzas Armadas se han convertido en contratistas del gobierno, las obras públicas y emblemáticas para el desarrollo del nuevo gobierno están siendo realizadas directamente por las Fuerzas Armadas, y en este sentido se trata de una llamada de atención en donde se está desarticulando la ley orgánica de la administración pública, en donde no se está poniendo a las instituciones civiles a la realización de sus actividades, y en cambio el Ejército se está haciendo cargo ahora del control de los puertos, se está haciendo cargo de la construcción de aeropuertos, de vías férreas, de infraestructura, situación que no necesariamente debe ser considerada como algo bueno, sino que en realidad estamos viendo un traspaso de funciones que no tienen un sustento jurídico. Al mismo tiempo hemos experimentado una eliminación de facto del principio de jerarquía, a través del cual se han venido desdibujando las funciones de muchos de los ministros que administran las carteras de la administración pública, en donde subordinados de ellos y funcionarios de segunda o de tercera jerarquía están realizando acciones y tomando decisiones directamente con el presidente, aún sin acordar con los titulares, situación que también nos debe de llamar la atención. Finalmente, yo quisiera comentarles también sobre un tema de principal relevancia para los juristas que están representados en esta World Jurist Association, y para decir lo que está pasando en nuestro país, en donde se han iniciado una serie de ataques desde el punto de vista de comunicación social, desde el gobierno hacia los abogados que han asumido la defensa constitucional ante los tribunales de lo que está sucediendo, de reformas que pueden vulnerar derechos adquiridos, que afectan derechos constitucionales y derechos reconocidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y en ese sentido, desde la palestra pública, desde el gobierno, han sido sistemáticamente señalados como traidores a la patria, que específicamente eso tiene una connotación jurídica, porque a su vez la traición a la patria es un delito contemplado en nuestras leyes de carácter punitivo. En ese sentido, es muy importante que se voltee a ver a lo que está sucediendo en México, saber que existe esta presión hacia los abogados y que también, como lo adelantaba Alfonso Pérez Cuéllar, existe también una presión hacia los temas de la independencia judicial, que ahorita seguramente alguno de mis compañeros hablará más a detalle. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Vamos ahora a cederle el uso de la voz a Claudia de Buenuna, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Muchas Adelante, gracias. Claudia. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Eduardo Ferrer, María Eugenia Gay, por darnos esta oportunidad a los colegios mexicanos de hablar de esta preocupación que nos trae a todos por primera vez en la historia de México juntos, a un foro como este en el que de la mano estamos compartiendo con ustedes la situación en la que estamos atravesando, lo cual tampoco es cómodo para nosotros, porque hablar de México desde otro país, desde España, aunque sea nuestro país hermano, es un poco incómodo cuando no lo haces resaltando los aspectos positivos, sino los aspectos negativos. Aunque de los negativos también surgen positivos. Seré crítica y directa sobre esta difícil situación que estamos viviendo y que se augura podría ser más difícil.
Montesquieu afirmó: todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo. Va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta que por la disposición de las cosas el poder detenga al poder. También nuestra homenajeada, la jueza Ruth Bader Ginsburg, dijo: al ser contemplado en su forma extrema, casi cualquier poder luce peligroso. La mesura en el ejercicio de las atribuciones propias del mandato es necesaria. Los contrapesos son indispensables. En México la mesura no ha sido una de las características comunes. Nuestros gobiernos han carecido en su mayoría de mesura o de contención, de la capacidad de gobernar sin abusar del poder. Han llevado a cabo acciones pasando por encima de las leyes, incluso adaptando la legislación a sus designios y muchas veces contando con la complicidad de los otros dos poderes. El presidente López Obrador no es la excepción. Pretende transformar al país equiparando su proyecto denominado la Cuarta Transformación con 3 movimientos armados que lo antecederían, según él: la independencia, la reforma y la revolución. Un desatino desde mi personal punto de vista, ya que para actuar en consecuencia ha sido inflexible al eliminar políticas públicas que han afectado severamente a la sociedad. México no requiere de una transformación de golpe, se ha transformado paulatinamente conforme ha sido necesario y con ello hemos avanzado en muchos rubros que hoy parece que van en retroceso. Desconocerlo es no entender la historia, es no respetar el trabajo de quienes lo antecedieron. El cambio profundo que el presidente quiere para el país no se puede iniciar desconociendo los derechos adquiridos, violando derechos humanos, dividiendo al país entre los que están con su proyecto y los que no están, llamándonos adversarios. El cambio profundo no puede, bajo ningún concepto, eliminar rubros como el de la salud con la cancelación de programas como el Seguro Popular, la cancelación de medicamentos como los oncológicos, y miles de personas, entre ellos miles de niños, han sufrido las consecuencias con el agravamiento de su enfermedad e incluso la muerte. Hace unos días los padres desesperados cerraron el aeropuerto, les tocó a mis compañeros y se les acusó de golpistas. Recuerdo que el presidente afirmó en una conferencia de prensa: al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. Sin embargo, ha promovido diversas normas jurídicas inconstitucionales, como la ley de la industria eléctrica. Adicionalmente, solicitó que el juez que otorgó más bien la suspensión provisional o definitiva de los amparos, fuera señalado como un juez corrupto al cual pidió fuera investigado por el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, como bien lo dijo mi compañero, nos llama traidores a la patria a los abogados que tenemos como clientes empresas extranjeras. A las mujeres nos ha menospreciado, siendo uno de los países con más violencia de género, desestima las cifras y las tilda de falsas. Para que sepan, tenemos alrededor de 11.5 feminicidios al día en México. Estos ataques e intimidaciones no ayudan, por el contrario, prenden alarmas. Las normas son la contención más importante del poder, como lo son las instituciones y los poderes de la Unión. Estos son sus propios contrapesos. La ley se cumple, no se acomoda a los caprichos de ningún gobernante. La ley se reforma cuando lo ameritan los cambios sociales y científicos, pero de manera alguna en retroceso de la democracia y del Estado de Derecho. México cuenta con instituciones sólidas, ya lo comentó nuestro compañero. Estas instituciones son los pilares que hoy sostienen la estructura jurídica y económica del país. El presidente anunció, sin embargo, que las va a desaparecer. México es de clase alta, de clase media, de clase pobre y de clase muy pobre. Todos somos mexicanos, unos, otros y otros. Y todos somos
pertenecemos al mismo país. Deme un segundo. Sin embargo, a la clase media que no votó por él, le llama aspiracionistas, egoístas, hipócritas, clasistas y corruptos, además. Esto es lo que nos preocupa. No hay dos Méxicos, hay uno solo. No hay dos Méxicos como lo prevé el presidente. El presidente dice, los adversarios y los que están conmigo. Todos los mexicanos somos iguales ante la ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Claudia de Buen. Escuchemos ahora a Moisés Castro Pizaña, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Hasta por 6 minutos, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Javier Kermades, muy amable. Muchas gracias por la invitación, por considerarnos en la World Jurist Association para este importante foro. Primero quisiera decir que el respeto al Estado de Derecho de ninguna manera implica exigir al Poder Judicial la defensa de intereses particulares. Eso no es la defensa del Estado de Derecho. Es exclusivamente el cumplimiento y la observancia del marco constitucional. No es otra cosa más que ello. Sin leyes no hay orden. Sin orden no hay certeza jurídica. Y por tanto no hay inversiones ni crecimiento económico. Para hablar de Estado de Derecho en México debemos conocer la historia contemporánea del país, la historia posrevolucionaria. Historia que estuvo marcada de un partido político hegemónico que se mantuvo en el poder durante más de 70 años, de 1929 al año 2000. En este periodo las decisiones de gobierno se tomaban a partir de un presidencialismo absoluto y los otros dos poderes se veían opacados y supeditados al poder ejecutivo, a las decisiones y caprichos del presidente en turno. En el año de 1990, el prominente escritor peruano Mario Vargas Llosa calificó al sistema político mexicano como la dictadura perfecta, caracterizada por la permanencia no de un hombre, pero sí de un partido político que era inamovible. Sin embargo, un creciente involucramiento de la sociedad mexicana que buscaba equilibrios al poder público y limitar el presidencialismo absoluto a partir de la creación de contrapesos, así como la necesidad del propio Estado mexicano de modernizarse, impulsó la construcción de importantes instituciones en el país, en las cuales la participación de la ciudadanía es fundamental. No fue sino hasta el año 2000 que se dio finalmente la alternancia en el poder presidencial, quedando como asignatura pendiente el fortalecimiento de la democracia. Alternancia no es igual que democracia, lo que gradualmente se ha ido consolidando en México. Ejemplo de ello fue la elección democrática en 2018, elección que llevó al poder al actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El Instituto Federal Electoral, hoy denominado Instituto Nacional Electoral, es el órgano constitucional autónomo encargado de regular los procesos electorales y jugó desde luego, desde aquel entonces y ahora, un papel fundamental en la transición democrática de México. Sin esta institución, la transición democrática y pacífica en el país muy probablemente no hubiera sido posible. Actualmente el reto del Gobierno de México es enorme. Legitimado con el voto mayoritario de los ciudadanos en las elecciones de 2018 a que hemos hecho referencia e impulsado por lo que han llamado la Cuarta Transformación, debe procurar el respeto al orden constitucional y a la división de poderes, así como el ejercicio libre e independiente de los abogados que representamos empresas nacionales o extranjeras ante las incontables reformas legales que pudieran cuestionarse como inconstitucionales o incluso afectar derechos previamente adquiridos. Cambiar las reglas del juego a las empresas a la mitad del partido no resulta nunca una buena idea si lo que se pretende es fomentar la inversión, el empleo y el crecimiento de México. Confiamos absolutamente en que el Poder Judicial de la Federación, en específico en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estará a la altura del momento histórico de México. Preservará la división de poderes y resolverá favorablemente las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que se le han presentado y que se le seguirán presentando. Siempre que las leyes y actos impugnados vayan desde luego contra el marco constitucional actual.
Ello independientemente de que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos realizada en 2011, justo apenas 10 años atrás, atendiendo al principio de progresividad, se impide la interpretación restrictiva de los derechos humanos y la regresión respecto de su sentido y alcance de protección. El Poder Judicial de México es el responsable de hacer valer el respeto y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Por otro lado, se ha cuestionado recientemente, como ya lo mencionaban mis compañeros, si es conveniente que los órganos constitucionales autónomos de México sean absorbidos por el Poder Ejecutivo, por la administración pública centralizada. Si bien las instituciones son desde luego perfectibles, los órganos constitucionales autónomos son fundamentales por el fortalecimiento de la democracia y el crecimiento de México, ya que desarrollan funciones especializadas y estratégicas que obedecen a decisiones técnicas, no políticas, y trascienden sus decisiones a las visiones del poder en turno, órganos en los que, como ya he dicho, la participación y el involucramiento de la ciudadanía es muy relevante. Estamos desde luego conscientes de la importancia de combatir la corrupción y la impunidad, de establecer el marco jurídico que permita el correcto ejercicio público, pero sobre todo estamos conscientes de la importancia del Estado de Derecho para fomentar la actividad empresarial y la importancia de dotar de certeza jurídica a la población, personas y empresas, inversionistas nacionales y extranjeros. La abogacía mexicana juega un papel muy importante. Una abogacía preparada y comprometida con la actualización jurídica permitirá una mejor asesoría justiciable, un mejor acceso a la justicia. Buscaremos en México seguir fomentando la cultura de la colegiación y la certificación, que hoy no es obligatoria, como una pieza clave en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Una abogacía comprometida y preparada permitirá ser el fiel de la balanza y garantizar el impulso que las instituciones del país requieren, garantizando el ejercicio libre e independiente de la profesión jurídica y velando por una efectiva división de poderes que permita la independencia y la imparcialidad judicial. Muchas gracias. Gracias a Moisés Castro. Es el turno de Óscar Cruz Barney, presidente del Comité Nacional Mexicano de la Unión Internacional de Abogados. Adelante, Óscar. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un agradecimiento a don Javier Cremades por la invitación para estar aquí con ustedes, a don Eduardo Ferrer por haber organizado en buena medida esta mesa y a doña María Eugenia Gay por haber conducido estas discusiones. Y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. México ha venido atravesando a lo largo de los años, décadas ya, un proceso de fortalecimiento y construcción democrática muy importante, de construcción de instituciones, de valores democráticos, de un esfuerzo fundamental para la rendición de cuentas, para la transparencia en la gestión de gobierno y en la gestión del Estado. En ese sentido, la abogacía mexicana ha jugado un papel muy importante en ese fortalecimiento institucional y en ese trabajo de creación y de tecnificación de los procesos. En ese sentido, hay una preocupación importante en diversas áreas que tenemos hoy día. Como ustedes saben, la Unión Internacional de Abogados, con sede en París, en este caso el capítulo mexicano, ha tenido siempre una preocupación y un interés por la preservación del Estado de Derecho y por la preservación de los procesos democráticos. En ese sentido, hay temas que han preocupado al capítulo mexicano, al Comité Nacional Mexicano, en donde nos hemos tenido que manifestar claramente sobre esas preocupaciones. En primer lugar, el tema de la protección de datos personales. Ha habido intentos importantes y cambios y reformas aprobadas inclusive que consideramos afectan la protección debida a los datos personales y que obligarían en un momento dado a la población a entregar una serie de informaciones que no necesariamente tenían por qué estar en manos del Estado o en manos de intermediarios que recopilen esta información. Ha habido ya diversos procesos de defensa constitucional instaurados en contra de esos intentos o de esa obligación de entregar los datos, que creo que son muy importantes. Y debemos de preservar, pues, tenemos mucho cuidado en preservar las libertades, los derechos y la autonomía e independencia, pues, individual. Otro tema que nos ha preocupado como Comité Mexicano de la UIA es el tema de la defensa y
y del ejercicio del derecho de defensa. Ya se mencionó aquí por los compañeros del panel, que es un honor estar con ellos, el hecho de que se ha criticado la participación de los abogados en la defensa de intereses extranjeros. Una crítica que no atiende pues o no considera que todos tenemos un derecho a una defensa autónoma, a una defensa técnica, a una defensa independiente del poder y de los diferentes elementos pues o fuerzas que rodean al ejercicio del poder. En ese sentido, también ha habido manifestaciones de los colegios, de la UIA en México, de las universidades mismas, en términos de la importancia de preservar la independencia absoluta, la libertad absoluta en el ejercicio de la abogacía, y como ya se mencionó aquí también, con una desventaja que tiene la abogacía mexicana, y es que no existe colegiación obligatoria. La colegiación obligatoria es justamente lo que nos permitiría el poder funcionar como un gremio organizado, como un gremio que pudiera plantear una sola voz en la defensa de la libertad y la independencia de los abogados y por lo mismo en la defensa y libertad de los gobernados y de sus derechos. Ha habido también una preocupación creciente cada vez más en el funcionamiento de los organismos constitucionales autónomos, que son organismos que dentro de la Constitución funcionan con un grado de autonomía muy importante en su gestión, en su funcionamiento, en su toma de decisiones, y que son por sí mismos garantes de la democracia y garantes del juego democrático. En ese sentido, el ataque o el maltrato a esos organismos constitucionales autónomos preocupa. Preocupa sobre todo si no se plantea una opción a esos organismos que garantice precisamente ese juego de libertades, ese juego de independencia y ese juego de comunicación absoluta. Hay problemas importantes que aquejan al México de hoy día y que este gobierno, que es un gobierno que ciertamente ha llegado con un enorme grado de legitimidad democrática y con un número de votos muy importante, tiene ahora esos enormes retos que atender. Enormes retos en materia de seguridad pública, enormes retos en materia de defensa del Estado de Derecho, enormes retos en materia de impartición de justicia. Hay una reforma muy importante que se ha planteado al aparato de administración de justicia, que hay que decirlo, ha recibido críticas injustas, ha recibido críticas injustificadas, porque es un planteamiento en general bien hecho, todo es mejorable evidentemente, pero que plantea algunos temas de preocupación seria para la abogacía mexicana, en términos de la renovación y la continuidad en la cabeza pues, del Poder Judicial. Estamos ciertos, como ya se dijo aquí, que en un ejercicio claro de la división de poderes, de los contrapesos que la democracia mexicana tiene hoy día y está defendiendo y la abogacía mexicana está defendiendo, pues se dará marcha atrás a esos cambios incluidos en la reforma judicial que simplemente no juegan pues con el Estado democrático de derecho. Creemos que es fundamental y le toca a la abogacía, y podemos decir en México que es el momento de la abogacía, es el momento de los juristas, es el momento de los colegios de abogados. Y en ese sentido necesitamos que la abogacía internacional ponga sus ojos en los esfuerzos que hace la abogacía mexicana, que hace la judicatura mexicana, que hace la división de poderes y la democracia pues, en México para seguir adelante en el fortalecimiento institucional. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Vamos a escuchar en este momento a Salvador Cerón Aguilar, presidente ejecutivo de STF Consulting Group México. Adelante. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, Javier, por la invitación, a todo el comité organizador y el comité directivo que está detrás, y de antemano reconocer esta organización, pero también ¿Está apagado? ¿Desde el principio? Bueno, muchas gracias por la invitación. Ok, muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Y quisiera empezar por la satisfacción profunda que produce el ver que hay consenso alrededor de una causa como el fortalecimiento del Estado de Derecho como un principio de desarrollo. En mi caso yo no soy abogado, tampoco soy juez, soy un simple ciudadano
y me siento verdaderamente preocupado por el momento que estamos viviendo en nuestro país. Decía al inicio de este evento Javier Cremades que alrededor del Estado de Derecho se presentaban como dos posibilidades o dos caminos. Uno, el Estado de Derecho, que es el que promulga o quiere impulsar la autoridad de turno, y otro que tiene que ver con el respeto a la norma constitucional, que es la que nos da verdaderamente el orden a la sociedad y favorece nuestro crecimiento. No puedo estar más de acuerdo para situar el caso hoy de México. Nos alejamos del segundo y nos pronunciamos por el primero. En México, desafortunadamente, a partir de cualquier definición de Estado de Derecho, de lo mucho que he escuchado en esta reunión, pero de lo que me he preparado para ello, desafortunadamente estamos caminando en dirección contraria. Debo decir que además se está produciendo en el mundo un movimiento sumamente relevante y es de alguna manera es como una corriente posmoderna que tiende a despreciar lo anterior para privilegiar lo inmediato. Lo inmediato, también la visión particular o individual o los intereses del momento. Pareciera que renunciamos a la racionalidad, a los avances de la civilización y nos aferramos a ideas, ideologías más bien, visiones, ya lo repito, particulares que mucho nos descaminan. Para muchos en nuestro país, el tema que hoy vivimos en esta materia es preocupante, nos invita a la acción, a tomar una responsabilidad mucho más proactiva. De hecho, es lo que me motiva estar acá. Y quisiera simplemente mencionar algunos datos que tal vez sean de alguna manera indicativos de lo que está ocurriendo. Hay una organización que también se llama World Justice Project, que genera un índice de Estado de Derecho anual. En el caso de nuestro país, de un total de 128 países que participan en el ejercicio, México ocupa el lugar 104. Y apenas un año atrás, nuestro lugar era el 99. O sea, hay un claro deterioro en términos de nuestro posicionamiento ahí, objetivo, medible, constatable. Impunidad, desorden y violencia o inseguridad, y no solo, y todo lo que viene detrás, pero también el ataque a los derechos fundamentales, la destrucción de instituciones o el abatimiento de la fortaleza de las instituciones, el uso abusivo del micrófono para señalar, ofender y nunca demostrar. Es muy evidente y esto está verdaderamente afectando nuestro país. Hay un concepto que se llama capital social, que dice que en la medida que un gobierno o un país consigue refrendar con hechos lo que ofrece en su discurso, se va incrementando. Es como la manera como se fortalece la confianza, y en la medida que la confianza crece, el capital social se incrementa, y en la medida que el evento es contrario, la confianza disminuye, y está también demostrado que los países con menos capital social crecen menos y se desarrollan menos. El camino que estamos llevando ni nos lleva al desarrollo ni nos lleva al crecimiento, y sí nos está deteriorando en términos de la confianza. Me parece que es momento propicio para que lo mismo ciudadanos, pero el propio gobierno y las autoridades o los organismos encargados de administrar la justicia asumamos cabalmente las responsabilidades que nos tocan. No podemos seguir siendo ciudadanos si no participamos de lo que ocurre en la polis.
Es decir, estos son cuando se afecta a los derechos fundamentales, nos afectamos todos y tenemos que manifestarnos. Tenemos que dar un paso adelante y tenemos que dar la cara, tenemos que denunciar, tenemos que estar presentes, tenemos que hacer propuestas al propio gobierno, de verdad, de manera de acompañarlo sistemáticamente, cada uno con los medios que tiene a su alcance, hemos de poderlo acompañar para corregirlo sistemáticamente, y me parece que para los órganos de administración de justicia no me quedaría más desde la perspectiva ciudadana que pedirles que asuman su responsabilidad, que no busquen en el discurso la excusa para darle la vuelta a lo que tendrían que hacer. No son discursos, son acciones, no son silencios, son determinaciones. Eso es lo que esperamos los ciudadanos de un país en donde buscamos el respeto al Estado de Derecho, en donde podemos crecer todos y también favorecer a las clases o a la sociedad más vulnerable. No se puede repartir pobreza, es necesario generar riqueza y fomentar la unidad para poder compartir, ser solidarios y subsidiarios eficazmente. Muchas gracias. Para cerrar este panel, escucharemos a Javier Olea, quien es vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Adelante, Javier. Gracias, Rogelio. Soy Víctor, pero está bien. Javier Cremades, muchas gracias por la invitación, por incluirme en este panel. Mi agradecimiento y admiración para mis colegas y amigos aquí presentes. Y yo quisiera empezar por el final. Ya lo dijo mi presidenta Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana, México tiene problemas serios. México y su abogacía están en riesgo y ante un franco espectro de indignación. Estamos viviendo y sufriendo gravísimos embates por parte del gobierno. Es por ello que necesitamos, sin duda, y por eso estamos aquí, querido Javier Cremades, la ayuda de la abogacía internacional organizada, su solidaridad y apoyos ejecutivos y eficaces para lograr el imperio de la ley en México. López Obrador parece que está desinteresado en el Estado de Derecho, lo que además se hace patente en el ámbito de la seguridad. Está desmantelando francamente el entramado institucional. Más que avanzar en proyectos de inversión con gran efecto multiplicador, como ya lo decía Moisés Castro, desarrollar estructuras ideológicas y políticas para resolver los problemas de seguridad o eliminar los casos de corrupción, ha empleado todo su empeño en atemorizar a los actores, entre otros a nosotros los abogados, que somos clave para mantener la paz social y acelerar la inversión. El debilitamiento de instituciones sin que medie un proceso legislativo y la imposición de decisiones a partir de consultas amañadas y sesgadas demuestran un profundo desprecio por la legalidad. El presidente, hay que decirlo, no encuentra necesidad de pretender que la ley es una limitante. Ya en un muy reciente editorial, en un conocido diario en México, don Sergio García Ramírez, eminente jurista mexicano y quien, al igual que nuestro amigo Eduardo Ferrer MacGregor, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo textualmente en días pasados, y cito, ¿qué ha pasado a 2 años y medio del cambio de rumbo y a 1000 del paraíso prometido? En el campo baldío de la seguridad tenemos una criminalidad exacerbada y padecemos carencia de instituciones civiles para contenerla, para reducirla. No ha quedado nada en este paisaje desolado salvo los cuerpos tendidos de las víctimas. Decae el Estado de Derecho abatido por un estado de cosas insoportable. Cierro la cita. Estos embates, como ya lo han expresado mis colegas y abogados mexicanos, se ha traducido no solo en la expedición de leyes
que contra nuestra norma constitucional indebidamente extiende el mandato del presidente de nuestro máximo tribunal y de los miembros de del Consejo de la Judicatura Federal. Amagos e investigaciones contra verdaderos jueces federales independientes que emiten resoluciones que incomodan al Ejecutivo Federal, fueros no respetados, desaparición de fideicomisos públicos de la mayor importancia, el uso electoral de las instituciones públicas, reformas que permiten la obligatoriedad de registro de las líneas telefónicas móviles, expropiaciones y sentido de clubes de golf por razones políticas. En un contexto como el mexicano, muy lacerado por la corrupción, la violencia y sobre todo por la impunidad, transgredir el ordenamiento desde el poder propicia patrones de conducta disruptivos en todos los ámbitos. Lamentablemente, en algún momento se transminará a la sociedad. El tiempo dirá que sigue, pero insisto, la abogacía mexicana vive un momento de riesgo extremo. Por ello, la importancia de establecer en el contexto de esta extraordinaria e influyente organización internacional un observatorio permanente de nuestro Estado de Derecho y que en ese sentido se formule y se publicite un informe semestral anual al respecto. Finalmente, y a petición de mi presidenta, les informo que la Barra Mexicana cumplirá 100 años el próximo año y por eso organizaremos y los invitaremos a todos ustedes al congreso que se organizará al respecto en el centenario de la Barra Mexicana. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Con esta participación llegamos al fin de este panel en el que quiero expresar mi agradecimiento a la World Jurist Association, al comité organizador, a su presidente Javier Cremades, por la posibilidad de dialogar sobre el Estado de Derecho en México. Y podría yo, para cerrar, sintetizar lo que se ha hablado en esta mesa en un diálogo necesario en el sentido del convencimiento de que los contrapesos son indispensables en el Estado constitucional, que las decisiones públicas deben tomarse con una base de racionalidad y que es necesaria la despersonalización del proceso político. Muchas gracias. I wish that we had at least another hour to 2 hours to discuss the rule of law in Mexico and the issues surrounding the rule of law in Mexico. Fortunately, we've had several eminent jurists to help us understand the issues and challenges. The next panel and the final panel is going to discuss the critical role of women in promoting justice in the 21st century. I would like to introduce Javier Moscoso del Prado, who is the president of the board of Thomson Reuters. He will be moderating this panel. He's also the former ministry of the presidency. Maria Luis Segoviano, president of the Fourth Chamber of the Supreme Court. Ana Fernandez Tresquers, notary of Madrid. Rose Vidal, partner, director at Rosetta Abogados, and Silvia Lopez, partner at Roca Junyent Abogados. Could those people come to the podium, please? Javier Moscoso del Prado. Maria Luis
Segoviano, Ana Fernández Tresgueres, Rose Vidal, Silvia Lopez, are you in the room? Oh, for them. Oh, so they're not ready yet. Okay.
Alguien nos dirá. No sé quién nos da la señal de partida. Cuando empezamos, ni idea. ¿Empezamos ya? Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, expresar la satisfacción personal y de todos los que estamos en la mesa por haber tenido la oportunidad de participar en esta reunión tan importante en la que se ha rendido homenaje a una de las mujeres que más ha luchado en la vida desde el derecho y desde fuera del derecho por terminar con el problema largo de muchos siglos de la discriminación de la mujer, no solamente en la vida jurídica, sino en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Quiero, en primer lugar, presentarles a la mesa, aunque son sobradamente conocidos, pero para el debate en el cual voy a ser simplemente moderador. El debate lo harán las señoras que me acompañan, todas ellas juristas de mucho prestigio y muy preocupadas con el tema que vamos a tratar. Está doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, que me acompaña de izquierda, es presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, es la única mujer presidenta de una sala del Tribunal Supremo y una de las pocas mujeres que son magistradas del Tribunal Supremo. Doña Ana Fernández Tresguerres, notaria, que pertenece también al Consejo General es también miembro de, no me sale la palabra, de la Sociedad de Jurisprudencia y Legislación de España y notaria, como le decía, de Madrid. Está Rosa Vidal, socia directiva de Broseta Abogados, que nos acompaña, y doña Silvia López, socia de Roca Jungent, también abogados. Todas ellas juristas muy expertas, con años de profesión y preocupadas con el tema que vamos a debatir. En mi función de moderador, como les decía, creo que mi única responsabilidad es intentar que el debate se ajuste al tiempo que tenemos asignado y permitir que los temas que se saquen a colación sean opinados por todas las presentes. Y por ello, sin más, voy a plantear un primer comienzo para que ellas se manifiesten, por el orden que lo decidan ellas mismas, que es el referente a por qué históricamente la mujer en el mundo del derecho, pero en general la mujer, pero particularmente, insisto, en el mundo del derecho, ha estado tan discriminada. ¿Cuáles son las razones de esta discriminación que yo me atrevería a calificar de histórica? De siempre, hasta hace muy poco en España y en general en el mundo, de siempre la mujer ha estado discriminada. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones? Yo invito a que alguna de ellas empiece. Adelante. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Mi agradecimiento al World Jurist Association por haberme invitado a participar en esta sesión y recogiendo el guante que lanza Javier, pues creo que el hecho de que hayamos estado discriminadas en el mundo del derecho no es sino el reflejo de la discriminación de la mujer en la sociedad. No creo que en el ámbito del derecho sea diferente. Hay una discriminación en la sociedad, ha habido una carencia absoluta de igualdad real y esto se manifiesta en todos los ámbitos, entre ellos también en el jurídico. ¿Y por qué se ha tardado tanto en reaccionar?
¿Por qué hemos tardado tanto en reaccionar frente a esta situación tan evidente, tan palpable, tan que veíamos todas especialmente? Yo creo que no hay que perder de vista que lo que ha sucedido ha sido una especie de revolución pacífica, una revolución incruenta en la que no se han utilizado armas, en la que no ha habido violencia, en la que no ha habido lucha, no ha habido huelgas, no ha habido, digamos, una presión física, por decirlo de alguna manera. Esto hace que lleve un tiempo superior a cuando tenemos una revolución de otro tipo. Y por esto se ha tardado bastante, o se ha ido llegando poco a poco, se ha ido llegando a través de manifestaciones pacíficas como las del 8 de marzo, a través de discursos, a través de la palabra, que yo creo que es como hay que llegar a los sitios, a través de la palabra, a través del convencimiento. Quizá el pistoletazo de salida, y perdonen esta expresión que siempre suena un poco violenta, ¿no? Pero es muy gráfica. Quizá apareció en octubre del 2017 con el famoso movimiento de Hollywood, con el Me Too, que en principio parecía algo sin importancia, una especie de exhibición de actrices desencantadas, y poco a poco fue revelando una realidad verdaderamente pavorosa, cómo las mujeres sufríamos en los trabajos, en todo tipo de trabajos, no solo en el trabajo de las actrices, no solo en el trabajo del glamour, sino también en trabajos mucho más humildes, digamos, mucho menos llamativos. Esta especie de sumisión, esta especie de situación, este acoso sexual, en una palabra, que llevaba a admitir situaciones verdaderamente dramáticas, verdaderamente vejatorias para la mujer. Quizá fue el ver la cara más dura, el aspecto más de violencia contra algo tan íntimo como es la libertad sexual, lo que hizo que poco a poco se fuera reaccionando y, como una mancha de aceite, se levantara el clamor en favor de la igualdad, que aparecieran los movimientos, que aparecieran las manifestaciones masivas, que apareciera la inquietud de los poderes públicos por tratar de dar satisfacción a la ansiada libertad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pero, ¿por qué históricamente ha sido así? No sé, porque históricamente yo cuando ingresé en la segunda mitad del siglo pasado en la carrera judicial y fiscal, había que ser varón para presentarse a las oposiciones. Yo creo que la primera mujer que ingresó en la carrera judicial en España, si no me falla la memoria, fue el año 72 del siglo pasado. No había esta inquietud siquiera, es decir, parecía que era una cuestión pacífica. Nadie discutía. Yo me acuerdo cuando fui en mi primer destino a la audiencia entonces territorial de Pamplona, todos los fiscales éramos hombres, todos los magistrados eran hombres, todos los jueces eran hombres, incluso todos los secretarios judiciales eran hombres. Las mujeres, había bastantes, eran auxiliares, oficiales de la Administración de Justicia. No había ninguna en puesto decisorio. Yo querría insistir. ¿Por qué ha sido tan pacífica esta discriminación durante tantos siglos? No sé, invito a algunas de... La discriminación es reflejo de la sociedad, no es una discriminación específica del mundo jurídico. El mismo rol que jugaban las mujeres en otros ámbitos se jugaban en el mundo del derecho. ¿Qué ocurre? Que las oposiciones se abrieron y por donde se empezó fue por el criterio de capacidad y mérito. Desde el momento en que las mujeres pudieron acceder a las carreras jurídicas en igualdad con los hombres, se fueron situando en el mundo de la judicatura, en el mundo de la abogacía del Estado, en registradoras de la propiedad, notarias. Quizás ese ha sido un mundo más privilegiado en relación al ejercicio puro de la abogacía, en donde la meritocracia quizás sea todavía más preocupante, ¿no? En general, yo quiero destacar el papel de la Unión Europea en la labor de desarrollo de la igualdad de las mujeres.
en sus programas sobre la igualdad. Quiero destacar el Plan de Igualdad del 2020-2023 de desarrollo en acciones concretas de la mujer, entre ellas en los papeles jurídicos. Y quiero también destacar muy fundamentalmente la Directiva de Conciliación de 2019, que se transpondrá antes del 2022, donde juega un papel fundamental la flexibilidad en el trabajo. Y quiero también mostrar mi preocupación por el momento actual y el rol que la pandemia ha tenido sobre el trabajo femenino. Lo ha tenido desde la perspectiva de la falta de movilidad, desde la perspectiva de la ausencia de las mujeres en las carreras técnicas, con la aplicación de todos los criterios de inteligencia artificial y de la revolución digital que implica. Y, sobre todo, quiero mostrar, y esto es un material para el debate, mi preocupación por el incremento del teletrabajo como un supuesto de retroceso en los derechos laborales de la mujer. Yo hace poco leí, y nadie se sonrojó, ni vi que ninguna autoridad pública, por lo menos no lo he leído, saliera en la defensa, como en los planes de modificación de los convenios colectivos, además de los plus de comedor y de transporte, se pensaban reducir los plus de guardería. Y me parece absolutamente indignante que se pueda ni siquiera debatir que un método obligado por la situación de falta de movilidad y la crisis sanitaria, que muy probablemente esté aquí para quedarse, pueda suponer un retroceso efectivo. Como jurista, y con esto termino, quiero también denunciar que las mujeres españolas no podemos ser bolonias a día de hoy. Yo lo viví cuando acabé mi carrera con muy buen expediente. La universidad pidió para mí esta estancia en el Colegio de San Clemente en Bolonia y no pude hacerlo porque era mujer y no se admitía mujeres. Título reconocido en España y con un gran prestigio jurídico. Es el día de hoy, en el año 2021, donde las mujeres siguen sin poder ser bolonias. Y quisiera aprovechar este foro para denunciar este hecho que me parece impresionante en el siglo en el que vivimos. Gracias. Rosa, ¿querías decir algo? Sí, gracias, Javier. Bueno, por mi parte, yo creo que efectivamente ha habido un gran cambio cultural. Es decir, hace 60 años es que ni siquiera se concebía que una mujer pudiera estudiar determinadas carreras, ¿no? Y las mujeres, decías tú, ¿por qué esa falta de inquietud? Yo creo que también viene condicionado por la ausencia de referentes. Si tú no tienes referentes femeninos en determinados puestos, es muy difícil que las niñas quieran aspirar a llegar a ser algo que no conocen, ¿no? Y desde aquí quiero dar las gracias, por ejemplo, al Colegio de Abogados de Barcelona, con María Eugenia Gay, que está aquí, o al Consejo General de la Abogacía, con Victoria Ortega, que están haciendo una labor magnífica, junto con la asociación de la que formo parte, Women in a Legal World, para visibilizar a los referentes que existen en España en el mundo del derecho en general y, además, haciendo mentorización para que las chicas más jóvenes sepan que, si quieren, pueden llegar. Adelante. Gracias, Javier. Gracias por invitarnos a esta mesa y por poder visibilizar y hablar de este tema sin tapujos y cómo realmente hay que hablarlo. Yo, dado que me uno a esa preocupación que habéis manifestado por el por qué ha tardado tanto, esas preocupaciones que realmente hay, y me uno a lo que habéis dicho y lo habéis manifestado muy bien, sí querría aportar ese punto del momento en el que estamos viviendo. Es decir, en el mundo jurídico realmente hay más mujeres que hombres que estudian la carrera, es decir, estudian el grado de Derecho. Y ante eso lo que te planteas es por qué luego en determinados puestos no tenemos esos referentes femeninos que tanta falta nos hacen. Está claro que hay un tema cultural, está claro que hay también una serie de sesgos que nos afectan a todos. Es decir, hay sesgos como pues, cuando alguien dirige, a lo mejor si es una mujer se manifiesta que es mandona, y en cambio si es un hombre está dirigiendo.
y se asume de una manera normal y ordinaria. Igual de ordinario es si lo hace un hombre que es una mujer, ¿no? Con lo cual, tenemos una serie de temas culturales que desde mi punto de vista están influyendo muchísimo en la dirección actual y en los puestos elevados realmente, porque que las mujeres, por meritocracia, donde creo que habéis acertado el punto del por qué ha tardado tantos años, pues cuando nos han dejado presentarnos a una oposición, cuando nos han dejado demostrar que el mérito y la capacidad es un buen criterio para poder entrar, en donde ser hombre o mujer no era ningún condicionante previo, no había ningún sesgo previo, las mujeres hemos llegado. Es decir, en ese punto creo que ahí es donde viene el momento en el que se incorpora la meritocracia al sistema de acceso en la judicatura, en notarías, en registros, en la administración pública. Yo la verdad es que tengo la suerte de haber vivido en los dos sectores, en el sector público, es decir, yo oposité a la abogacía del Estado, aprobé una oposición, que es ser abogada del Estado, donde no he sufrido ningún tipo de sesgo ni de cambio, porque era un sistema basado en la meritocracia. Pero la realidad es que en un momento determinado solicito la excedencia y paso al sector privado. Al sector privado en un mundo difícil, que es el despacho profesional. Yo no me siento en ninguna discriminación a mí misma, pero que yo no lo haya vivido no quiere decir que no exista. Y yo realmente veo que tenemos que trabajar muchísimo porque a nuestras compañeras jóvenes no les pase. Porque actualmente que estamos ya calculando brechas de género, estamos haciendo ratios, se ha impuesto obligatoriamente el hacerlo en todas las empresas, pues los datos nos demuestran que no estamos donde toca. Es decir, tenemos muchas mujeres trabajando en el mundo jurídico, muchas más mujeres estudiamos Derecho y, en cambio, nos encontramos con que en los puestos elevados hay todavía pocas mujeres. Entonces, creo que acciones como estas son las que nos tienen que ayudar a cambiar. No tener miedo, visibilizar y meritocracia. Yo lo que no pido más, lo que pido es meritocracia y también pues ciertas medidas que ayuden para evitar esos sesgos, ¿no? Si hay que ayudar para que el permiso de paternidad y maternidad se utilice igualmente por hombres y mujeres, pues hagámoslo, ayudemos un poquito a que lo tomen todos, porque de esa manera, si lo toman todos, yo estoy convencida que cuando alguien tendrá delante una candidatura de un hombre y de una mujer, las valorará igual, sin ningún tipo de sesgo, porque sabrá que no hay diferencias físicas porque contrates a un hombre o contrates a una mujer. Yo creo que eso es muy importante. Y sí que tengo preocupación realmente en el sector privado. Es decir, yo tengo preocupación en el mundo de la abogacía, de los negocios, de la abogacía profesional y en ese sentido pues intento todos los días visibilizar esto porque sí me preocupa la situación que estamos viviendo todavía. Esa es la verdad. Gracias. Me parece muy interesante lo que habéis dicho, pero yo es que creo que el problema, siendo particularmente grave en España, ha sido un problema global, el de la discriminación de la mujer, no solo en el mundo del derecho, pero particularmente en el mundo del derecho. Yo quiero recordar, lo sabemos todos los que estamos aquí, como Ruth Ginsburg tuvo que usar una vieja enmienda de la Constitución americana, pensada para discriminación racial, para empezar a luchar contra la discriminación de la mujer. Por eso yo os preguntaría, primero, ¿el problema está en vías de solución o sigue todavía existiendo en las sociedades modernas obstáculos importantes que imposibilitarán o dificultarán que la mujer se equipare al mundo de la justicia en condiciones absolutamente iguales que el hombre? ¿Qué opináis de eso? A ver qué. Bueno, yo creo que la igualdad formal la tenemos. La igualdad formal la tenemos con la Constitución, el artículo 24, que prohíbe toda discriminación por razón de sexo. La tenemos en el ámbito laboral, en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, que prohíbe discriminación por razón de sexo. El 18, que establece la obligatoriedad de la igualdad de retribución ante un trabajo de igual valor, que aquí es donde en el ámbito laboral suele haber problemas, porque se da distintas denominaciones
a trabajos que tienen el mismo valor, como se les da distintas denominaciones. Y hay unos que son, por los motivos que sean, feminizados. Por ejemplo, todos los trabajos de cuidados están mucho peor retribuidos que otros que tienen el mismo valor, pero que habitualmente son desempeñados por hombres. Y como no son lo mismo porque se llaman de otra manera, se retribuyen de forma más ventajosa. Y ahora ya tenemos esta prohibición de dar distinta retribución a trabajos que tienen el mismo valor, atendiendo a la responsabilidad, la dificultad, cuestiones técnicas, mando, elementos penosos del trabajo, en fin, todos los elementos que configuran condiciones de trabajo. Tenemos esto. Tenemos la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que es una ley magnífica. ¿Y tenemos la igualdad real? No. No, miramos a la sociedad y no hay igualdad real. ¿Por qué? Porque tenemos todavía muchas diferencias entre pensiones de jubilación de mujeres y hombres, muchas diferencias retributivas a pesar de estas normas, porque seguimos teniendo la brecha salarial, seguimos teniendo otras cuestiones como es el famoso techo de cristal o el no asumir o no llegar nunca a las mujeres a puestos de responsabilidad en las empresas privadas ni en las públicas. Porque es cierto, tú la oposición la sacas, pero te quedas en la base. Es decir, los puestos de libre designación en la administración, en la justicia, es difícil, y la prueba es que, bueno, en el Supremo estamos 16 mujeres, me parece, o 14, porque ahora hay una que se ha jubilado y otra que se va, 14 mujeres frente a 61 hombres, y en presidencias de sala de justicia solo estoy yo, después de 208 años. Es decir, creo que los datos son totalmente objetivos. Hay suficientes mujeres, el 55% de la carrera judicial somos mujeres, antigüedad media de 19 años, suficiente para haber llegado al Tribunal Supremo. En las presidencias de audiencias, de 50 audiencias, solo 10 presidentes son mujeres. El TSJ, solo hay 2 presidentas de TSJ, y en magistrados de sala está más igualado, pero bueno, aquí hay otros factores. Factores, como tú decías, ¿por qué? Porque, bueno, por muchas cosas. Por ejemplo, una dice, es que no lo piden. Si es que solo lo piden un 30% de mujeres los puestos de libre designación, ¿por qué no lo piden? No es porque, uy, qué tímidas, no. Es porque, primero, cierta desconfianza en que no te lo van a dar y no gusta. Que te digan que no gusta. Se asume, pero no gusta. Segundo, se hace una escala de méritos para los puestos de libre designación. ¿Qué hay de méritos? Los méritos son, aparte de tus méritos en la carrera judicial, yo hablo de lo que más conozco, de las sentencias que has dictado, que puedan ser más acertadas, menos acertadas, luego los méritos, que son lo que llamamos las extraescolares, es decir, cursos que has dirigido, ponencias que has dado, conferencias que has dictado, seminarios en los que has intervenido. ¿Qué sucede? Que en la época en que se suele hacer o que una persona es más productiva, las mujeres habitualmente están dedicadas al cuidado de los hijos. Es verdad que tiene que haber una asunción corresponsable de responsabilidades familiares de hombres y mujeres, y así lo ordena la ley orgánica. Pero, como he dicho, una cosa es la igualdad formal, las normas, y otra cosa es cómo se lleva a la práctica, a la realidad, cómo tratamos de plasmar esto en nuestra sociedad, hasta que no cale el valor igualdad. Y esto tiene que empezar en la infancia, tiene que empezar en la educación, tiene que empezar en la guardería, tiene que empezar en los colegios, en la familia. Porque cuando ya hemos sido educados, vemos la sociedad, vemos los referentes, ya es más difícil reconducir la cuestión, ¿no? Hay que asumirla, hay que llevarla, hay que implantarla desde el principio, desde la escuela, desde la guardería, desde la educación, y luego seguir avanzando en igualdad. Entonces, creo que esos factores son los que hay que tener en cuenta y hay que asumir para conseguir la igualdad real y efectiva, no la meramente formal, que ya la tenemos, que es muy importante porque si no tienes el instrumento no puedes conseguirlo, pero este instrumento hay que aplicarlo. Aquí sí que quería romper una lanza en favor de la judicatura, porque yo diría que en estos 3
quizá 4 últimos años, se está empezando a juzgar con perspectiva de género. Se está interpretando las normas desde el principio de igualdad, en aplicación de lo que dispone la Ley Orgánica 3/2007, en sus artículos 4 y 15, de que la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, ha de ser integrado y aplicado en la interpretación de las leyes. Solo cuando desde los tribunales apliquemos este principio a la hora de juzgar, nuestras resoluciones serán justas, nuestras resoluciones no serán discriminatorias, nuestras resoluciones contribuirán a conseguir la igualdad real. Muchas gracias. Sí. Me ha parecido evidente que lo que le preocupa a María Luisa es que efectivamente hemos llegado a un estatus de igualdad formal, pero no de igualdad real. En tu intervención primera me ha llamado la atención algo que no sé si lo he interpretado bien. Me ha parecido que indicabas que el trabajo de ahora, el trabajo en casa, es un nuevo peligro para las mujeres. ¿Te he entendido bien? Sí, eso es lo que he dicho. Bueno, pero te quería un poco... ¿Tú crees también que alcanzar esa igualdad real es un problema de formación, de educación, desde las guarderías, me parece que decía, de cambio de mentalidad de la sociedad? O... Sin duda alguna, es un problema de educación, es un tema de educación. Las sociedades más avanzadas en igualdad entre hombres y mujeres, como pueden ser las nórdicas, desde la guardería los roles se aprenden y los roles se viven en las casas. Yo, por lo que pueda valer, puedo decir muy brevemente mi evolución personal. Yo soy notaria y registradora y soy letrada de la Dirección General de los Registros. Soy la única mujer letrada de la Dirección General de los Registros en la historia del Ministerio de Justicia. Nunca hubo ninguna, nada más que yo. Es impresionante decir esto en el 2021, pero soy la única mujer. Fui la única mujer que presidió un tribunal de notarías. Ninguna mujer presidió ni notarías ni registros, nada más que yo. Soy académica de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Somos solo 5 mujeres, no hay más. Bueno, aparte de doctorados, etcétera, etcétera. Y tengo 5 hijos. Tengo 5 hijos. Entonces, ¿dónde está el tema? Pues en un buen compañero de viaje, sin duda alguna. Eso creo que es así. O tienes una efectiva igualdad en tu ámbito personal que te permita crecer en igualdad, sin comerse nadie a nadie, en igualdad, o no es posible. Esa es la realidad. Entonces, vuelvo otra vez a la Unión Europea. Bueno, ya sabes que es mi especialidad y a lo que me dedico en el Ministerio de Justicia. La Unión Europea ha agotado el margen del artículo 81 del Tratado de FUE, en el cual se desarrolla la justicia civil. Lo ha agotado y sus nuevos caminos, en el que estamos ya trabajando para la próxima presidencia española, son el parentesco, es la discapacidad, es la diversidad. Hasta ahora se ha trabajado en derecho de familia desde el año 2001, en donde se ha procurado crecer, a pesar de que hace falta unanimidad, a través de geometrías variables, en donde los criterios de residencia habitual, de juez de proximidad, han hecho mucho por la conciliación real y por el trabajo y por la movilidad de las mujeres en Europa, pero a partir de ahora estos temas son los que va a haber. Y quiero también mostrar mi preocupación por un nuevo tema que es igualmente justo que la desigualdad entre hombres y mujeres, pero el feminismo no puede quedar ahí embutido, que es la diversidad. En la diversidad todas las personas son dignas y todas las personas tienen una identidad, pero la igualdad entre hombres y mujeres tiene que ser un hecho diferencial dentro de otras realidades personales y no puede quedar subsumida dentro de ese principio de diversidad, igualmente importante e igualmente relevante. Y para crecer en esto, yo, si me permites, coordinador, también quisiera lanzar una pregunta, a ver qué piensan nuestras compañeras. ¿Siguen siendo necesarias las políticas de cuotas, la discriminación positiva? Bueno, yo creo que sí. Pero que te la contesten. Aunque me fastidia, ¿eh? Sí, yo estoy contigo. Bueno, yo creo que siguen siendo necesarias porque, de hecho, a los datos nos remitimos. Aquellos países que han implantado cuotas son los que mayores avances han presentado en materia de diversidad, ¿no? Entonces, es triste decirlo, pero bueno, a día de hoy es así.
De todas formas, yo soy un poco optimista. Yo creo que, por ejemplo, en el mundo empresarial, en los consejos de administración, en los últimos años se ha avanzado bastante en la presencia de mujeres consejeras, ¿no? Yo creo que se trata de pasos, van despacito, pero seguros. En las últimas cifras, en las empresas del IBEX 35 había ya un 30% de mujeres en los consejos de administración, lo cual es esperanzador. Y lo cierto es que desde inversores institucionales, proxy advisors, etcétera, ya se está avisando a las empresas, a los consejos, de que si no toman las medidas necesarias para mejorar sus ratios de diversidad, van a votar en contra de los vocales de las comisiones de nombramientos y de gobierno corporativo por no adoptar esas medidas, por no implantar los planes y por no ser transparentes en su caso, ¿no? Con lo cual, yo creo que las cuotas a día de hoy son necesarias, pero espero que llegue, lógicamente, el día en que no lo sean. Te lo preguntaré de otra manera, te he entendido, creo. ¿Tú crees que la igualdad de hombres y mujeres va a tener distinto ritmo en el sector público que en el privado? Yo creo que sí, no estoy tan cercana al sector público, con lo cual tampoco me quiero precipitar, pero en el sector privado... ¿Será más rápido en el sector público? A día de hoy, yo creo que digamos que las medidas que se están adoptando y la presión que se está ejerciendo sobre las empresas es superior en el sector público, porque el dinero es el que manda. Y se están efectivamente obligando a las empresas, por lo menos a las cotizadas, a adoptar medidas y a no retrasarse más, ¿no? Pues ese es otro problema. Pues yo me uno a la pregunta que nos ha hecho Ana, cuotas sí o cuotas no. Yo creo que la mayoría de mujeres que estamos asumiendo cargos nos preguntas esto y te decimos que de origen somos no cuotas, porque no queremos ningún tipo de cuotas, es decir, no las necesitamos. El sistema es meritocracia, pero la realidad no es esa. Y como no es esa, todas estamos, o la mayoría estamos convencidas que hacen falta las cuotas. Y a los hechos nos remitimos, lo señalaba Silvia. Si no fuera porque establecieron la norma de las cuotas, hoy no estaríamos hablando de que en los consejos de las cotizadas estamos ya donde estamos. Pero yo sí que creo que la Administración está un poco más avanzada porque lleva más tiempo, en el mundo jurídico por lo menos. En el lado de las carreras técnicas ocurre lo contrario. En ese lado prácticamente hay muy pocas mujeres que las estudian. En proporción ocurre lo contrario que aquí. De ahí se ha hecho el paso a la empresa cotizada, pero España es un país que tiene muchísimas empresas no cotizadas. De hecho, la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este país trabajamos en empresas no cotizadas. Y ahí hay mucho que hacer, y hay mucho que trabajar. Yo, cuando oigo a María Luisa, me encanta porque ya está en la judicatura y va marcando criterio, y lo que ellos marcan nos ayuda a todo desde el área laboral. Pero yo invito a todos a poner de manifiesto que la igualdad es una realidad. Las cuotas son absolutamente necesarias y ya llegará un día en que no lo serán, pero hasta que lo sea, yo creo que es necesario en todo, en eso, en la aplicación de los permisos de paternidad, que muchos de mis compañeros me dirán, ¿pero qué dice Rosa? Pero yo creo que es necesario que se lo tomen los permisos, porque si no se aplica igual la norma en hombres y mujeres, entonces comienzan los sesgos personales cuando tomas decisiones. Y en eso hay que seguir trabajando. Creo que estamos avanzando muchísimo, muchísimo, pero falta. Y hay que seguir peleando. Ya. ¿Y el futuro? ¿Qué esperas? Porque era el título de esta mesa, ¿no? Del siglo XXI. Yo el futuro creo que es esperanzador, pero no hay que ser excesivamente optimista, porque las previsiones dicen que se tardarán cerca de 100 años en alcanzar la igualdad. Es que además surgen imprevistos, como ha sido la pandemia, que hacen retroceder seriamente la situación de igualdad. En el ámbito laboral se ha visto que a raíz de la pandemia la brecha salarial se ha incrementado y antes era de un 18, 20 y ahora es un 30%. Se ha perdido multitud de empleos de mujeres porque ha afectado a un sector muy feminizado como es todo el sector de hoteles, hostelería, restaurantes, bares,
tiendas dependientes, suelen ser, o hay muchas dependientes, es decir, un sector en que la mano de obra es esencialmente femenina. Eso ha generado y va a generar, en cuanto acaben los ERTEs el 30 de septiembre, un ingente número de despidos, de extinciones de contrato, que van a afectar a las mujeres. Y ya las están empezando a afectar y ya se ha empezado a ver cómo la brecha salarial ha crecido de una manera muy llamativa en muy poco tiempo. Entonces, surge una crisis. ¿Y dónde afecta? Pues a la zona más vulnerable. La zona más vulnerable son las mujeres. Entonces, tenemos expectativas de que mejore y que va mejorando, pero a veces hay un retroceso y luego cuesta mucho recuperar aquello que se ha perdido. Por eso el futuro, yo quiero tener esperanzas, pero creo que no hay que confiarse, hay que seguir luchando. Pero bueno, permíteme que te provoque un poco. Lo que quieras. De la brecha salarial, los jueces tenéis alguna culpa. ¿Nosotros? Sí. Nosotros no fijamos los salarios. Bueno, pero no corregís. Sí corregimos. Perdona. Las últimas sentencias que hemos dictado precisamente han sido corrigiendo desigualdades salariales. Como no me gusta hablar en abstracto, sino que me gustan las habas contadas, de Valladolid. Entonces, por ejemplo, tuvimos hace poco un asunto que, si no fuera porque, hombre, perjudicaba a un grupo grande de personas, es que era ridículo. Una empresa de hostelería, unos hoteles, en la época en que los hoteles iban magníficamente y tenían unos ingresos estupendos. La empresa pagaba lo que decía el convenio, es decir, cumplía perfectamente, pero luego voluntariamente daba lo que se llama el plus voluntario. Decía la empresa, como es un plus voluntario, yo doy lo que quiero a quien quiero. Sí, pero no. Sí, mientras este plus no sea discriminatorio. Y lo era porque a las personas que trabajaban en el bar se les daba 200 euros mensualmente de plus. A los que trabajaban de camareros, camareras de piso, era 10 euros. Los que trabajaban en el servicio de bebidas eran 80 euros. ¿Qué pasaba? En el bar, el 90% de trabajadores, hombres. Sirviendo bebidas, el 90% hombres. Camareras de piso, 99% mujeres. Sí, aparentemente es una decisión neutra, pero no es verdad. No es verdad. Está provocando una brecha salarial. Sin duda. Y precisamente eso es lo que está tratando de paliar ahora el Real Decreto Ley que regula la igualdad retributiva, que no sabemos si lo conseguirá porque… Bueno, pero lo que yo te quería indicar es que, aparte de los pluses, el mismo trabajo ha habido salarios distintos que no habéis corregido históricamente, porque no habéis entendido que eran discriminadores. Hombre, si es un trabajo de igual valor y si se plantea como discriminatorio, por supuesto que se corrige. Hasta ahora se han planteado en cuestión de pluses, no respecto a los salarios, los asuntos de los que hemos conocido hasta ahora. No te digo que no pueda haber habido alguno, que a lo mejor ha habido, pero en lo que yo conozco, los últimos 15 años no se ha planteado. No. Sí. ¿Y qué obstáculos crees tú que hay que remover? Pues obstáculos prácticamente todos. ¿Todos? Prácticamente todos. Bueno, quisiera hacer algún apunte. El primero es que estamos en un mundo de privilegiados. Es decir, este es un problema global. El mundo jurídico y, en general, la actividad económica, el mundo del trabajo de la mujer, no solamente es el ámbito que estamos en esta mesa. Es que la pandemia ha destrozado zonificadamente partes muy importantes de desarrollo del trabajo de la mujer y de igualdad de la mujer en áreas como África, algunas zonas de América Latina, algunas zonas de Asia y en la propia Europa. La visibilidad de la presidenta de la Comisión Europea es muy importante, es básica. Europa está trabajando ahora en un proyecto de directiva que creo que puede ser muy relevante en el aspecto que apuntaba María Luisa, que es el de transparencia en la contratación, que va a obligar a que para una entrevista de trabajo y para el desarrollo de una contratación haya que publicar el sueldo que se ofrece. Eso va a ser un paso de gigantes en el desarrollo de la igualdad y la ruptura de la brecha salarial. Y, por último, quería apuntar
en la línea de lo que se comentaba en relación a las sociedades cotizadas, lo importante que sería, y en esta línea se va a trabajar también en Europa en la nueva normativa que se pretende que sea reglamento, además, de gobierno corporativo en la diversidad, que se trabaja en las pymes. La necesidad de desarrollar un trabajo en las pymes, no exclusivamente en las grandes empresas, sino en las pymes. Y dentro de las pymes, el 90% son empresas familiares. Esa es una labor, yo profesionalmente veo cómo en los protocolos familiares sigue existiendo mucho sesgo de género. Mucho sesgo de género. Y eso es hablar de la siguiente generación. El liderazgo sigue estando sesgado. Y creo que ese es un nicho de trabajo en donde debemos de dedicar una especial atención para poder obtener en el futuro una mayor cuota de igualdad y de falta de discriminación entre mujeres y hombres. Gracias. Brevemente, porque dice que vayamos acabando. ¿Quieres decir algo, Silvia? Sí, simplemente que estoy completamente de acuerdo con Ana. Yo creo que aquellas empresas que no se lo crean van a tener que acabar creyéndoselo a golpe de legislativo, ¿no? Porque cada vez más se les obliga a ser transparentes, a publicar los datos de remuneraciones, y esto es algo que va a ir a más, con lo cual yo creo que tienen que adoptar las medidas necesarias para implantar medidas de igualdad, porque si no se les van a echar encima. Gracias. ¿Y lo mismo? Pues, yo la verdad es que me uno a que estamos en el camino, estamos ahí. Esto es sí o sí. Creo que el camino es que realmente hay como señalaba María Luisa al principio, hay un momento hace 3, 4 años crucero en donde hay un cambio y con mucha velocidad se ha empezado a crecer en esta materia. Yo quiero pensar que esto ya no se para. Quiero pensar que no se para y que de aquí llegamos hasta el último minuto, porque todas las normas van en esa línea, todos vamos en esa línea y creo que tanto hombres como mujeres hemos decidido que a esto le ponemos fin. Entonces sí que me gustaría acabar con ese minuto, por lo menos de esperanza, de que este sí que es el momento en el que esto va a llegar a todos. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a terminar. Supongo que este debate habrá sido muy interesante y me da la impresión que es uno más de los muchos que sobre este mismo problema vamos a ver en el futuro. Muchas gracias a todos.
Ladies and gentlemen, if you could please take your seats. Please take your seats. We are about to start the next portion of the program. Thank you. I would now like to pass the floor on to Manuel de Santos. Mr. de Santos is an Eisenhower Fellowship recipient. He received his award in 1998. He is also a professor at the Universidad de Alicante, and he will be chairing the Eisenhower Fellowship Award ceremony. We have 9 very deserving awardees, and I would like to call Mr. de Santos to the podium, please. Each awardee, please note that you have 3 minutes to speak, and we will be monitoring the time so we keep on track. Thank you so much for your cooperation. No he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca, ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. No ha de haber un espíritu valiente, siempre se ha de sentir lo que se dice, siempre se ha de decir lo que se siente. Buenas tardes a todos. No es mío, evidentemente, tampoco soy yo paloma, como evidentemente se ve. ¿Me dejas, Javier? Pues muy buenas tardes a todos. No soy yo, es Quevedo, arremetiendo contra el duque de Olivares. Así le fue, pero al duque de Olivares lo recordamos poco y a Quevedo lo recordamos. No ha de haber un espíritu valiente. Estas son 2 estrofas que yo llevo siempre en la cartera y que saco de vez en cuando y que suponen una manera de vivir. Y esto, en definitiva, es lo que nos marca a los Eisenhower y la razón última y única de estar hoy este ratito aquí. Honrar a aquellas personas que a lo largo de su vida se han dejado la piel por la libertad de expresión. Porque sin libertad de expresión no hay sociedad. Yo soy Manuel de Santos, me dedico a la universidad, en la Universidad de Alicante, y estar en medio, como Eisenhower Fellow, en medio de un congreso como este, pues es maravilloso. Gracias, Javier, nuestro presidente. Gracias a todos los Eisenhower. Felicidades a todos los premiados. Y a partir de aquí me vais a dejar que deje un poco el paso. Vamos a nombrar y a darle el premio a nuestros 9 premiados de este año. Este año ya es el año 8. Son muchas personas españolas y del entorno de América Latina que sabemos que se han dejado la piel, muchos periodistas, y que han sido reconocidos dentro del premio del First Amendment. Una sociedad que no reconoce a las personas que lo dan todo por la libertad de expresión, es decir, que trabajan para los otros, es una sociedad que no merece serlo. Así que larga vida a estos premios y enhorabuena a todos. Me gustaría llamar en primer lugar a Juan Luis Cebrián. Me parece que no necesitas ningún tipo de introducción. Juan Luis es presidente honorario, como sabéis, del país y Strategic Advisor hoy del World Law Foundation. Juan Luis, tus 5 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo tuve el honor y el placer de
recibir la distinción de los Eisenhower Fellows hace ya una década, no casi una década, 8 años, y me han pedido que haga un breve comentario sobre Eisenhower, que ya no es tan conocido por las nuevas generaciones, y sobre la primera enmienda, que es lo que estos premios quieren reconocer, el ejercicio de la primera enmienda constitucional de los Estados Unidos. Yo guardo una memoria personal de Eisenhower que se remonta a su visita a España en 1959. Fue una visita histórica porque el vencedor de la Guerra Mundial, a azote de Hitler y de Mussolini, se abrazó en la base de Torrejón de Ardoz con el antiguo aliado de Hitler y Mussolini, el general Franco, debido a las necesidades de la geopolítica del momento. La relación de los españoles con los Estados Unidos ha sido siempre ambigua y un poquito desasosegante. El desastre del 98, al que contribuyó la intervención de las tropas americanas en favor de los revolucionarios cubanos, sirvió como un inicial acicate de un cierto sentimiento antiamericano en la opinión pública española, animado a derechas y a izquierdas, primero por los franquistas, partidarios de las potencias del eje, y más tarde por la oposición de izquierdas, desencantada por el apoyo de la Casa Blanca al dictador. Pese a todo ello, los españoles de mi generación crecimos, sin embargo, bajo el flujo y el influjo del sueño americano, en gran parte gracias a las películas de Hollywood que estaban siempre dobladas al castellano. Para nosotros, Gary Cooper era español, definitivamente. O sea que el día en que el presidente llegó a Madrid, recién cumplidos mis 15 años, me lancé a la calle, como muchos miles de ciudadanos, a vitorearle. De manera que mi relación sentimental con la figura de Eisenhower arranca la adolescencia y siempre tuve por él admiración y respeto que crecieron cuando en la madurez fui consciente de la contribución que había hecho a la causa de la paz mundial y a la derrota del fascismo. Vamos a entregar ahora, desde la fundación que lleva su nombre, unos galardones en reconocimiento y homenaje a la defensa de los valores representados por la primera enmienda de la Constitución americana. El ejercicio de las libertades de expresión, de pensamiento, de prensa, de religión y culto, de reunión y manifestación, están allí recogidas y constituyen la piedra angular de la democracia de ese país. Hay que decir que en el Cádiz de 1812 los constituyentes habían aprendido la lección y la primera ley que promulgaron 2 años antes de la propia Constitución de Cádiz fue la Ley de Libertad de Imprenta, que además los revolucionarios mexicanos contra la dominación española adoptaron en su integridad como primera ley de la nueva República Mexicana. El principal acierto de esta famosa primera enmienda reside en el reconocimiento objetivo y expreso de que la libertad es indivisible. No puede haber libertad de expresión si no hay otro tipo de libertades, y viceversa. Basado en ello, el periodismo americano se convirtió a lo largo de más de 2 siglos en un modelo para todos los profesionales. Viví las peripecias de 2 causas fundamentales que enfrentaron al periodismo de calidad con el poder constituido: los papeles del Pentágono y el caso Watergate. En ambas ocasiones, pese a las protestas de los gobernantes sobre la amenaza que para la seguridad del Estado constituían las actividades del Washington Post y el New York Times, los jueces estimaron que la verdadera amenaza contra la seguridad de los Estados Unidos y de sus ciudadanos, contra su orden constitucional, eran los intentos de ocultación y censura, la represión de la libertad de expresión que los gobiernos tantas veces tratan de imponer sin distinción de ideologías ni de épocas. Lo hemos vivido así y lo seguimos viviendo en muchos países democráticos, incluido este. La argumentación del poder, para tratar de justificar su acoso a la libertad de expresión, es siempre la misma: la defensa de la utilidad pública, el interés general o el bien común. Simples declaraciones interesadas que solo tratan de proteger sus privilegios. Y como el propio presidente Eisenhower decía, quienes por defender los privilegios abandonan sus principios,
acaban por perder las dos cosas. Hoy reciben en este acto un diploma en reconocimiento de sus méritos periodistas de probada calidad en el ejercicio de sus funciones, legatarios del saber hacer profesional edificado bajo el influjo de la primera enmienda. Han padecido muchas veces todos ellos, padecen y me temo que padecerán las presiones, amenazas, lisonjas y señuelos con que los poderosos de la tierra tratan a diario de que se silencien corrupciones, no se cuente lo que interesa a la gente y se divulguen en cambio los eslóganes de los muchos ministerios de la verdad que por el mundo existen. Mi enhorabuena a todos los premiados y mi agradecimiento por su esfuerzo en esta lucha en defensa del rigor en las informaciones y el pluralismo en las ideas. En un mundo en el que la opinión pública está siendo malversada, malbaratada, torturada por las fake news, las posverdades, los influencers y los genios del marketing político, cuando no por la directa amenaza del poder, el ejercicio de un periodismo profesional, libre e independiente, que es el que practican nuestros galardonados hoy, es más necesario que nunca, por difíciles que sean las circunstancias en que sobrevive, a fin precisamente de que los principios y valores declarados en la primera enmienda ni desaparezcan ni se desfiguren, porque son el fundamento esencial de nuestras democracias. Muchas gracias. Esta vez. Gracias. El protocolo que vamos a seguir es muy estricto, tenemos poco tiempo, pero va a ser muy intenso. En primer lugar, voy a nombrar en su orden a cada uno de las personas que han sido premiadas este año por el Grupo Español de la Fundación de Eisenhower Fellowship. Voy a nombrar también al miembro de la Fundación que va a hacer la pequeñita presentación, al que no daré más de 45 segundos o un minuto, pero hay que justificar los porqués, porque aquí se premia a personas, no se premia a instituciones. Y a continuación vamos a dar 2 o 3 minutos máximo a cada uno de los premiados para que nos cuenten lo que tengan a bien. La primer premiada es Anna Bosch, periodista española y corresponsal de Televisión Española. Le presenta Alfonso Vegara, Eisenhower Fellow y presidente de la Fundación Metrópoli. Enhorabuena, Ana. Pues la verdad es que para mí es un honor y una satisfacción presentar a Ana Bosch, sobre todo porque representa un gran compromiso con la profesión y también un altísimo nivel de excelencia. Por señalar algunos rasgos de su trayectoria, ella ya en el año 2013 recibió el prestigioso premio de periodismo Salvador de Madariaga, que está otorgado por la Asociación de Periodistas Europeos. Es decir, los propios profesionales ya reconocieron su labor. En el 2020, o sea, muy recientemente, también recibió el premio Ernest Udina a la trayectoria europeísta. Yo creo que este es un tema muy relevante en toda su trayectoria y fue dado este premio, fue concedido por la Asociación de Periodistas Europeos de Cataluña. Ella es una persona especializada en periodismo internacional, corresponsal de Televisión Española en algunas ciudades de referencia, como Washington, Londres, Moscú, y ha sido enviada especial a algunos de los eventos más relevantes, como el nombramiento de los presidentes de Estados Unidos, como Barack Obama o Donald Trump. A mí lo que más me ha impresionado es el ser coautora del libro Europa soy yo,
donde afronta temas de gran actualidad como el tema del Brexit, el euroescepticismo, también la pérdida de confianza en las instituciones. Yo creo que es una labor formidable, es un ejemplo de compromiso y excelencia profesional y por eso desde la Fundación Eisenhower es un privilegio también poder reconocer esa trayectoria como referencia para otros jóvenes profesionales también que están dejándose la piel, como comentabas, en esta admirable labor. Muchas gracias. ¿Hablo primero? Sí, sí. A ver, intentaré atenerme al tiempo que me han dado para la crónica, que es lo que siempre lleva más problemas con los editores. Antes que nada, muchísimas gracias a todas aquellas personas que directa o indirectamente hayan tenido que ver con este premio, con que lo reciba yo. Es un premio que por razones obvias a mí me emociona, por los vínculos con Estados Unidos. Es un país al que amo profundamente a pesar de sus defectos y a pesar de sus virtudes. Una de sus mayores virtudes, estoy nerviosa. Una de sus mayores virtudes que admiro y que no me canso de poner como referencia es esa primera enmienda que ha glosado Juan Luis Cebrián y a la que alude el premio. Y que, en palabras de la juez Ginsburg, que ha sido homenajeada, a quien se ha rendido tributo en estas dos jornadas aquí, esa primera enmienda es la esencia de los Estados Unidos, el derecho a pensar, hablar y publicar como creamos, sin miedo a que el gran hermano gobierno tome represalias. En España, afortunadamente, y a diferencia de otros países, algunos de los cuales conozco bien, los periodistas no tememos porque ni el gobierno ni sicarios del gobierno nos maten. Pero eso no quiere decir que lo tengamos todo ganado. Sigue habiendo multas, sigue habiendo sentencias, sigue habiendo incluso algo tan anacrónico hoy como es el secuestro de revistas, cuando cualquiera le llega al final por tarde o temprano, más temprano que tarde, por WhatsApp o lo que sea, contra revistas incluso satíricas. Y hace solo 6 años entró en vigor una ley, la famosa ley Mordaza, que censuraba el que los periodistas pudiéramos tomar imágenes de las fuerzas de seguridad. 5 años después, porque hubo recurso, 5 años después el Tribunal Constitucional dictó que esa cláusula era efectivamente anticonstitucional. Y, por poner como referencia a Estados Unidos, en los últimos premios Pulitzer, de hace apenas un mes, se ha hecho una mención especial a la joven ciudadana de 17 años que con un teléfono móvil grabó los famosos 8 minutos y 46 segundos de tortura hasta la muerte por parte de un policía contra un ciudadano. Y ese vídeo, grabado por una ciudadana, ha sido una de las pruebas importantes para al final condenar a cárcel a ese policía. En España hoy hay partidos políticos que no solo vetan a periodistas, sino que los señalan. La policía agrede a los periodistas en ejercicio de su profesión en manifestaciones o los detiene. Y ya que este es un marco en el que ha habido y hay muchos juristas y abogados en calidad de puente, que es lo que se supone que somos los periodistas entre la opinión pública y los grandes 3 poderes de una democracia, me permito comunicarles, si no lo sabían, que la opinión pública está desconcertada, y es un understatement, como dicen en inglés, porque no le cuadran, no le casan algunas sentencias judiciales
que amparan algunas formas de expresión, de propaganda, de difusión, de sátira, y en cambio no amparan otras. Cuanto más descrédito tengamos las instituciones y los medios consolidados, como somos la mayoría de los que representamos esta tarde aquí en España, tienen el descrédito de la población, la democracia está en peligro. Así que a los periodistas, por supuesto, y a los demás poderes nos corresponde ganarnos de nuevo esta credibilidad y esta confianza de los ciudadanos. Termino diciendo que, de todas maneras, el peligro mayor que tiene para esta democracia y para esta libertad de expresión hoy es la precariedad económica. Para las empresas, porque son rehenes de sus préstamos, de sus operaciones financieras o de sus subvenciones y con ellas injerencias públicas. Y para los periodistas de a pie, que es lo que soy yo, porque hace falta tener valor e incluso un poco de inconsciencia para plantarte delante de un redactor jefe, hacer valer tu cláusula de consciencia, si corres el riesgo de al día siguiente estar en el paro en un oficio en crisis. Final, en este tiempo de polarización, mentiras y discurso del odio, termino también con la juez Ginsburg. La primera enmienda no da carta blanca para atropellar el bienestar de los demás. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Os ruego a los Eisenhower que subáis rápidamente, hacemos la foto y continuamos. Gracias. Muchas gracias. Nadie mejor que un periodista conoce la tiranía del espacio y la tiranía del tiempo. Así que me vais a perdonar si soy muy exigente porque tenemos una hora y tenemos todavía muchos premios que conceder y mucha emoción. En segundo lugar, me gustaría llamar a Francisco Rosell, director del Mundo. Presenta Javier Cremades, abogado, sobre todo abogado, y además presidente de la Asociación Eisenhower Fellowship de España. Francisco, Javier. Muchas gracias. Me encanta presentar a Paco Rosell. Me encanta que Manolo de Santes presente todo el acto porque él es uno de los grandes maestros del derecho privado en España y además un gran defensor de la libertad de expresión de siempre. Y me encanta que Juan Luis haya hecho esa presentación que es un marco general, ¿no?, para entender algo que está muy conectado y que la jurisprudencia del Supremo americano, recogida luego por el Constitucional alemán y luego por casi todos los tribunales constitucionales donde hay estados de derecho, incluido el español, ha hecho un razonamiento muy sencillo. Sin opinión pública libre no puede haber democracia y sin democracia no hay Estado de Derecho. Y hoy hemos aprendido, ayer también, que solo en un Estado de Derecho se puede garantizar plenamente la dignidad de cada uno. Por lo tanto, nos jugamos muchísimo con que haya unas ventanas abiertas al exterior por el que circule el oxígeno de la información.
Decía el presidente Eisenhower que la prensa era el vigía del poder. Y la famosa frase de Jefferson la siguen pronunciando miles de personas en los Estados Unidos, ¿no? Paco Rosell es un vigía del poder y se ha jugado el tipo. Fue durante muchísimos años en Andalucía el jefe de un periódico muy combativo, donde había un régimen muy sólido, muy establecido, con muchos años de permanencia en el poder. No voy a decir que era parecido al PRI, hablando de nuestros hermanos mexicanos, pero era un partido que necesitaba una vigilancia, porque tenía mucho poder. Y eso fue lo que hizo Paco, y eso no es fácil. Ahora está dirigiendo uno de los grandes buques insignias de la información de nuestro país, que es el diario El Mundo, y le pasa exactamente lo mismo, es que sigue siendo independiente. Por lo tanto, paga un precio cada día por hacer lo que hace, pero creo que es consciente de que está prestando un servicio público que tiene que ver con el bienestar y la felicidad de todos los ciudadanos españoles. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, querido Javier. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Juan Luis. Creo que después de lo que has dicho en la primera enmienda, todos vamos a seguir ese paso porque yo creo que es la seña de identidad de los periodistas. Este reconocimiento es a personas, sin duda, y así lo ha subrayado el presentador, pero yo tengo que compartirlo necesariamente con toda la redacción de la que me enorgullezco dirigir, como es el diario El Mundo, que hacen todos los días causa al servicio de la libertad de información al que los periodistas tenemos la alta encomienda de administrar un bien fundamental que es el oxígeno de la libertad. Cuando una democracia comienza a dejar de serlo, el primero que lo sufre es el periodista. Bien lo sabemos por el testimonio de tantos periodistas asesinados, secuestrados, extorsionados, vejados e insultados. Bienaventurados todos ellos, porque ellos son la siembra de la libertad. En este sentido, en El Mundo y otros periódicos, nunca nos olvidamos de ellos y lo hacemos presente en aquellos que nos recuerdan lo que somos y para lo que nacimos. Me refiero a 3 compañeros que murieron sirviendo el periodismo y a la libertad, 2 enormes reporteros de guerra como Julio Fuentes y Julio Anguita Parrado, fallecidos en Afganistán en el año 2001 y en Irak en 2003, respectivamente, y un gran columnista vasco, José Luis López de Lacalle, asesinado por la banda terrorista de ETA en Andoain en el año 2000. Ellos representan lo mejor de todos nosotros y nunca podremos olvidarlos. Hoy quiero también evocar a otro de los nuestros, nuestro querido David Gistau, está por ahí su familia, al que lo perdimos en el momento en el que la brillantez y el talento de su pluma más resplandecían y más necesaria nos era. Como bien saben mis colegas, vivimos momentos que no son fáciles, pero los que debemos procurar sacar lo mejor de todos nosotros para cumplimentar ese principio básico del periodismo que consiste en decirle al poder aquello que no quiere oír o revelar aquello que está interesado en hurtar al conocimiento de la opinión pública. A este respecto, conviene no echar en saco roto lo dicho en su día por Joseph Pulitzer de que las naciones prosperan o decaen al mismo tiempo que lo hace la prensa. Y en el momento actual de España no deja de acreditarlo. Una prensa crítica, independiente y de investigación es la sangre de la democracia, pues la libertad y la democracia se deprecian al compás de sus medios de comunicación. Cuando la prensa falla, la democracia y los países quedan desguarnecidos. Por eso, cuando algunos festejan las crisis de los medios de comunicación, olvidan que esas campanas que doblan a muerto, lo hacen también por ellos, en línea con los versos célebres que inspiraron la novela de Hemingway sobre la guerra civil. Nosotros ni ponemos ni quitamos rey, se ha dicho en sentido simbólico, como se pueden imaginar. Pero sí creemos que incluso en la adversidad, los excesos del poder deben ser vigilados y contribuir al restablecimiento de los cánones democráticos cuando se adulteran. Desde su nacimiento, coincidiendo con la caída del muro de Berlín, el mundo ha procurado hacerlo, valiéndole la persecución de quienes buscan el voto popular como burladero o de otras fuerzas que buscan socavar la democracia. Cuando se deserta del deber del periodismo, se facilita la corrupción, el abuso y la impunidad, hasta la espesura de esa niebla que baja tanto que hace invisible el suelo mismo, obligando a caminar a tientas
para no toparse con alguna impudicia más. ¿Qué razón tenía nuestro Baltasar Gracián cuando apostrofaba «hombres sin noticias, mundo a oscuras»? Somos conscientes, los periodistas, debemos hacer también ese ejercicio autocrítico, que haber acertado muchas veces no nos garantiza tener la razón siempre. Por eso siempre debemos ser autocríticos como garantía de nuestra fiabilidad y solvencia frente a nuestros lectores y frente a los ciudadanos, primordialmente de aquellos que acuden a un medio de comunicación como la madre coraje de la película El cuarto poder, cuando el director, Humphrey Bogart, le pregunta ¿por qué no va a la policía para que sea ella la que esclarezca el asesinato de su hija? Y ésta le responde ¿policía? No, no conozco a la policía, conozco este periódico. Hace 30 años que conozco este periódico y confío en él más que en cualquier otra institución. Se fiaba más de cualquier de esas instituciones. Conviene no perder de perspectiva que cuando Edmund Burke, el gran reformador de la Inglaterra de su tiempo, acuñó la famosa frase sobre los periodistas «ustedes son el cuarto poder», no trataba de lisonjear a la prensa, sino que apelaba a ella en un momento crítico en el que la corrupción se había apoderado del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial. Por eso, con el mismo espíritu pionero que puso en marcha el mundo en 1989, seguimos haciendo camino al andar, al tiempo que reclamamos como Goethe, luz más luz. Muchas gracias. Me gustaría llamar a los Eisenhower, pero también a los Eisenhower Fellows colombianos y de Estados Unidos que hay presentes. Tengo el placer de nombrar a Javier Moreno, director del País, que ha recibido también este año el premio Eisenhower. Presenta Antonio Martín Carrillo. Antonio es Eisenhower Fellow y presidente del Foro Aeronáutico. Os invito a venir aquí a los dos. Buenas tardes. Es para mí un honor y una enorme satisfacción tener el privilegio de presentar a Javier Moreno Barba en el momento en el que se va a reconocer una parte muy importante del trabajo que realiza como periodista. Javier Moreno Barba es un adalid de la información veraz, ha estado siempre ligado al diario El País. Es un hombre internacional, un hombre que se ha movido por todo el mundo. Tengo anotado que, en fin, nació en París y luego pues ha viajado, en los primeros años estuvo trabajando en Alemania. Se empezó a hacer ya como periodista precisamente en el diario El País, en uno de los másteres que tenía para los jóvenes promesas, y a partir de ahí pues yo creo que ha estado prácticamente siempre ligado al diario El País. Javier Moreno estuvo en El País como director de este periódico desde el año 2006 al 2014, es decir, durante 8 años, y ahora vuelve a ser el director del diario El País. Él ha sido también director del diario 5 Días y en el tiempo entre que fue y volvió a este diario como director,
fue director y fundador de la Leading European Newspaper Alliance, que agrupaba 8 de los principales periódicos europeos. Javier Moreno Barba ha sido elegido para recibir este premio, lo cual le honra y nos satisface a todos los Eisenhower el poder dárselo en estos momentos. Muchas gracias. Antonio, muchas gracias. Señoras, señores, por mucho que se esfuerce uno, resulta difícil encontrar un texto como el de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos que de forma tan sucinta, elegante e inspiradora, apenas 45 palabras en inglés, encapsule mejor, con carácter normativo además, la esencia de la libertad. Prohíbe la enmienda a los legisladores restringir la libertad de religión, así como el derecho de reunión y protesta pacífica, también la libertad de opinión y de prensa. Siendo yo periodista, entiendo que es mi compromiso radical con todas ellas lo que les ha llevado a considerar este galardón, que les agradezco mucho. Los periodistas no solemos gozar de mucho predicamento entre los gobernantes. Son permanentes los enfrentamientos a cuenta de las informaciones que los periódicos publican y que traen causa de demasiadas acusaciones, presiones, así como intentos de control y manipulación de toda laya que amenazan de forma innecesaria el ejercicio de la profesión y enturbian algunos derechos fundamentales. Tanto Ana como Francisco han hecho referencia a ello. Dirigí, Antonio, mi primer periódico antes de cumplir los 40 años, me acerco ya a los 60, ya sé que no parece, pero me acerco a los 60, y no ha habido un gobierno en América Latina o España, incluido el actual, con el que no haya vivido fuertes desencuentros. Por lo demás, periodistas y gobernantes compartimos en España un escaso aprecio por parte de los ciudadanos. También Ana ha hecho referencia a eso, según la mayoría de las encuestas, lo que nos debería hacer reflexionar sobre qué hemos hecho mal en casi 50 años de vida democrática para merecer tan severo juicio. William Brennan, un juez que, como ustedes perfectamente saben, tuvo una larga y fructífera carrera en el Tribunal Supremo de Estados Unidos tras ser propuesto precisamente por el presidente Eisenhower y contar con solo un voto en contra en su proceso de ratificación, el del senador Joseph McCarthy, lo que en retrospectiva constituye un honor, supongo. Como digo, el juez Brennan lo expresó de forma muy simple. Es necesario entender el pulso de la vida por debajo de la versión oficial de los hechos. Se refería a Brennan a los jueces, pero me parece una manera perfecta de resumir lo que los ciudadanos mayoritariamente esperan de los periodistas, ya que no de sus gobernantes. No solo que cumplamos nuestros códigos deontológicos, como ha dicho Ana, como ha dicho Francisco, concepto abstruso para la mayoría de ellos, por lo demás. También y sobre todo, que en la batalla de la información estemos con ellos, con los ciudadanos, con los lectores, y no con los poderosos, sean estos gobiernos, empresas o grupos de interés de todo tipo. Es esa una deuda que tenemos con ellos. Quizá lo hayamos dicho así antes, pero los ciudadanos españoles no lo han oído porque esas palabras no se han expresado con suficiente claridad o lo suficientemente alto. Actuar en consecuencia constituye ahora, pues, la exigencia moral, una moral ciudadana y democrática, que quizá un día nos redima a todos de nuestras faltas. Muchas gracias. Todos los Eisenhower para que acompañen a Javier.
Muchas gracias. Os ruego a todos que vengáis con mascarilla. Estamos en un sitio cerrado. En cuarto lugar, me gustaría mencionar a Julián Quirós. Julián Quirós es director de ABC y el jurado de la Asociación Eisenhower Fellowship ha decidido nombrarle también para este año y premiarle para este año. Lo va a presentar Juanjo Güemes, Eisenhower Fellow y presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación del Instituto de Empresa Business School. Bienvenidos los dos. Muchas gracias, Manuel. Distinguidos premiados, señoras y señores, en unos tiempos en los que la defensa de la libertad de prensa es tan necesaria como siempre y en unos tiempos en los que la libertad de prensa, la independencia respecto al poder, el ser consecuentes es tan difícil como siempre, para mí es un honor presentar a un periodista que puede definirse con 4 palabras: incómodo para el poder. Julián Quirós tiene ya una larguísima trayectoria, prácticamente ha recorrido las redacciones de periódicos de toda España, ha tenido que lidiar con poderes de todos los colores, desde medios de diferentes líneas editoriales y siempre se ha mantenido fiel a sus convicciones como un periodista incómodo para el poder. Incómodo para el poder significa también fiel a sus lectores y fiel a la sociedad a la que sirve. Así que les pido que le reciban en esta tribuna con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a la organización por el honor que me hace de concederme este premio y además con los compañeros con los que lo comparto y además en unas jornadas tan importantes como esta. Muchos de mis compañeros se han referido a los fundamentos o los principios de la libertad de información, de publicación, de expresión. Yo voy a referirme a algo un poco más pegado a la coyuntura, a este último año, ¿no? Este reconocimiento coincide con un año de un desafío enorme para las sociedades, para el mundo entero, pero también para la prensa, que duda cabe. Hemos vivido en los medios de comunicación una aceleración fabulosa y muy brusca de la digitalización. Era un fenómeno que lo arrastramos hace más de una década o década y media, pero que clarísimamente se ha acelerado de una forma irreversible y ha provocado además una brecha enorme, digamos, en nuestros soportes tradicionales que sin la pandemia hubiesen tenido una evolución un poco más lenta. Pero, por otra parte, esta misma pandemia que hemos vivido, que hemos sufrido, pues ha servido también para un fortalecimiento de las marcas tradicionales, del valor de las marcas periodísticas y de sus profesionales. Por lo tanto, una cosa por la otra. No ha sido fácil cumplir esta función, como no lo ha sido a muchísimos colectivos, pero bueno, cada uno sabe de lo suyo. Ese contrapoder del que se hablaba en la presentación, pues no ha sido fácil por el teletrabajo, porque hemos tenido que aprender a trabajar de otra manera, como tantas profesiones, por el confinamiento de la sociedad, por el terror social que vivían las sociedades con tantos muertos y tantos contagiados y tantos hospitalizados, porque han sido sociedades cuyos derechos fundamentales han estado mermados durante un tiempo y porque la desinformación, la opacidad, los bulos y la propaganda pues no sé si han campado por sus anchas, pero han tenido un terreno de juego muy libre para expandirse en un tiempo, además, donde ha sido evidente el bloqueo o los bloqueos a la acción de la prensa. Creo que todo esto tiene bastante que ver con la esencia de estos premios. Hay un riesgo en todo este año de desequilibrio en la relación entre la prensa y el poder,
por las dificultades que hemos tenido, porque empieza a haber más, hay mucha más gente al otro lado de la orilla, en los ámbitos, digamos, de la comunicación del poder, que en los ámbitos, que en este lado de orilla, que en el periodismo, por la pérdida de iniciativa que ha supuesto para los medios y para la industria de los medios el control de la agenda pública y de la agenda política. No siempre la hemos tenido, es más, muchas veces no la hemos tenido. Y también por los problemas, por qué no decirlo, los problemas financieros agravados en muchos medios a raíz de la crisis económica que ha ido paralela a la crisis social y sanitaria. Yo digo 3 o 4 cosas, creo que bien relacionadas con los fundamentos de la libertad de información y de publicación, que son un poco con los que nos movemos en nuestro día a día. Creo que el periodismo consiste en desvelar los conflictos latentes de la sociedad. Esa es mi manera de definirlo y de defenderlo. Pero el poder ahora, muchas veces, en lugar de ocultar como antaño o de reprimir como antaño, lo que hace es enmascarar y manipular. Y el trabajo de los periodistas cambia por este cambio en los usos del poder. Creo también que la labor fundamental, por lo menos en esta época de fulgurante cambio y transición entre el mundo del que venimos y el mundo al que vamos, como digo, el papel fundamental de los medios es disentir, y para mí disentir es buscar las versiones alternativas a los hechos, las versiones alternativas a las versiones oficiales, por así decirlo. Creo que, pese a todo, debemos hacer periodismo, solo periodismo y nada menos que periodismo, ni más ni menos, y a veces no somos capaces de cumplir con nuestro trabajo y a veces vamos mucho más allá del papel que la sociedad nos otorga. Eso depende, por supuesto, de nosotros, pero también depende de los usos democráticos del poder. Creo que la independencia de un medio no empieza en su portada, empieza en su cuenta de resultados y se materializa en su portada. Y, por último, creo que tenemos que ser conscientes de cómo afecta a la libertad de información los cambios, como digo, en los usos del poder moderno de la política, que cada día le dedica más tiempo y más atención a las formas que al fondo, al empaquetado y a la venta de una idea que al contenido, que al fondo de los contenidos. Eso también nos afecta a la hora de vigilar y medir el papel que desempeña el poder. Los ciudadanos cada vez son más tratados como público, como espectadores. El ámbito político cada vez se acerca más al terreno de los medios e incluso intenta que los medios nos comportemos como un agente político y no como un agente informativo. La labor de la prensa creo que es precisamente desmontar las trampas de esos envases y llegar al fondo de la verdad de los hechos. Tenemos que adaptarnos en nuestra manera de vigilar y de informar al cambio que se está produciendo en el espacio público y el uso de las herramientas de comunicación. Y termino con una referencia, y espero que no se moleste nadie, a una obra de ficción. Es El poder del perro de Don Winslow, donde se habla del narcotráfico mexicano. Por eso digo que se entienda que estamos hablando de una obra de ficción, pero creo que es importante para lo que está pasando aquí o para estos 2 días. Decía el narcotraficante Adrián Barrera, en Estados Unidos todo gira en torno a los sistemas. En México todo gira alrededor de las relaciones personales. Lo de México, naturalmente, vale para muchos países. Lo que quiero decir es que son muy importantes los sistemas informativos, los sistemas jurídicos, la calidad de las instituciones, y con esto me despido. Muchas gracias. Rápidamente, por favor, poneos todos la mascarilla, si es posible. Vamos bajando. Es un gran honor anunciar a nuestro 5º premiado, porque aquí se aplica estrictamente la estrofa de Quevedo: no he de callar por más que con el dedo.
silencio avises o amenaces miedo. Es Miguel Otero, presidente del Nacional de Venezuela y vicepresidente de la Asociación Interamericana de Prensa. Presenta Diego Solana, Eisenhower Fellow y socio director adjunto de Cremades Calvo Sotelo. Bienvenidos los dos. Un aplauso. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias Manuel, como Eisenhower, por haber traído a la memoria, traernos al recuerdo, traer a esta sala el célebre enfrentamiento que mantuvieron Quevedo con el arma afilada de su pluma y el conde duque de Olivares con todo el poder que tenía en aquellos momentos el famoso todopoderoso de aquel siglo de oro. También hemos estado hablando durante 2 días sobre el Estado de Derecho, sobre los límites, el sometimiento de los poderes públicos a la ley. Me gustaría referirme a la referencia que ha hecho Claudia de Buen, la abogada, nuestra amiga y abogada mexicana Montesquieu. Esa reflexión que hacía el filósofo en el que el poder que no está limitado, el poder que no tiene ningún tipo de cortapisas, siempre tiende a la tiranía y siempre tiende al abuso de poder. Por eso es tan importante un periodismo independiente y un periodismo libre. Y es para mí un gran honor, creo que es un gran honor también para todos los Eisenhower Fellowship, vincular nuestro nombre, vincular la tradición de estos premios con don Miguel Otero. Miguel Otero está ineludiblemente unido al nombre del Nacional, en la trinchera donde más difícil es defender la libertad y donde mayor poder tiene la tiranía. Miguel, es un gran honor, en nombre de todos los Eisenhower Fellowship, muchas gracias por toda tu labor, por ser portavoz de tantos millones de venezolanos que sufren y que nos enteramos de lo que ocurre en Venezuela gracias a ti. Gracias por todo, Miguel. Bueno, es un honor este premio tan importante y también lo esencial que es estar aquí en el World Jurist Association, por lo que les voy a decir. La verdad es que en América Latina, en tantos altibajos, ha habido 3 tipos de dictaduras. La dictadura tradicional, que es el estado de excepción, con todos esos dictadores terribles que ha tenido América Latina, personalistas, regímenes de excepción, cerraban los medios, reprimían arbitrariamente. La dictadura del proletariado, que es la dictadura comunista, cuyo ejemplo es Cuba, y las nuevas dictaduras posmodernas, que son las que tienen que ver con el populismo autoritario. En estas nuevas formas de dictadura, el tema fundamental es que son procesos que van eliminando los valores de la democracia, utilizando precisamente los elementos de la democracia, las leyes, las constituciones, las asambleas constituyentes, los jueces. Todos esos instrumentos son los instrumentos con los cuales ellos van cerrando la ventana de la democracia y restringiendo los mismos valores. En Venezuela, el tema de la libertad de expresión, de la cual casi no queda nada, es un tema que pasa por la elaboración de leyes, por la utilización de los jueces, por elementos que salen del Constitucional, de la Corte Suprema, y han ido cerrando todo. De hecho, con nosotros no han podido. Al final es una demanda de difamación. Es una demanda de difamación porque nosotros publicamos una nota que previamente había salido en el periódico ABC de España, donde se señalaba a Diosdado Cabello
como vinculado al narcotráfico por una investigación que hacía un fiscal federal del estado de Nueva York. Esa demanda, por supuesto, no tenía ninguna justificación, además fue una nota publicada después que transmitieron las agencias noticiosas y que salió en 80 periódicos del continente, pero un tiempo posterior, la DEA emitió una orden de captura contra Diosdado Cabello y ofrece actualmente $10 millones de recompensa, lo que quiere decir que estaba siendo investigado, que aquello era cierto, la investigación. De ahí pasa a un juicio civil y dictaminan que debemos pagar, bueno, todas las irregularidades y el respeto total al debido proceso, que debemos pagar $13 millones a Diosdado Cabello por indemnización. Pero eso no termina ahí, porque ellos ni siquiera respetan sus propios sistemas legales. El ejército entró con armas largas al edificio del periódico, desalojó a las personas que trabajaban ahí, secretarias, periodistas, con armas largas, y tienen tomado el edificio, se robaron el edificio, sin que el debido proceso camine como tiene que caminar. Por supuesto que es un daño patrimonial muy, muy fuerte, y es el último de los grandes medios venezolanos que se mantenía independiente. Pero todavía nos mantenemos, porque nosotros habíamos migrado a Internet y seguimos teniendo nuestra página web y seguimos informando absolutamente todo con periodistas que valerosamente trabajan en Venezuela. El único que no está en Venezuela soy yo, porque tengo medidas por el juez, pero todos están allá. Todos están allá haciendo su trabajo, arriesgándose a lo que le pueda pasar, y yo estoy seguro que al final nosotros vamos a titular esa página web Venezuela regresa a la democracia. Muchas gracias. Otra vez con rapidez y con mascarilla. Me es muy grato anunciaros un premio que a mí me es muy especialmente querido. Es el premio al periodismo local. No tendría que ser yo el que está aquí para presentarla, para presentar a Teresa, pero lo voy a hacer yo porque quien debía hacerlo, que es Salvan Guix, que fue el premiado del año pasado, por razones profesionales de estas urgentes que tenéis a toda hora, pues ha tenido que ir a Palma de Mallorca, porque había un encuentro entre las comunidades de Baleares y la Comunidad Valenciana. Es Teresa López Parón, delegada del Mundo de Andalucía. Así que seré yo, Teresa, en lugar de ser Salva. Este es el único premio que no concedemos los Eisenhower Fellows. Este premio lo proponen los anteriores premiados. La tradición del periodismo local, como sabéis, en Estados Unidos es extraordinaria, es lo que justifica al final la cohesión de ese país, y nosotros estamos convencidos de que en un país como el nuestro el periodismo local es absolutamente clave. Pues bien, por unanimidad, los anteriores premiados decidieron que había una persona que en los últimos 25 años había pisado todos los charcos. Todos los charcos.
Macarena, Mercasevilla, Lopera, el espionaje de las cajas de ahorro, el caso ERA, el fraude de la formación. Teresa fue, por ejemplo, la autora de la información que destapó los contratos irregulares en la delegación de la Junta en Sevilla. Es verdad, no estaba solo, tienes un equipo fenomenal, creo que hemos tenido algunas personas antes que lo pueden testificar, pero tus compañeros, Teresa, han decidido que hoy eres tú la que representas los valores de cientos y cientos de periodistas locales que en su sitio, humildemente, probablemente sin tanta repercusión como muchos otros, tanta repercusión mediática como muchos otros tenéis, pero que poquito a poquito y con esfuerzo van haciendo España. Teresa, bienvenida. Buenas tardes. Ciertamente no estamos acostumbrados en las ediciones regionales a recibir mucho reconocimiento. Por eso para mí significa tanto que la Asociación Española Eisenhower Fellowship haya creado esta categoría específica de sus premios periodísticos para reivindicar el trabajo de la prensa local, de la prensa regional, la que se desgañita todos los días para encontrar un hueco en la paginación de los cabeceras nacionales, ¿no? Reivindicar el periodismo puntilloso es hoy mi tarea. El periodismo puntilloso decía que se hace en la prensa de cercanía, para la que hace falta una gran dosis de perseverancia y también de valentía, porque al fin y al cabo todas esas presiones políticas y esos chantajes económicos que son consustanciales al ejercicio de esta profesión, en lo local, en las distancias cortas, es donde se dan con mayor probabilidad de éxito, ¿no? Muchas veces hemos sufrido el desdén de quienes piensan que hacer periodismo local y hacerlo, sobre todo en Andalucía, significa estar todo el día sacando vírgenes en cofradías o haciendo costumbrismo debajo de unos farolillos de feria. Bueno, somos los periodistas un poco sacristanes de todos los cultos, decía Manuel Chávez Nogales. Por cierto, Chávez Nogales, que desde Madrid y también después en el exilio desde París y desde Londres, cubrió con impresionante maestría todo lo que había que contar en la Europa de entreguerras, pero había nacido como escritor en Sevilla, poniéndole adjetivos a una ciudad que, según su propia definición, no admite definidores. Él hurgó en sus contradicciones sin condescendencia ni mitificación. Hace casi 25 años, Francisco Rosell, que está aquí presente hoy también, convocó a un grupo reducido de periodistas para fundar la delegación en Sevilla del Mundo de Andalucía. Cabíamos literalmente en un taxi. Pero pronto aquel equipo creció y se abrieron otras ediciones locales en Málaga, Huelva o Almería. Desde sus páginas locales se han escrito algunas crónicas de la ciudad que algún día pasarán también a las antologías, como hoy están ya las de Núñez de Herrera o de Chávez Nogales. Pero también se hizo el mejor periodismo de investigación y se puso el foco en uno de los grandes casos de corrupción que ha sufrido este país. Me refiero al caso ERE, y no fue el único destapado en nuestras páginas, pero sí el que supuso un cambio de paradigma en el funcionamiento de la Administración, de la política e incluso de la justicia. Luego llegaría la crisis económica y el mundo, como otras cabeceras nacionales, realizó un drástico ejercicio de repliegue. A los que inicialmente cabíamos en un taxi, prácticamente nos sobra ahora con un sidecar. Y aún así, seguimos remando a diario, intentando estar a la altura del legado que hemos recibido. Déjenme aprovechar este acto para recordarles a quienes toman las decisiones en las empresas, en las grandes empresas periodísticas, que el periodismo sobre el terreno no es subir a la web un vídeo compartido en las redes sociales por un espontáneo sin las mínimas credenciales. Ni siquiera se puede hacer buen periodismo enviando a un enviado especial que escriba una crónica de emergencia
porque en la mayoría de las ocasiones ese enviado apenas está en su destino unas horas, la suficiente para buscar un testimonio que responda bien a sus propios prejuicios. Carece, por tanto, del contexto y de la mínima memoria colectiva que exige un trabajo periodístico que huya precisamente del folclorismo, ese sí, de usar y tirar. Escribió Walt Whitman que el derecho a expresarte es más que un derecho, es casi un deber. Y decía también Teresa de Jesús que no siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí pequeñas cosas con un gran amor. Gracias de nuevo a la Asociación Española Eisenhower Fellowship por defender a los miembros de esa tropa que conforma el periodismo de cercanías. De ellos es este premio. Muchas gracias. Acercaos, por favor, con mascarilla. Hay una persona a la que alrededor de 45 millones de españoles reconocen todas las noches, desde luego en mi casa. Una persona, además, y no me resisto a decirlo, con la que con mi hijo tercero, yo tengo 4, y el tercero, con el que no comparto muchas de las opiniones políticas, sí comparto, en cambio, sus razonamientos respecto a esta persona. Dice, papá, ese sí que los tiene bien puestos. Esta persona es Vicente Vallés, periodista de televisión. Enhorabuena, Vicente. Presenta Javier Arroyo, Eisenhower Fellow y fundador de SmartTIC. Y me gustaría invitar no solo a Vicente, sino a Ángeles y a Daniel. ¿Dónde está Daniel? Un aplauso para los tres. Vicente Vallés, periodista madrileño, presentador de televisión desde hace más de 2 décadas y desde el 2011 en Antena 3 Televisión. Especializado en información política nacional, ha sido el moderador de 4 debates a nivel nacional, electorales en televisión, y ha escrito varios libros sobre esta temática, como el de las claves de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Por eso, en el imaginario español, su cara está siempre asociada a la seriedad y objetividad en el análisis político, que no suele complacer a los aludidos en sus comentarios. Ha marcado un estilo con sus editoriales en los telediarios y es ahí donde condensa la actualidad política del día en una opinión que siempre sustenta en datos, que huye de la estridencia, aunque no signifique en absoluto que suscite indiferencia. Como bien saben los seguidores de las redes sociales, donde algunas de sus intervenciones suyas se hacen virales, en su caso, por buenas razones. En su dilatada carrera profesional ha sido merecedor de numerosos premios y reconocimientos públicos.
Es para mí un honor, en nombre de los Eisenhower Fellows españoles, otorgarle este premio. Enhorabuena, Vicente. Muy buenas tardes. Quiero dar las gracias en primer lugar a la Fundación Eisenhower, a los miembros del jurado por su generosidad. Quiero también trasladar mi agradecimiento a todos los compañeros de Antena 3 Noticias, a mi familia también, tengo aquí a dos de sus miembros, a mi hijo Daniel pequeño, a Ángeles, a mis padres, a mis otros hijos que no pueden estar aquí por falta de espacio. Y bueno, ya se ha glosado suficientemente, creo, con las intervenciones anteriores, las bondades de la primera enmienda y de lo que eso significa para específicamente nuestro mundo, el mundo de los periodistas. Pero voy a hacer algo que también ha hecho antes Juan Luis Cebrián, que es recordar una historia personal que se inicia precisamente a finales de los años 50, durante la presidencia de Eisenhower. Yo no había nacido, yo nací el año en que mataron a Kennedy, que supongo que eso imprime carácter también en esta profesión, pero en esos últimos años 50, primeros 60, mi madre, que era muy jovencita entonces, procedía de una familia muy humilde, tuvo una gran suerte, que fue trabajar con varias familias americanas que habían sido destinadas a la base de Torrejón de Ardoz. Ella trabajó como empleada de hogar para estas familias, en concreto para un matrimonio muy joven en aquella época, compuesto por Charles y Patty McCrea. La trataron no como una empleada, sino como una hermana, y mantuvieron la amistad a través de los años después de que ellos volvieran a Estados Unidos. Años después volvieron para pasar una Navidad en mi casa y antes de marcharse de vuelta a Estados Unidos me preguntaron, yo tenía 10 años, me preguntaron si me gustaría ir en verano para pasar el verano con ellos en Estados Unidos. Imagínense lo que eso suponía para un niño de 10 años en 1974. Pues allí fui en el verano del año 74 y bueno, pasé un verano fantástico, aprendí muchísimo. Mi vuelo de vuelta a España estaba programado para el día 9 de agosto de 1974. 9 de agosto. Ese día, seguramente algunos lo recordarán, fue el día en el que dimitió Richard Nixon. La dimisión se hizo ejecutiva a las 12 del mediodía, como marcaba la norma. Yo tenía mi vuelo por la tarde, de manera que en torno a las 5 de la tarde, Carlos y Patty, le digo Carlos porque a él le gustaba que le llamara Carlos por su nombre en español, Carlos y Patty me llevaron hacia el aeropuerto Kennedy para coger mi vuelo para España. Y me preguntó Carlos si yo sabía lo que había pasado ese día. Le dije que no. Y me dijo, ha dimitido el presidente de Estados Unidos. Me lo dijo en inglés, yo le dije, no conozco ese verbo to resign. Me lo explicó, bueno, entendí lo que pude y en ese momento hice la que yo considero que es la primera pregunta periodística que yo hice en mi vida. Tenía 10 años, digamos que es un momento iniciático del periodismo, de mi vocación periodística. Le pregunté por qué ha tenido que dimitir el presidente de Estados Unidos. Él me dijo, bueno, te voy a hacer una explicación, pero seguramente no la vas a entender ahora porque eres muy joven, pero recuérdala, porque seguramente cuando seas mayor lo entenderás. Me dijo, a los americanos no nos gusta que nos engañen. Él había votado a Nixon. Me dijo también que para ellos era muy importante que los periodistas contaran las noticias y que precisamente contando las noticias había ocurrido aquello. Efectivamente, en aquel momento no entendí a lo que se refería. Él me lo dijo sabiendo que en España todavía vivíamos en una dictadura y que con el paso de los años, cuando eso terminara, porque terminaría, como efecto terminó, lo entendería. Crecí, llegué a la universidad y tuve siempre en mi cabeza aquella frase de Carlos. Hubo un momento en que tuve la suerte, como creo que casi todo el mundo, de ver la película Todos los hombres del presidente, que narra la historia de aquellos dos grandes periodistas, Woodward y Bernstein, en el caso Watergate. Y hay una escena justo al final de la película en la que los dos periodistas creen tener ya el dato definitivo para involucrar al presidente Nixon en el caso Watergate. Aunque son las 2 de la madrugada, creen que se lo tienen que contar a su mítico director, Ben Bradley. Van a su casa, le sacan de la casa, lo llevan al jardín porque pensaban que había micrófonos en la casa de todos los periodistas y le cuentan aquello que acaban de conocer. El director les mira muy serio y les dice, sé que habéis trabajado mucho, que estáis muy cansados, id a casa, daos una ducha caliente, descansad 15 minutos y a trabajar.
a trabajar porque está en riesgo el futuro del país, está en riesgo la libertad de prensa, está en riesgo la primera enmienda. Aquella fue la primera vez que yo escuché hablar de la primera enmienda. Por supuesto, me informé de lo que significaba la primera enmienda y desde entonces me la he creído. Al creérmela, como todos los compañeros que han recibido este premio, pues hemos tenido nuestros problemas a lo largo del ejercicio de esa primera enmienda trasladada a España. Pero creo que es un orgullo para todos saber que eso existe, que eso se ha extendido a otros países democráticos y que también en España disfrutamos de artículos constitucionales que permiten el ejercicio de la libertad de prensa. Creo que, ya digo, fue un momento iniciático y que para mí es hoy un orgullo muy grande recibir un premio precisamente con ese título de la primera enmienda, que se lo quiero dedicar a Charles y Patty McCrea allá donde estén. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Vicente. Gracias. Hace año y medio nos dejaba un periodista de raza. Así que cuando llegó el momento de evaluar qué personas merecían el premio, este periodista de raza apareció uno de los primeros. Es David Gistau Retes, periodista español fallecido en febrero del año 2020. Le presenta otra vez Javier Arroyo y va a recoger el premio en su nombre su viuda Romy. No veo, pero debe andar por ahí. Romy, por favor, acércate. Muchas gracias. De David Gistau se ha dicho todo. Y ese se ha dicho todo da una idea perfecta de cómo era, porque es difícil encontrar en el periodismo español a alguien que haya suscitado tantos y variados elogios de un columnista. Por otra parte, tan distinto. Por valiente, por ejemplo, cuando valentía era no dejarse llevar por el ruido y la corriente. No se ponía delante de un ordenador a elegir un asunto que supiera que le iba a granjear simpatías fáciles. No era de los que se apuntaba a una trinchera cuando en un país crecientemente polarizado, ese es quizás el camino más sencillo y más corto hacia el éxito. No se sentaba con una idea preconcebida y ajustaba la realidad a sus prejuicios. Y podía hacerlo, porque aunque con muchos amigos en la profesión, se negó a vivir en una burbuja y hay quien le recuerda en los mítines políticos hablando con los montadores de escenarios. Esa tribu de camisetas de rock and roll con la que él se sentía también identificado. Pero sobre todo, sus columnas transmitían lo que era él como persona. Voy a citar a un amigo, no columnista, pero cantante de rock, el Loco, Loquillo. Loquillo, dijo él, lo sentías a tu lado, sabías que podías recurrir a él y que no te fallaría. Su código de conducta, sus valores, sus modales, su presencia, eran de otro tiempo. Lo cito así porque esa frase, redactada de muchas maneras, ha salido en varios artículos que le han dedicado. Y esos valores le llevaban a admirar y aprender de los maestros, como umbral, y a saber apadrinar a la vez a los más jóvenes que recuerdan su generosidad. David Gistau, nacido en 1970,
trabajó de corresponsal en Afganistán, también trabajó en Argentina, donde tuvo la enorme suerte de conocer a Romina, que hoy recoge el premio, madre de sus 4 hijos. Autor de varios libros, fue columnista de La Razón, el ABC y El Mundo. Nunca optó por el sentimentalismo más fácil, pero alguna vez sí que hizo felices concesiones, como cuando escribió que al ser padre se sentía obligado a vivir 25 años más. Termino. El destino no estuvo de su parte. Todos sus amigos y la profesión en general sí lo estarán para siempre con él. Es un honor entregar este premio a Eisenhower a su viuda, Romina, valiente como David, capaz de mantener en alto sus valores. Enhorabuena. Muchas gracias, Javier. Qué presentación. Bueno, voy a ser muy breve, simplemente decir que estoy muy agradecida, emocionada y feliz por este reconocimiento. Mi recuerdo del David periodista es el de un hombre que se construyó ejerciendo la libertad de expresión con una profundidad valiente. Esa profundidad lo metía en problemas y esa misma profundidad lo sacaba de ellos. Ejerció la parte más divertida y salvaje del periodismo. Como lo hizo con independencia y honestidad, recibió por eso el respeto de la profesión. A veces nos olvidamos constantemente de algo que David decía y lo decían sus colegas. La libertad de expresión es un derecho a menudo desagradable. Es el derecho a que nos digan cosas con las que no estamos de acuerdo, no el derecho a que nos den la razón. Y aunque no es infinita, esa libertad de expresión debe de ponerse en valor porque hace funcionar la democracia. Este premio reconoce su importancia y para mí y mis hijos es un honor que haya recaído... Perdón. Gracias. Es un honor que haya recaído en nuestro y vuestro David Gistau. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Subís con la mascarilla, todo el mundo. Gracias. Muchas gracias. Es un gran honor para mí y este es presentar a la última persona premiada por la Fundación Eisenhower Fellowship. Tendría que volver a mencionar a Quevedo. Me gustaría mencionar a Cristiana Chamorro Barrios, editora de La Prensa en Nicaragua, la persona que desde hace tantísimo tiempo defiende la libertad de expresión en su país, como la defendió su padre, hasta el punto de que hoy no puede estar aquí, entre otras cosas porque está confinada en su casa. Por eso recoge el premio en su lugar Jorge Canawati, periodista hondureño y presidente de la Asociación Interamericana de Prensa. Presenta mi amigo Pedro Laín, Eisenhower Fellow y fundador y presidente de Class Management. Jorge. Gracias, Manolo. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Realmente es un honor y un privilegio hoy presentar el premio de la Fundación Eisenhower del capítulo de España por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos
a Cristina Chamorro. Como ha comentado Manuel, es el paradigma de la libertad de expresión. Fue editora del diario La Prensa a los 35 años. En este momento es vicepresidenta del diario La Prensa en Nicaragua, el más gran periódico de la nación, y es presidenta de la Fundación Libertad de Expresión. Ha dedicado ella toda su vida a la libertad de expresión e incluso su familia, como ha comentado también Manolo, su padre, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, fue asesinado en la dictadura de Somoza. Su madre, Violeta Barrios de Chamorro, fue presidenta de Nicaragua y ella en este momento está desde el 2 de junio retenida en arresto domiciliario en su casa y no puede presentarse a las elecciones de noviembre para la cual es precandidata. Creo que es un honor de todos nosotros presentar este premio y me alegrará que todos le rindamos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. Recibo este premio como admirador de nuestra colega y periodista y columnista nicaragüense Cristiana Chamorro Barrios, vicepresidenta de la Junta Directiva de Diario La Prensa de Managua, también en su calidad de precandidata presidencial desde enero pasado, cuando decidió postularse a las elecciones generales de noviembre próximo. Como saben, su gran pecado fue postularse a un cargo democrático en un país autoritario. Y por ello, desde el 2 de junio pasado, desde que despuntaba en las encuestas de popularidad, el régimen del presidente Daniel Ortega la encarceló sin orden judicial y sin que existiera ningún delito flagrante. Hoy ella, así como otros 4 precandidatos presidenciales y 15 líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil, pagan cárcel en su domicilio. Solamente en una ocasión se le ha permitido ver a su abogada, defensora, por 30 minutos. Nuestro trabajo en la Sociedad Interamericana de Prensa siempre ha estado ligado en su familia. Uno de nuestros socios más importantes fue su padre, el mártir del periodismo nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado en 1978 por otra dictadura, la de Anastasio Somoza. También hemos trabajado codo a codo con su madre, Violeta Barrios de Chamorro, durante su época como directora de la prensa y luego como presidenta de Nicaragua. Cristiana siempre defendió los ideales de los derechos humanos y la libertad de expresión de los nicaragüenses y lo hizo con firmeza. Uno de sus últimos actos antes de ser encarcelada fue la de cerrar las operaciones de la fundación que lleva el nombre de su madre para evitar la persecución del gobierno contra todas las organizaciones que defienden la libertad y los derechos humanos. Al recibir su premio y desde este foro, como Sociedad Interamericana de Prensa, levantamos la voz para que el régimen de Ortega deje de perseguir a los críticos, libere a Cristiana y a los demás presos políticos y celebre elecciones libres. Muchísimas gracias. ¿Podéis subir, por favor, con mascarilla? No lo sabemos hacer mejor. No sabemos poner de otra manera todo nuestro corazón para honrar a las personas que lo merecen.
Nuestro país no es muy dado a honrar a las personas que lo merecen. Por lo tanto, estos actos tienen un significado muy especial y de máxima emoción. Muchísimas gracias a todos por haber estado esta casi hora y 20 y pico minutos. Muchísimas gracias a la organización, porque somos conscientes de que nos hemos pasado unos minutitos. Os voy a pedir a todos los premiados que subáis en cuanto acabe de hablar con mascarilla para hacernos una foto todos los premiados y que los Eisenhower se pongan en el suelo, por favor, si no nos salimos todos. También tiene un sentido. Y que os quedéis después para la clausura del Congreso, que va a ser dentro de un momento. Y me gustaría acabar volviendo por donde empecé, una y otra vez, una y otra vez, y que os lo metáis todos aquí. No he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la frente y a la boca, silencio avises o amenaces miedo. Muchas gracias a todos. Y nos vemos el año que viene. ¿Podéis subir todos los premiados, por favor, y los Eisenhower con mascarilla? Oh, thank you for your sense of humor. No, I know, and I'm so sorry. I wish I didn't have to. Very. If everyone could take their seats, please. Yeah. These past 2 days have been very intense and very enlightening. Our discussions reconnect us with the mission of the World Jurist Association, which is to promote the rule of law as a generator of peace and justice. We have several distinguished guests this evening to close out our conference. While we are bringing up Mr. Lucio Guia, we'd like to run a video of the World Jurist Association. I would like to say before we start the video, just introducing Mr. Guia. He is the former president of the World Jurist Association
and has truly made the World Jurist Association a better organization. I feel very privileged to call Mr. Guia my friend, and we will watch a video, and then Mr. Guia will come up and present some closing comments. Peace through law. During the Cold War years, faced with the threat of a nuclear holocaust, a few good men set in motion a singular initiative in favor of peace. It was July 1957 when, on the occasion of a gala hosted in London in honor of the American Bar Association, its president, Charles Rhine, the Chief Justice of the United States, Earl Warren, and Sir Winston Churchill agreed to create a program to promote world peace through law, the rule of law against the use of force. It's at that moment they decided to launch what would later be called the World Jurist Association. Years later, in 1963, Charles Rhine and Earl Warren, in their tireless struggle for human rights, inaugurated in Greece the first World Congress of Law. Numerous presidents of Supreme and Constitutional Courts from different countries throughout the world, general attorneys, egregious lawyers, and eminent professors, a group of more than 3,000 jurists centered around a single purpose, defined by President Kennedy in his message to the Assembly. It gives me great pleasure to send greetings to the First World Conference on World Peace through the Rule of Law. This conference represents 5 years of effort and brings together lawyers and judges from overseas from 100 countries in the attempt to develop and strengthen the legal machinery that must form the basis for peaceful relations among all nations. 2 years later, Lyndon B. Johnson inaugurated the Second World Congress in Washington, whose organizing committee was chaired by Presidents Truman and Eisenhower. 25 more assemblies of this kind, organized by the World Jurist Association, have taken place since then in various countries worldwide. Thousands of men and women united in this formidable association to promote peace through law throughout the world. 3 world statesmen were also honored years ago with the World Peace and Liberty Award. Sir Winston Churchill, René Cassin, father of the UN Declaration of Human Rights, and Nelson Mandela. In Madrid, within the framework of the 26th World Law Congress, the largest association of jurists in the world, King Felipe VI of Spain is awarded the World Peace and Liberty Award for his defense of democratic and constitutional values that has presided over the 40 years of greater freedom and prosperity throughout the history of his country. The gesture represents an explicit recognition of the democratic institutions of his country for their commitment to the rule of law and the separation of powers. In short, with freedom and justice. In February 2020, the World Jurist Association and the World Law Foundation, chaired by Javier Cremades, present the World Peace and Liberty Award to US Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg, recognizing her laudable advocacy of gender equality and civil rights throughout her professional life, as well as having founded the Women's Rights section within the American Civil Liberties Union. Justice Ginsburg has been a visionary and strategic leader in ensuring that equality, equity, and the rule of law do not remain in a theoretical realm, but that they positively impact social institutions and people's lives. Receiving the World Peace and From the Liberty World Award, Jurist Association and World Law Foundation, the Supreme Court Justice says the biggest challenge facing the rule of law today is Thank you. In my quality, not only as a jurist, but a former president of WGA, I am truly honored and pleased to be here with all of you in this impressive and suggestive location to reflect together on the topic of the rule of law in the light of the great jurist teaching by the Ginsburg. The our people of World Jurist Association is a special culture which is necessary to spread
because it is the only democratic way to put at the center the person and its right, its freedom and obligation, sees in the law the only instrument of opposition to any form of violence, abuse of the strong power, be they dictatorial governments or multinational companies or extremists, terrorists, or discriminations, corruption, lack of judiciary independence, or abuse of law. Because it is the only way. I am very honored, and I thank Xavier for this kind invitation, because also because he has opened so a window illuminated by the presence of His Majesty King Felipe VI of Spain to the normality of meeting, not only telematically but also in person, to discuss issues that excite and unite all of us. The long journey that World Jurist Association has made in almost 50 years of activity allowed me to, going back to my experience, records, and memories as president, on the lesson of our founder and mentor, Mr. Charles Ryan, that I knew and met several times, and of all those who, like me, has tried to implement his spirit, was and is based on the awareness that our association could and should build the necessary bridge in the world to advance and spread among the various people, parliaments, governments, the culture of the rule of law. In fact, as also Kim Quarries, that I am happy to see here, can remember, the World Jury Association was present in Berlin before and after the reunification of the two Germanys. And I remember the German President Roman Herzog, who was attentive during our work to the problems of equalization of the fundamental right of people in the two national realities. Then we were in Seoul, then in Beijing, and it was an extraordinary conference. The first resumption of international contact with China after the tragic event of Tiananmen. I remember the meeting with the Chinese President Deng Xiaoping. And the next time I can also tell you the answer of the President after our speech about the human rights. That is a promise for the next meeting. After Barcelona, Vienna, Manila, Doha, Kiev, and consistent with our mission, the World Jurist Association have also gave rise to initiatives such as the creation of the contribution to the creation of the Court of Arbitration in Qatar. And I cannot forget the agreement between World Jurist Association and the Vatican State, signed by His Eminence Jean-Louis Thorin. And I cannot forget the attempt made in 1993 in the tormented Somalia, won by the United Nations during the Restore Hope mission to try to restart the activities of the court as the response of the law to the guns.
And also I cannot forget the meeting with the President Shevardnadze in Georgia and with President Mandela in South Africa. I believe that the testimonies of our past can help us in planning our future commitment, the return to the normality of human relations, should find a protagonist of international scene in our association, which unites jurists of good will. We believe in their daily mission to defend the right of person and with this to realize Cicero's warning of over 2,000 years ago. Ne cives ad arma veniant, subjecti legibus sumus, ut liberi esse possimus. Grateful for your attention, grateful for the invitation, congratulations for the organization. I am honored to greet His Majesty King Felipe VI, King of Spain, and President Javier Cremades, and all of you. Wishing you all the best, and arrivederci you soon, also in Roma. Thank you. Thank you, Lucio, for the background for some of our members who are not aware of the illustrious career of the World Jurist Association, and for your kind words. I would like to now call to the stage the Venezuelan professor of administrative law, Alan Brewer Carayas. Mr. Brewer. Bueno, quiero comenzar agradeciendo al World Jurist Association por la invitación y en particular a Javier Cremades, Manuel Aragón Reyes y Gabriel Fernández por haberme pedido que participara en esta sesión de clausura. Un gran honor para mí y casualmente estaba en Madrid, de manera que con gusto aquí estoy. Y me voy a referir a un tema que ha sido el central de este evento, que es sobre el tema del Estado de Derecho en el siglo XXI. Pero refiriéndome a una innovación histórica que ha aparecido precisamente en el siglo XXI, que es un Estado de Derecho de mentira, un Estado de Derecho falso, fraudulento. Hablábamos hace poco en uno de los eventos de la organización del falseamiento del Estado de Derecho. Estados de Derecho que tienen una Constitución que declara que se trata de un Estado de Derecho, democrático, de derecho y de justicia, dicen algunas constituciones, pero una Constitución que no se respeta ni se cumple. Tenemos ejemplos en América Latina, vivos, actuando, Venezuela, en su momento Ecuador, Bolivia, Nicaragua. En algunos casos producto de una Asamblea Nacional Constituyente que para lo que se ha utilizado es para asaltar el poder, para perpetuarse en el poder a través de lo que se ha denominado un populismo constitucional. Y desde el poder han resultado gobernantes que no respetan la supremacía de la Constitución, que se ha convertido en todos estos países en una constitución de papel, que no respetan la separación de poderes, al contrario, han establecido un sistema de concentración total del poder, donde no hay check and balance, donde no hay control ni independencia de ningún tipo,
Y lo más grave en ese proceso es que han asaltado al Poder Judicial y han convertido al Poder Judicial en el instrumento del autoritarismo, que nada controla, sino que más bien avala las inconstitucionalidades. Ahí tenemos el caso de El Salvador, donde se acaba de asaltar al Tribunal Constitucional y puesto al servicio del régimen. Gobiernos que no garantizan el acceso al poder conforme a las reglas del Estado de Derecho, donde el órgano electoral es manipulado, el registro electoral igualmente manipulado, no hay elecciones limpias y justas, se inhabilita, se encarcela a los candidatos. Ahí tenemos la situación de Nicaragua, tan obvia y abierta hacia todos. Se secuestra a los partidos políticos, inclusive por decisiones del Tribunal Constitucional, como ha sucedido en Venezuela, donde todos los partidos políticos de oposición fueron secuestrados por el Tribunal Constitucional, quien nombró por vía de medidas cautelares nuevas autoridades vinculadas al gobierno. De manera que se va a asegurar la participación en unas posibles elecciones de partidos de la oposición que no son de la oposición. Y, por supuesto, en regímenes donde no hay respeto a los derechos humanos. Tenemos solo que referirnos a los informes de la presidenta Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas sobre el caso de Venezuela, donde hay, además, crímenes de lesa humanidad que se han denunciado y donde hay un juicio por iniciarse en la Corte Penal Internacional contra toda la cadena de mando que va desde el presidente de la República hacia abajo. Sistemas en los cuales se encarcela, se incomunica, se tortura y donde incluso los defensores de derechos humanos se los acusa. Acaban de detener en Venezuela a uno de estos, presidente de una fundación, Fundarredes, el señor Tarazona, donde por defender los derechos humanos se lo acusa de traición a la patria. O sea, defensa de los derechos humanos es traición a la patria, instigación al odio y terrorismo, y por eso está detenido. Y, en definitiva, sistemas que han destruido la democracia representativa, eliminando la representación con base en una supuesta y falaz democracia participativa, que de participación no tiene nada, porque participar solo es posible políticamente, en definitiva, en sistemas descentralizados. Y todo esto agravando la desigualdad social, se ha destruido el aparato productivo del país y se ha convertido a una población dependiente de las migajas que reciben del gobierno. Ese es el nuevo Estado de Derecho fraudulento, producto de ese llamado nuevo constitucionalismo que se sembró en América Latina. Hay que tenerlo en cuenta cuando analizamos el Estado de Derecho. Ya lo oímos esta mañana, las maravillas de los tribunales constitucionales y de otros sistemas donde existe un balance entre los poderes, pero hay que tener en cuenta de este nuevo modelo. Y para terminar, quería llamar la atención de un texto de Piero Calamandrei, el mismo profesor italiano al cual se refirió esta mañana el juez Ingeia, pero un texto de Calamandrei publicado en un libro póstumo que salió en el año 2014, un libro que se llama Il fascismo come regime della menzogna, régimen de la mentira, y dijo Calamandrei: fue algo más profundo y complicado que una oscura ilegalidad. Fue la simulación de la ilegalidad, el fraude legalmente organizado a la legalidad. A la tradicional clasificación de las formas de gobierno, decía Calamandrei, cabría agregar ahora una palabra que lograse darle significado a este nuevo y distinto régimen: el gobierno de la indisciplina autoritaria, de la legalidad adulterada, de la ilegalidad legalizada, del fraude constitucional. Eso es lo que tenemos ahora en América Latina, en estos países, como Estado de Derecho. Muchas gracias. Please welcome the President of the General Council of Lawyers in Spain, Victoria
Ortega. Presidente del Tribunal Constitucional, ministro, autoridades, amigos y amigas, muy buenas tardes. Yo lo primero quiero agradecer enormemente a la organización que me haya invitado a participar en esta clausura de un evento que ha tenido tantísima entidad. Lo esperábamos, pero con todo nos ha llamado la atención. Muchísimas gracias, Eugenia. Gracias, Javier. Durante estos días, la cumbre se ha centrado, un año más, en la promoción del Estado de Derecho como garantía de la libertad y de desarrollo de los Estados. Esta misma mañana habéis analizado cuestiones claves para el Estado de Derecho en el siglo XXI. Cómo ha evolucionado, cuál es el concepto actual del imperio de la ley. Se ha tratado también de la independencia judicial en Europa, en América, o del necesario equilibrio entre prensa y poder. Temas que no son ni mucho menos nacidos en este siglo, pero que siguen siendo totalmente trascendentes, tanto por su propio desarrollo cotidiano como por la entrada de nuevos retos. Es por ello que, de nuevo, este 2021, pues, jueces, magistrados, académicos, notarios, abogados, estudiantes, juristas en general, hemos compartido este foro para tratar estos temas que son de absoluta actualidad. Y además, junto a ellos, junto a los que acabo de mencionar, también hemos visto cómo tratábamos temas que versaban sobre los efectos para la ciudadanía de la aplicación de determinadas normas relacionadas con la restricción de derechos como consecuencia del COVID, o la dedicada a la privacidad y la ciberseguridad. Esta sí que de inmediata actualidad. Son temas tan relevantes que la asociación siempre consigue convocar a todo tipo de participantes de alto nivel para debatir, para reflexionar, para llegar a conclusiones relacionadas con el Estado de Derecho y con sus pilares básicos. Ayer mismo tuvimos ocasión de escuchar a los presidentes del Tribunal Penal Internacional, de las Cortes o Tribunales Regionales de Derechos Humanos, la africana, la americana y la europea, junto con la vicepresidenta del TJUE, y que debatían conceptos como la igualdad, el imperio de la ley. El presidente de Colombia y Su Majestad el Rey presentaron las conclusiones de unas jornadas que estuvo la jornada repleta de ideas, de proyectos para mejorar la sociedad. Y hace unos minutos hemos compartido la entrega de los premios Primera, enmienda que han reconocido a todo un conjunto de periodistas, a un conjunto de editores ampliamente reconocidos por la promoción de la libertad de expresión y por la labor que desempeñan en cuanto a la independencia de la información. Esencial ha sido siempre recibir una información libre, independiente y veraz, habiendo cobrado especial interés en este último tiempo. Nos lo ha definido Juan Luis y Ana nos lo ha puesto en el día de hoy. Antes de este acto, en la última mesa celebrada esta tarde, se ha debatido sobre el desarrollo del papel de la mujer en la justicia en el siglo XXI. Y es que, aunque las mujeres llevamos muchos años trabajando por participar en los órganos de decisión política y jurídica, sigue siendo necesario que sigamos estableciendo estrategias que día a día permitan una plena participación en los órganos de poder, en los órganos de decisión judicial. Magnífica intervención la de las compañeras magistradas de la notaría y abogadas. Mesa que ha recordado que la edición de este año, lo ha puesto de manifiesto, ha venido marcada fundamentalmente por un homenaje, el dedicado a la abogada, a la magistrada del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. No puedo dejar de hacer mención a su figura por varios motivos. Primero, porque su recuerdo ha centrado prácticamente toda la jornada de ayer.
porque la igualdad entre hombres y mujeres es uno de esos retos que por clásicos no deja de estar de actualidad en cada momento, pero sobre todo porque Ginsburg ha pasado ya la historia como una mujer que supo ver en el derecho, concebido siempre atrás por los hombres y para los hombres, que era el mejor terreno para trabajar por una verdadera igualdad. Así nos lo puso, así lo puso de manifiesto, siempre trabajó por ello. Por este motivo, como representante aquí de la abogacía española, pero también personalmente, como abogada, no podía dejar de hacer mención a esta mujer, mujer con mayúscula, porque Ruth fue una persona que tuvo que demostrar que los conceptos de mujer y de abogada no solo no eran incompatibles, sino que sumados podían producir un resultado brillante. ¿Cuántas veces se ha tenido que demostrar eso? ¿En cuántos ámbitos y en cuántas profesiones? ¿Cuántas veces? Esto es lo peor, hay que seguir haciéndolo. La supuesta incompatibilidad que alguna vez se ostenta entre lo femenino y lo jurídico fue forjada hace mucho tiempo. Pero a pesar de los años, décadas, que la sociedad lleva rebelándose contra ella, todavía encuentra gran número de dificultades en algunos contextos políticos y sociales. Este año, por ejemplo, el Consejo General de la Abogacía Española ha hecho entrega de los primeros premios Igualdad de la Abogacía. En el ámbito internacional se ha entregado este premio a la abogada iraní Nasrin Sotoudeh. Esta compañera de profesión que ha defendido a mujeres acusadas por protestar contra la obligatoriedad del velo se encuentra actualmente en prisión. Ha sido acusada de espionaje, propaganda subversiva e insultos al líder iraní, cuando lo que siempre ha defendido, lo que es su verdadero compromiso, son los derechos humanos y la lucha contra la pena de muerte. Claro ejemplo de esta compañera de que los derechos humanos en general y los derechos de las mujeres en particular no son una lucha del pasado. La abogacía va a seguir trabajando por ella. Esta vez se ha concedido también las primeras medallas de honor Ruth Bader y ayer el rey de España hacía entrega de ellas a 9 mujeres con una carrera extraordinaria en defensa de los derechos humanos. Muestra, y eso es importante, que contamos con muchas mujeres dispuestas a coger el testigo de la juez Ginsburg. Como miembro de ese jurado que les eligió, permítanme mi más cariñosa felicitación a todas ellas. En nuestro país hemos tenido notables ejemplos de mujeres pioneras, no solo en el ejercicio de la profesión, sino también en la defensa de los derechos de las mujeres. No hay que olvidar que simplemente en 1842 las mujeres no podían acudir a la facultad si no eran disfrazadas de hombres y que tuvimos que esperar hasta 1922 para la primera mujer abogada en España. Si algo tienen en común todas ellas, con Ruth y con las premiadas, con las medallas de honor de ayer, no es solo que fueran mujeres brillantes ejerciendo una profesión en su momento claramente masculinizada, o que fuesen pioneras accediendo a puestos relevantes dentro del ámbito jurídico. Lo importante es que siempre lucharon por los derechos humanos y de las mujeres. A lo largo del día de ayer se recordaron muchas facetas de Ruth. Permitidme que yo indique la de abogada. Supo representar la función máxima de la abogacía, la defensa de los derechos de las personas. En su caso, trabajó porque las leyes respetaran el principio constitucional estadounidense de protección legal igualitaria y lo hizo hasta el final de sus días. El homenaje a personas como ellas, aparte de obligado a hacerlo con cariño y respeto, es esencial para la sociedad como aprendizaje generalizado para las nuevas generaciones. Debemos recordar, debemos ensalzar personalidades como las suyas, para que los abogados y las abogadas jóvenes que ahora empiezan su ejercicio profesional sean perfectamente conscientes de que no hace tantos años
Las mujeres ni siquiera contaban con un reconocimiento legal del derecho a la igualdad. En este momento, en este siglo, sí que luchamos contra las discriminaciones de facto o incluso normativas, pero sabemos que la ley, que nuestras constituciones amparan algo tan básico, tan esencial como la igualdad de hombres y mujeres. Y si podemos ir a los tribunales a reclamarles porque previamente han existido mujeres, abogadas y juezas como Ruth Ginsburg, que consiguieron su reconocimiento, que empezaron en un escalón mucho más bajo, mucho más básico, en un camino que en principio resultaba imposible. Sin embargo, como dijo una de esas mujeres, todas las cosas son imposibles mientras los parecen, y personas como Concepción Arenal o Ruth Ginsburg sacaron la fuerza para continuar un camino que ya habían empezado otras mujeres, pero que todavía parecía muy lejano y muy difícil. Por ese trabajo, hoy todos y todas sabemos que es posible. Fue una mujer extraordinaria y una abogada excelente. Gracias a ejemplos como el suyo, como el de tantas abogadas y abogados en distintas partes del mundo, nuestra profesión sigue y seguirá levantando la voz, solicitando la venia de los tribunales para hacer aquello que la sociedad nos pide, nos ha encomendado: defender los derechos y las libertades de las personas. Muchísimas felicidades por la convención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, President Ortega. We now are pleased to call to the stage the Spanish Minister of Justice, Juan Carlos Campo. Mr. Justice. Buenas tardes a todos. Buenos días. Vicepresidenta de la Comisión Europea, presidente del Tribunal Constitucional, presidenta del Consejo General de la Abogacía, presidente y expresidente de la World Jurist Association, resto de autoridades, queridos amigos y amigas. Es un honor para mí estar aquí hoy con todos ustedes, en la clausura de la sesión de la 26ª edición del Congreso Mundial del Derecho, que se celebrará próximamente en Colombia. Al igual que durante el pasado Congreso Mundial del Derecho en 2019, Madrid ha vuelto a ser estos días la capital mundial del Estado de Derecho. Han sido 2 jornadas apasionantes de debates, conferencias y reconocimientos, en los que la Asociación Mundial del Derecho ha conseguido reunir a figuras relevantes de la comunidad jurídica internacional. La jornada de ayer, tengo que reconocerlo, que además fue la que viví con más intensidad, fue especial, con el gran homenaje que rendimos todos a un símbolo de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, la jueza Ruth Bader Ginsburg. Esa mujer de la justicia, fallecida hace menos de un año, hizo una reflexión que sé que se ha traído aquí, pero que no me canso de repetir. Cuando a veces me preguntan cuándo habrá suficientes mujeres en la Corte Suprema y digo, cuando haya 9, la gente se sorprende. Pero cuando había 9 hombres, nadie había plantado nunca una pregunta a tal respecto. La discriminación contra las mujeres es una discriminación estructural y una violencia estructural. Y eso ocurre en todo el mundo. Y no es solo cosa de las mujeres transformar esa realidad, es cosa de todos. Sin duda, las ponencias y las mesas redondas han sido todo un reconocimiento a la conquista de la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Aunque todavía queda mucho por hacer, como saben, en España hemos aprobado leyes y hemos desarrollado políticas públicas pioneras de las que seguramente nuestra querida Ruth Ginsburg estaría orgullosa. Las leyes, los planes y las herramientas de todo tipo que hoy están en nuestro ordenamiento y en nuestras instituciones no nos cayeron del cielo. Tampoco los cambios en la conciencia de la ciudadanía acerca de la igualdad. Todo ello se forjó y se sigue construyendo gracias al compromiso y la lucha de millones de mujeres. Por eso empiezo por donde debo,
dando las gracias a las compañeras que en el ámbito del derecho han sido nuestra inspiración desde hace muchos años, y ello no solo en España, sino en todo el mundo. Y en cuanto a la jornada de hoy, la conferencia ha tratado todos los grandes retos que afronta el Estado de Derecho en la actualidad: pandemia, ciberseguridad, 5G, la independencia del Poder Judicial en Europa y en América Latina, el Estado de Derecho en Colombia, donde ha participado la ministra de Exteriores de España, y, como último tema, la libertad de expresión. Además, han abordado estrechamente, vinculado con el merecido reconocimiento a la juez Ginsburg, el papel de las mujeres en el mundo complejo de la justicia. Aquí me permito un paréntesis para decir que el Ministerio de Justicia, el que dirijo, es el que impulsa leyes, que vela por la seguridad jurídica, y por eso hemos sido coproponentes de varios proyectos normativos relativos a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y rayando y eliminando todas las esferas de discriminación. Además, hace solo unos meses presentamos el anteproyecto de una nueva ley de enjuiciamiento criminal, un nuevo código procesal penal en el que se ha incorporado una mayor perspectiva de género al proceso penal. Y hoy, esta misma mañana, hemos aprobado en el Consejo de Ministros el proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, la ley del solo sí es sí, Convenio de Estambul, Use Model, cuyo objetivo es la protección del derecho a la libertad sexual y la erradicación de todas las violencias sexuales. Nos sentimos orgullosos de estos avances. En otro orden de cosas, y comprobando in situ el éxito de estas dos jornadas, solo puedo quitarme el sombrero ante el equipo organizador y, concretamente, ante mi buen amigo Javier Cremades, presidente de la World Jurist Association. Sin duda, el Congreso de diciembre en Colombia será una nueva oportunidad, una gran oportunidad para fortalecer la cooperación jurídica internacional y, créanme, cada vez más necesaria para afrontar las grandes amenazas y retos que acechan a las democracias consolidadas. No quiero finalizar mi intervención sin agradecer también a la Casa Real por su implicación en todos los eventos que se celebran por parte de la World Jurist Association, y que Su Majestad el Rey Felipe VI repite su presencia, al igual que ya hizo en 2019, ahora en 2021. Y en último lugar, quiero destacar la labor imprescindible de la asociación en defensa del Estado de Derecho y de la democracia, formando y organizando seminarios y eventos tan imprescindibles como este que nos convoca. Esta asociación internacional, creada en el 1963, ha conseguido difundir los valores del derecho y crear una extensa red de juristas que día a día luchamos por nuestras convicciones y valores: la democracia, la libertad y la seguridad. Al igual que el derecho, la palabra escrita, la ley, sigue siendo hoy la mejor garantía para salir más fuertes de esta pandemia y no permitir ni un solo retroceso democrático en cualquier parte del mundo. Para finalizar, vuelvo a las palabras de la juez Ginsburg. Ella decía que le gustaría ser recordada como alguien que usó cualquier talento que tuviera para hacer su trabajo de la mejor manera que pudiera. Este espíritu casa muy bien con el propio espíritu de quienes no nos conformamos, quienes queremos hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, quienes creemos y seguiremos creyendo que la conquista de derechos ha crecido de forma directamente proporcional a los desarrollos legislativos que han posibilitado algo tan fuerte y tan rotundo como la igualdad legal y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y esos avances, no los olvidemos, tienen a muchas mujeres como protagonistas. Así que sigamos difundiendo la necesidad de un mundo cogobernado por el derecho y no por la fuerza, de sistemas democráticos inspirados por la igualdad efectiva y la no discriminación, y, en fin, de un mundo que promueva la felicidad de las personas sin exclusiones. Muchas gracias a todos y a todas. It is now our pleasure to recognize and ask to come to the podium the Honorable Justice Juan José González Rivas, the President of the Constitutional Court of Spain. Justice Rivas. Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo sinceramente al presidente de la Asociación de Juristas que ha propiciado mi presencia en este acto de clausura, la figura de don Javier Cremades, y al equipo que ha hecho efectivo, con su brillante organización, la celebración de este congreso preparatorio de la reunión de Colombia.
permítame también que tenga un reconocimiento hacia la figura de don Manuel Aragón Reyes, compañero en el Tribunal Constitucional, a otras personalidades como don Javier Solana, don Juan Luis Cebrián y tantos otros que con su diaria quehacer han posibilitado esta brillante organización. Quiero también poner de manifiesto la importancia de la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI el día de ayer como consecuencia del otorgamiento de la mayor distinción en el año 2019 que tuvimos ocasión de asistir en el Teatro Real de Madrid. El discurso que ayer pronunció Su Majestad el Rey era, en definitiva, un canto al Estado de Derecho, un canto al fortalecimiento institucional, un canto a la independencia judicial. Permítanme que en esa línea, fundamentalmente sin insistir más, pero ponga el núcleo central de mi intervención en el homenaje al Estado de Derecho que la asociación ha querido personificar en este momento en esa extraordinaria juez Ginsburg en el sistema de Estados Unidos. La juez Ginsburg, a lo largo de su tenaz, trabajada y colaboración intensa en su labor jurisdiccional, supo imprimir principios esenciales como la evitación de la discriminación, la entrada de la mujer en centros militares, la asunción de criterios que hacían efectivo un derecho vivo, derecho que el Tribunal Supremo americano en el año 1803, en el famoso caso versus Madison, introdujo en los sistemas cuando configuró el control constitucional de las leyes en un sistema esencialmente concentrado, algo que los sistemas europeos, por influencia del sistema austríaco, va después a desarrollar todo el constitucionalismo histórico a partir, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial y que va a llevar como consecuencia un fortalecimiento de la protección de los derechos y de los principios constitucionales. Porque estamos obligados como operadores jurídicos a fortalecer esos principios y esos valores que sin duda forman parte de las tradiciones constitucionales comunes de toda esta asociación de juristas. Si alguna lección se puede extraer de esta intensa reunión de Madrid es que el Estado de Derecho tiene que salir fortalecido en sus consideraciones esenciales. Primero, porque la Constitución se erige como pieza fundamental en nuestros respectivos sistemas jurídicos. La Constitución garantiza y limita, a su vez, el ejercicio del poder. Pero también no es solo la Constitución, es el conjunto del ordenamiento jurídico, es el conjunto de las normas que integran esa normatividad inmanente en la propia naturaleza de las instituciones, las que configuran la base jurídica de nuestros respectivos sistemas. Y además, fundamentalmente, no hay que olvidar la labor esencial de los poderes públicos, removiendo obstáculos y fomentando los valores esenciales de nuestros sistemas democráticos, la dignidad de la persona humana, el respeto a la ley. Aquella frase de Gorkin, cuando en el año 1998 ponía de manifiesto en esa obra tan importante, El imperio de la ley, la necesidad de sujeción de los poderes públicos a la ley, al ordenamiento jurídico, el respeto a los valores que son inherentes a la personalidad humana y, sobre todo, fundamentalmente, los principios comunes que los tratados y acuerdos internacionales configuran en los sistemas internos y en los sistemas internacionales. Porque desde el artículo 2 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, a los artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos, a los artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al artículo 8 de la Organización de Estados Americanos en lo que se refiere a la intervención del Tribunal de Justicia iberoamericano, fundamentalmente se configura desde la Declaración de Costa Rica en 1969, desde los grandes pactos y acuerdos y convenios, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, en definitiva, las fuentes esenciales
del derecho internacional y del derecho interno que configuran la respectiva actuación de nuestros pueblos. Por consiguiente, yo reitero, que esta reunión preparatoria de la de Colombia sin duda fortalece en nosotros, con esa densidad del programa también construido, en el que de una parte se ha tenido en cuenta los principios del Estado de Derecho, la igualdad y la libertad por la que tanto luchó la juez Ginsburg, los principios de la independencia judicial y, sobre todo, fundamentalmente, la gran lección que hemos asistido hace breves momentos a la libertad de expresión, que sin duda, con la intervención responsable de los medios de comunicación, propicia el fortalecimiento de los sistemas democráticos. Ha sido, pues, un conjunto de factores, de elementos, de convivencias, de los que todos debemos salir con la mayor ilusión de cara a esa reunión internacional de Colombia, que esperemos celebrar en el mes de diciembre con el mayor entusiasmo, con la mayor dedicación, con el mayor optimismo, haciendo efectivo en nosotros mismos el protagonismo del Estado democrático y del Estado social de derecho, los principios rectores de política social y económica, la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas y el respeto y la armonización en las respectivas instituciones a nivel nacional e internacional. Ha constituido para mí, pues, una gran satisfacción y reitero mi agradecimiento, así como la felicitación a la organización de este importante evento. Muchas gracias. Thank you, Justice Rivas, for your very perceptive comments. Very much appreciated. For the closing remarks, last but certainly not least, the Vice President of the World Law Foundation and former Vice President of the European Commission, Viviane Reding. Excellencies, ladies and gentlemen, what a Congress, and what a day. What a lifelong learning experience we have been living. I'm still full of emotions because of all these gifts of experience and wisdom we were handed over during the last 2 days, and thank you for this. Thank you to the speakers, to the panelists, to the participants for your valuable input. And thank you, Xavier Cremades, and your wonderful team for making these unforgettable days possible. It started with a tribute to our role model, Justice Ruth Ginsburg, mother, jurist, myth, and the honoring of the outstanding women jurists from all over the world by His Majesty the King Felipe. Now, if there needs to be a proof that female talent exists, we had it here on stage. It went on with the analysis of concrete problems impacting the rule of law, COVID pandemic, cybersecurity, privacy, passing to the political problems, showing with precise examples how the rule of law is put in danger by damaging the independence of the judiciary in Europe, in Americas, in the world. Shocking examples, and we really need to do something to solve this. Because the problem reached a climax, but our climax here was with the testimony of the presidents of the constitutional and the international courts. What a lesson of experience, wisdom, humility, and fight for a better world. Now, making a résumé, a wrap-up of these 2 days is frankly not possible.
So permit me to only retain some elements. Fully incomplete, please forgive me. But they might be the directions to which our future work could develop. I do not dare to add to the homage to Justice Ginsburg the words of His Majesty the King. In this respect, stand on their own. So let me come to the concrete legal problems we discussed this morning. It is clear that all of us worldwide, we were not prepared to face the international pandemic. We shall learn from these errors and build up a system to face a future pandemic with more efficiency. But most of all, we should be prepared for something we know it will happen very, very soon. And this is the problem of cybersecurity, where it came out of the discussion that we need global standards, indispensable, and that we need to have the awareness that the weight of the states, the weight of the institutions, the weight of the companies, and the weight of the citizens is not there. We are all unprepared, but we are all exposed. So urgent action is needed because we are not safe, we are not ready, we are not protected, and we better change that before it is too late. And here comes also a great responsibility of the jurists. We had a preparatory meeting on how AI will change our courts and the way we do justice. So let's prepare not to be taken by surprise. Coming to the general rule of law question, Justice Breyer asked for a Marshall Plan for the rule of law, and rightly so. We note in all places of the world dangerous deviations, ignoring that without legality there is no freedom, and without freedom there is no democracy, ignoring that without social equality and non-discrimination there is no rule of law. And we learned also that the rule of law can never be taken for granted, and that we have to work together to maintain or to save the independence of the courts. Together means not only us here, it is also the citizens who have to be taken on board, because the success of our justice systems depends on the public confidence and on its trust. And this can only be obtained by making people understand what we do, how we do it, and why we do it. And for us all, President, ladies and gentlemen, a Marshall Plan for the rule of law should be high on the agenda. We know what we have to do: get our act together, work in synergy, exercise solidarity with all the colleagues who are under danger, prepare, each with his or her own experience, talent, position, the Congress in Colombia, and always recall the words of Justice Ginsburg. I quote, "Progress is not linear. The struggle to repair the world never ceases." So let's share our part of responsibility and meet full of enthusiasm and engagement in Colombia. Have a nice evening.